Konoha estaba rara. No era silencio de madrugada ni calma de domingo. Era silencio de aldea contenida, como si hasta el viento estuviera aguantando la respiración. Las calles, desiertas. Las tiendas, cerradas. Los tejados, vacíos. Todo el mundo estaba en el mismo sitio. El estadio de los exámenes Chunin hervía. En la arena, dos figuras se encaraban como si fueran polos opuestos de una misma sentencia. Neji Hyuga estaba impecable. La postura recta, la mirada perlada afilada, el pulso firme. Respiraba con la tranquilidad de alguien que ya ganó por dentro. Frente a él, Naruto apenas existía de pie. Un pelinegro de ojos azules, con 3 marcas de bigote en cada mejilla, el uniforme sucio, el pecho subiendo y bajando con dificultad. Tenía la mandíbula apretada y el cuerpo temblándole por la falta de chakra. No era cobardía, era asfixia. Los puntos de chakra cerrados le habían convertido el interior en un desierto seco. En el palco de los Hokage, Hiruzen Sarutobi apretó los puños hasta que le crujieron los dedos. Naruto, murmuró, y en esa sola palabra se le notó la pena que llevaba años tragándose. Más allá, en el sector Hyuga, Hanabi se aferró a la manga de Yashi, con la voz chiquita de quien ve algo demasiado grande. Padre, ¿por qué Naruto ni no se rinde? Puede acabar peor. Yashi no parpadeó. Su mirada estaba fija en el pelinegro como si intentara leerle el alma. No lo sé, dijo al fin, y le salió más grave de lo normal. Pero hay personas que no se rinden porque creen que van a ganar, se aferran porque si se rinden, se rompen. En la zona de participantes, la división era clara. Muchos tenían esa cara de ya terminó, pero 5 miradas no se apartaban de Naruto. Shikamaru con el ceño hundido. Choji masticando sin sabor. Shino quieto como una estaca, pero tenso. Mito, rubia de ojos lila, con los labios partidos de rabia. Hinata, acostada, atendida por un ambú médico, los ojos perlados buscando a Naruto con una ansiedad que dolía. Arriba, Minato y Kusina hablaban. Y cada frase les caía al tercero como grava sobre una herida abierta. No sé cómo pasó a la última parte, dijo Minato, más desconcertado que orgulloso. Kusina frunció el ceño. Yo tampoco. Sí, le ganó al heredero del clan Inuzuka, pero fue suerte. No fue como las victorias de Mito y Naruto. Minato ladeó la cabeza, inquieto, como si intentara justificar algo que no encajaba. Lo que me intriga es ese taijutsu. Gui dijo que era la primera vez que lo veía. Y a mí me intriga quién lo entrenó este mes, remató Kusina. Porque Jiraiya estuvo con Mito y con Naruto. Hiruzen no se movió, pero el aire a su alrededor se volvió pesado. No por chakra, por vergüenza. En la arena, Naruto tragó saliva. Le dolía todo. Le dolía el cuerpo por dentro, como si le hubieran atado piedras en el pecho. Le dolía el orgullo. Le dolía el recuerdo de Hinata cayendo, sangrando, y él, llegando tarde. Neji lo miró y sonrió. No fue una sonrisa grande. Fue peor. Una sonrisa pequeña, de desprecio perfecto. Y se rió. Naruto levantó apenas la barbilla, confundido. ¿De qué te ríes? Neji lo saboreó. De que te ves igual que la perdedora de tu novia. Naruto frunció el ceño, la voz ronca. ¿De qué hablas? Ella no es mi novia. Es mi mejor amiga. Neji soltó otra risa, más fría. Ella ha estado enamorada de ti desde que te conoció. Son tal para cual, 2 perdedores. Y el destino ya lo decidió, vas a perder contra mí. Neji dio un paso. El suelo crujió bajo su sandalia, y su voz se volvió veneno directo. Ni siquiera tuviste quien te entrenara. Y aparte, tus padres no te reconocen. Se avergüenzan de tener un hijo débil como tú. Algo se quebró. Naruto bajó la cabeza. Sus manos se cerraron. Los dedos se le clavaron en la palma hasta abrirle la piel. La sangre brotó lenta y oscura, resbalando por los nudillos. Y el cielo, como si el mundo tuviera oídos, empezó a cubrirse. Una nube. Luego otra. Y otra. No fue rápido, fue inevitable. Flashback Naruto, 4 años. Pequeño. Ilusionado. Mamá, ¿me entrenas? Kusina no lo miró de verdad. No puedo. Tus hermanas necesitan más atención por el chakra del zorro. Tienen que controlarlo. Naruto, buscando a Minato. Papá, ¿me entrenas? La misma respuesta, distinta boca. Y luego, 5 años. Naruto llorando en su cuarto mientras la casa cenaba sin él, viajaba sin él, celebraba sin él. Sus cumpleaños eran un día cualquiera para todos menos para él. 6 años. Una turba. Gritos. Demonio. Deberías haber muerto. Un callejón sin salida. Puños. Patadas. Su cuerpo golpeando el suelo. El agua sucia mezclándose con su sangre. Y un anciano, con manos firmes, levantándolo como quien rescata algo que no debió caer jamás. Jiji, susurró el niño.
Fin del flashback. Naruto regresó al presente con el sabor del metal en la boca. Y justo cuando intentó respirar, Neji remató. Mira el estorbo de tu novia, todavía no se recupera de la paliza que le di. Se nota que es una inútil. Naruto levantó la cabeza despacio. Sus ojos azules ya no miraban igual. La voz le salió baja, pero tan cargada que atravesó el estadio. ¿Le dijiste, estorbo? El último hilo se rompió. El cielo terminó de cerrarse. Y entonces, cayó un rayo. No en la arena, pero lo bastante cerca para que la luz lavara el estadio completo y dejara los rostros blancos, los ojos llorosos por el destello. Y el aire cambió. No fue aura bonita. Fue presión. Una fuerza invisible empujó desde la arena hacia las gradas. La gente se llevó instintivamente la mano al pecho, como si algo les apretara los pulmones. Algunos tragaron saliva. Otros sintieron un sudor frío bajarles por la espalda. Neji lo sintió primero. Porque el instinto asesino no se escucha, se sufre. Naruto se enderezó, y el cuerpo le respondió como si otra cosa estuviera tomando el volante. Los músculos se marcaron de golpe, tensándose con un crujido casi audible. El cabello se erizó, levantándose como si una corriente eléctrica le pasara por el cuero cabelludo. El negro se incendió. Se volvió dorado en un parpadeo. Una cola de mono brotó de la parte baja de su espalda, sacudiéndose con brusquedad, como un látigo que acabara de despertarse. Y el aura, no era luz suave. Era una llamarada dorada que distorsionaba el aire, que hacía temblar la arena alrededor de sus pies. El polvo se elevó en pequeños remolinos. Las banderas del estadio se agitaron sin viento. Naruto respiró una sola vez. Y rugió. Inútil. La palabra salió como un golpe. ¿Dices que ella es una inútil? La voz se quebró en algo animal. Ella no es ninguna inútil. Otro rayo cayó. El estadio volvió a cegarse un instante. Cuando la luz se retiró, la arena ya no era la misma escena. Naruto estaba ahí, rubio, ojos verde agua, la cola moviéndose con violencia contenida, el cuerpo con una firmeza que antes no tenía. Adoptó postura de combate con una naturalidad escalofriante, como si ese cuerpo hubiera peleado así toda la vida. Miró a Neji sin odio pequeño, con odio grande. Te voy a demostrar que el destino no existe. Cada uno lo forja, y elige su camino. Neji intentó reaccionar. No alcanzó. Naruto desapareció. No fue un corrió rápido. Fue un parpadeo. Un borrón dorado que se tragó la distancia. Neji sintió el puño antes de verlo. El golpe le entró al estómago como una estaca. El aire se le fue de los pulmones en seco. Sus ojos se abrieron, la garganta se le cerró, y el cuerpo se le dobló por pura traición involuntaria. La inercia lo mandó hacia atrás. Se estrelló contra la pared de la arena con un golpe sordo. La roca vibró. Neji rebotó y cayó de rodillas, jadeando, con el orgullo agujereado. El estadio no gritó. El estadio se quedó sin voz. Neji, con rabia, intentó levantarse a la fuerza, empujándose con una mano. Quiso iniciar las 64 palmas, desesperado por volver a su terreno. Se lanzó. Naruto lo esperó. Y cuando Neji extendió la mano para tocar un punto de chakra, Naruto le atrapó la muñeca. Con una sola mano. La detención fue absoluta. La energía de Neji se cortó como agua chocando contra una pared. Neji apretó los dientes. Tiró. No se movió ni un centímetro. Naruto lo miró, y su expresión no era triunfal. Era dolorosa. Como si lo que estuviera haciendo no fuera un capricho, sino una respuesta inevitable. Con un tirón seco, Naruto giró la muñeca de Neji lo justo para romperle la postura, y con el cuerpo ya desbalanceado, lo estampó contra otra pared. Neji chocó, cayó, intentó levantarse otra vez, y no pudo. Las piernas le temblaron. El pecho le dolió. La boca le supo a sangre. Naruto caminó hacia él. Paso a paso. El aura dorada crepitaba alrededor, empujando el polvo, haciendo que la cola se moviera como si también quisiera pelear. Naruto se agachó y habló cerca, sin gritar. Si yo pude cambiar mi destino, tú también puedes. Neji intentó enfocar. Naruto continuó, y cada palabra golpeó en un lugar que no era físico. Sé del sello que traes. Sé lo que se siente creer que estás en una jaula, como un pájaro. Naruto bajó la mano, y la arena alrededor de sus dedos vibró por la energía. Pero el pájaro puede abrir la jaula con su pico. Puede extender las alas, y volar. Neji quiso responder. No le dio tiempo. La conciencia se le apagó como una vela. Naruto soltó la transformación. El aura dorada se apagó en capas, como fuego quedándose sin oxígeno. El cabello volvió a negro. La cola desapareció. Y el cuerpo, al fin, cobró factura. Naruto cayó de lado, exhausto. Genma tragó saliva, mirando la arena como si acabara de ver algo que no debería existir.
Ganador, Naruto Uzumaki. Entonces sí. El estadio explotó en aplausos. Gritos. Nombres. Asombro. En el palco, Minato y Kusina estaban petrificados. Jiraiya seguía en shock. Hiruzen se rió. No de burla, de alivio. Kusina lo miró, irritada, sin entender. ¿De qué te ríes? Hiruzen se secó los ojos. ¿De qué más? Naruto es el ninja número 1 en sorprender a la gente. Y luego los miró con una dureza cansada. Todos lo daban por perdedor, y miren. Minato y Kusina, por primera vez, sintieron el peso real de los años que le habían robado a ese niño. Naruto despertó más tarde. Caminó hacia la zona de participantes con una seriedad nueva, como si acabara de cruzar una puerta que no tenía regreso. Miró a Shikamaru. ¿Dónde está Hinata? Shikamaru, sin bromas. La llevaron a la enfermería. Mito la acompañó. Gracias. Sakura lo llamó, confundida. ¿Qué te pasó, Naruto? Naruto ni se molestó en adornarlo. Nada que te incumba. Y siguió. En la enfermería, Naruto entró y sintió las miradas caerle encima. No le importó. Suspiró, y contó. Lo único que sentí fue rabia, impotencia. Y escuché una voz diciéndome, déjalo salir. Después, pasó lo que pasó. Hinata, adolorida, lo miró con ternura firme. A mí no me importan los cambios que hayas tenido, Naruto. Para mí sigues siendo el mismo. Sonrió. A excepción de esa cola. La tensión se rompió. Naruto tragó saliva, recordando lo que Neji había dicho. Yashi-san, Hanabi, Mito, ¿pueden dejarnos a solas? Todos entendieron sin que lo dijera. Mito y Hanabi sonrieron. Yashi asintió y se marchó con el peso de un padre que ya estaba planeando hablar con Neji, y entregarle la carta que su padre dejó. Cuando se quedaron solos, Naruto miró a Hinata. ¿Cómo te sientes? Bien, supe que ganaste. Naruto bajó la voz. Gané por ti. Hinata se sonrojó hasta las orejas. Naruto respiró hondo, y por primera vez en toda la mañana se le notó miedo. Neji dijo algo, y necesito saber si es verdad. Hinata supo que era. Y aún así, le tembló la boca. ¿Qué dijo? Naruto sostuvo el silencio un segundo. Que estás enamorada de mí. Hinata cerró los ojos, como quien se arroja al agua. Y asintió. Naruto la abrazó con fuerza, como si el mundo intentara quitársela. Le susurró al oído. Yo también te amo, más de lo que te imaginas. Hinata abrió los ojos, choqueada. Luego sonrió, y Naruto se acercó, besándola torpemente, con una urgencia limpia y sincera. Se separaron por aire. Y justo ahí. La puerta se abrió de golpe. Mito y Hanabi entraron, triunfales. Al fin se dieron cuenta. Soltaron, dejando a ambos rojos como brasas. Mito alzó una ceja. Entonces, ¿ya son novios? Ambos asintieron, avergonzados. Naruto caraspeó, intentando hacerlo como corresponde. Hinata, ¿quieres ser mi novia? Hinata respondió con un beso. Sí. Sí quiero. Desde la puerta, Yashi habló con una sonrisa. Parece que ya eres parte de la familia, Naruto. Y remató, burlón. Bienvenido al clan, ¿y para cuándo es la boda? Naruto, rojo, le siguió el juego con una sonrisa. No lo sé, suegro. Las risas relajaron la habitación, hasta que Naruto se puso serio. Tengo algo que decirles. Antes de los exámenes, hice que mis ex padres firmaran un documento sin leerlo. Decía que me desterraban de ambos clanes. Así que, soy solo Naruto. Hinata intentó protestar. Naruto, ¿estás seguro? Ya lo pensé, cortó él, firme. Y lo que escuché después de la primera fase me lo dejó claro. Yashi endureció la mirada. ¿Qué escuchaste? Que gané por suerte. Que fue un descuido del Inuzuka. Que no fue como las victorias de Mito y Naruto, y que cuando terminen los exámenes, las nombrarán líderes de ambos clanes. Mito asintió, dolida. Yashi respiró, y entonces dio un paso al frente. Ya no. Todos lo miraron. Como no perteneces a los clanes de tus padres, te ofrezco un lugar en los Hyuga. Has sido bienvenido aquí desde hace tiempo. Naruto se quedó sin voz. Por primera vez, no era fuerza lo que le faltaba. Era, hogar. Le tembló la garganta. Sí. Acepto. Yashi asintió. Lo haremos oficial cuando terminen los exámenes. Mito lo abrazó, llorando. Gracias. Volvieron a las gradas. Naruto caminó con Hinata de la mano. Esta vez no la soltó. El siguiente combate fue anunciado. Gaara del desierto contra Sasuke Uchiha. Sasuke no estaba. Genma iba a hablar. Cuando una ráfaga de hojas estalló en la arena, Kakashi apareció con Sasuke. Perdón, dijo Kakashi, rascándose la nuca. Espero que llegáramos a tiempo. Genma asintió. Comiencen. Y el estadio volvió a rugir. Comiencen.
Rugió Genma, y el estadio respondió con un golpe de silencio. Sasuke se movió primero, con la rabia de quien siente que el mundo le debe algo. El Chidori chirrió en su mano, azul, vivo, arrancándole un zumbido al aire. Gaara ni pestañeó. La arena se alzó como un instinto, una defensa que no necesitaba órdenes. La primera embestida fue un choque seco. La segunda, un forcejeo brutal entre rayo y granos que se endurecían como piedra. A la tercera, el cuerpo de Sasuke ya no le obedecía igual. El brazo le tembló, el pecho le ardió, el impulso lo sostuvo un segundo, y ese segundo fue suficiente para que Gaara lo atrapara. La arena golpeó con una violencia ciega. Sasuke cayó como si lo hubieran apagado. Inconsciente. Gaara avanzó todavía, esa mirada vacía buscando terminar lo que había empezado, cuando una sombra se clavó entre ambos. Gaara. Baki lo frenó con una mano firme y el tono de quien manda incluso cuando tiembla por dentro. Ya basta. Se acabó. La arena se agitó, resentida, pero retrocedió. Gaara se quedó quieto, respirando pesado, como si algo dentro de él gruñera por seguir, y luego dio media vuelta. Genma tragó saliva. Ganador. Gaara del desierto. Apenas se asentó el murmullo, el último combate antes del sorteo estalló. Naruto contra Mito. No fue un duelo de odio. Fue orgullo, sangre compartida y terquedad. Se castigaron sin regalar nada, cada una arrancando espacio, cada una devolviendo el golpe, hasta que el aire se les acabó al mismo tiempo y el cuerpo les cobró la factura. Doble caída. Genma esperó un latido, por si alguna se levantaba a la fuerza. No pasó. Empate, por doble knockout. Las llaves se decidieron con rapidez, como si el destino se burlara. Naruto contra Temari. Shinoaburame contra Gaara. Temari bajó a la arena con el abanico en la mano y una espina en la cabeza. La invasión debía haber comenzado, o eso decía el rumor que le rozaba el oído desde la mañana. No ocurrió nada. El estadio seguía intacto, demasiado ordenado para lo que esperaba. Apretó el abanico, se obligó a enfocarse. Genma levantó el brazo. Comiencen. Temari iba a abrir el abanico. No llegó. Naruto desapareció. No fue un se movió rápido. Fue un hueco en el aire. Un parpadeo sin tiempo. Temari sintió el cambio de presión detrás de la nuca y, antes de girarse, una palma le apagó el sistema como un interruptor bien puesto. Las rodillas cedieron, el abanico golpeó la arena con un clac seco y la kunoichi cayó sin entender qué la tocó. El estadio se quedó mudo un instante, como si nadie quisiera admitir que lo vio, porque casi nadie lo vio. Ganador. Naruto, anunció Genma, todavía con la garganta apretada. En la caja de participantes, Sasuke se puso rígido. El orgullo le rechinó en los dientes. ¿Cómo ese idiota tiene ese poder? Escupió, sin poder tragarse la rabia. Ese poder le pertenece a un Uchiha de élite como yo. El aire se tensó. Hinata activó el Byakugan. No fue una mirada tímida. Fue una advertencia de vidrio. Cállate, dijo, clara, firme. No vuelvas a hablar así de mi novio, o el último Uchiha no va a poder tener descendencia. El silencio que siguió fue cruel. Sasuke se tragó la respuesta como si le ardiera. Choji se atragantó. Shino parpadeó lento. Shikamaru sonrió de lado, como quien acaba de ver confirmada una apuesta que no explicó a nadie. Mito soltó una carcajada tan fuerte que le salieron lágrimas, y se las secó sin dejar de reír. Naruto, que ya iba de regreso, alcanzó a escuchar. Giró la cabeza, con una media sonrisa. Bau, al parecer te dejaron callado, Sasuke. Hinata se puso roja al instante, como si la hubieran iluminado desde adentro. En la zona de los cajes, el ambiente estaba igual de quieto, salvo por Sarutobi, que se permitió una risa breve, vieja, conocedora. ¿Quién lo diría? Murmuró. Tras esa transformación, su fuerza aumentó, y su velocidad también. Naruto es un ninja fuerte. Muchos salieron del shock solo para entrar en otro. Cuando Shino bajó a la arena frente a Gaara, lo miró como si mirara una tormenta que no se discute, y respiró. Me rindo. El murmullo subió, indignado, pero Shino no se movió. No es un combate, remató, sin emoción visible. No para mí. Genma aceptó. Y entonces llegó la final. El último combate será entre Naruto y Gaara del desierto. Ese Naruto sin apellidos cayó como una piedra. Las miradas buscaron a Minato, a Kushina, a cualquiera que explicara por qué el nombre salió desnudo. Solo Hinata, Mito, Sarutobi, Hanabi y Asi sostuvieron el silencio como si guardaran un filo. Comiencen. Gritó Genma. Naruto se lanzó. La arena de Gaara subió como una muralla, pero Naruto ya estaba dentro. No chocó contra la defensa. La cortó por ángulos, por tiempos muertos, por espacios que existían solo un instante. Golpeó el torso y Gaara perdió aire.
Golpeó el costado y el equilibrio se le rompió. Golpeó el mentón y la vista se le fue un segundo. Cada impacto arrastraba una consecuencia inmediata, como si Naruto estuviera escribiendo el siguiente movimiento en el cuerpo del Jinchuriki. Gaara intentó atraparlo. La arena se cerró. Naruto no estaba ahí. Volvió a cerrarse. Naruto ya había cambiado el lugar de nuevo. La frustración le explotó a Gaara en la garganta. ¿Por qué no puedo tocarte? Su control se agrietó. El Shukaku asomó en semi-transformación, empujando fuerza y velocidad hacia arriba. Por un momento, el estadio sintió que la temperatura bajaba. La presencia de esa bestia ensuciaba el aire. Naruto siguió encima, hasta que decidió empujar su ki apenas un poco. La presión se volvió física, densa, como si el sol se hubiera acercado a la arena. El movimiento de Naruto se afiló todavía más. Eso terminó de quebrar a Gaara. Con un rugido desesperado, liberó al Shukaku en pleno estadio. La gente gritó. Algunos retrocedieron sin dignidad, otros se quedaron clavados, incapaces de mover las piernas. Minato y Kushina se pusieron de pie, pálidos, mirando a su hijo frente a una bestia de una cola. Los amigos de Naruto sintieron el mismo frío, esa certeza sucia de que esto podía matar a cualquiera. Naruto apretó los dientes. Mierda. Esto se salió de control. Si me transformo, lo igualo, pero, ¿cómo lo hice? El recuerdo de Neji le arañó la espalda. La rabia. La impotencia. Esa sensación de jaula. El ki subió desde el fondo, como una fuerza que empujaba huesos y sangre. El público lo sintió primero. Una presión en el pecho, una vibración que hacía cosquillas en los dientes. Luego lo vieron. El cabello se erizó, el negro se tiñó de dorado como metal al fuego, y la cola apareció con un latigazo vivo, tensándose como si fuera parte de un arma. Naruto gritó, y la onda de aire barrió polvo y ropa. Varios se taparon el rostro por reflejo, como si el aura tuviera peso. Cuando el aire se calmó, Naruto estaba firme, rodeado de esa luz dorada que no parecía chakra. Sus ojos, verdes agua, miraban sin temblar. Hinata tragó saliva, el corazón golpeándole las costillas. Kakashi, pálido, no apartó los ojos. Sasuke apretó la mandíbula, odiando que existiera algo así en manos de un perdedor. Naruto desapareció. Apareció frente a Gaara, tan cerca que hasta la arena dudó. Sé lo que es la soledad, dijo Naruto, y su voz sonó como algo que no se ensaya. Sé lo que es que te miren como un monstruo cuando no hiciste nada. Que te olviden. Que te echen. Que te castiguen por existir. El estadio escuchó. Los Kages miraron con desprecio hacia donde estaban Minato y Kushina. Parte del público bajó la mirada con vergüenza. En la zona de participantes, varios sensei clavaron los ojos en Kakashi, tensos, como si acabaran de comprender cosas que no querían comprender. Hinata tuvo que ser sujetada por Shino antes de lanzarse a cobrar cuentas. Mito intentó moverse con furia hacia Sakura, y la sombra de Shikamaru la detuvo justo a tiempo. Gaara respiró como animal acorralado. Entonces, ¿por qué no buscas venganza? Escupió. ¿Por qué no pruebas tu existencia como lo hice yo? Naruto negó, lento. Porque me convertiría en uno de ellos. La luz alrededor tembló, no por debilidad, sino por control. Y porque, no todos son así. Encontré gente que me aceptó. Que estuvo cuando otros me dejaron solo. La familia de mi novia me salvó, más de una vez, cuando los aldeanos intentaron matarme por estas marcas. Gaara parpadeó, incrédulo. ¿Tienes novia? Naruto sonrió, pequeño, verdadero. Sí. La que fue mi mejor amiga, ahora es mi novia. Mis amigos, y Mito, miró hacia la zona de participantes un instante. Ellos estuvieron cuando los necesité. Gaara tragó saliva. Pero yo no tengo a nadie. Te equivocas, Naruto extendió la mano. Tienes a tus hermanos. Y ahora, tienes un amigo. Esa última palabra cayó como cuerda lanzada a alguien que se ahoga. Gaara dejó caer la transformación. El cuerpo se le rindió, y Naruto lo sujetó antes de que se estrellara contra el suelo. La luz dorada alrededor de Naruto también se apagó, como una llama que decide descansar. Arriba, Minato sintió una punzada. ¿Por qué dijo mi ex familia? Murmuró. Sarutobi soltó una carcajada breve, casi triste. Eso lo tendrás que averiguar con Naruto. Minato giró. ¿Por qué te ríes, Sarutobi? Porque ustedes todavía no entienden lo que rompieron. No hubo tiempo para más. Una explosión sacudió la caja de los Kages. Plumas cayeron. El genjutsu se derramó por el estadio como una manta sucia. Naruto levantó la cabeza y lo primero que lo atravesó fue un nombre. Sarutobi Jiji. Sacudió su ki y rasgó la ilusión como quien rompe papel. Genjutsu.
Gritó, y el caos respondió al instante. La invasión había empezado. Jounin chocaban con Shinobi del sonido. Anbu golpeaban la barrera que encerraba a los Kages, buscando una grieta. Naruto vio a varios genin peleando abajo. Su hermana, sus amigos, Hinata. Estaban siendo sobrepasados en número. Naruto juntó las manos, el sello le salió limpio. Kage Bunshin no Jutsu. La arena se llenó de él. Decenas. El original alzó la voz por encima del estruendo. Escuchen. Grupo 1. Vayan a la aldea. Protejan el hospital, la academia y a los civiles. No quiero muertos por pánico. ¡Ay! Rugieron los clones, y salieron disparados. Grupo 2. Limpien la arena. Saquen a los intrusos de aquí. Mantengan el estadio bajo control. ¡Ay! Naruto corrió hacia la barrera de los Kages. Los Anbu lo vieron llegar y uno le cortó el paso. Vete. Es demasiado peligroso. Naruto no frenó. No. El viejo y los otros Kages necesitan ayuda. Mocoso, nosotros no pudimos. Le escupió otro. ¿Y tú, un genin, sí? Naruto apretó los dientes. La rabia le subió caliente, pero antes de estallar, una voz vieja y desconocida le susurró dentro, grave, como si viniera de un lugar que no era chakra. Extiende tu mano, y yo hago el resto. Naruto extendió la mano. Una esfera de luz se formó en su palma. Compacta, pesada, haciendo vibrar el aire. Los Anbu retrocedieron por instinto. Naruto disparó. La barrera se quebró con un estruendo limpio, como vidrio que revienta. El paso quedó abierto. Ahora. Rugió Naruto. Los Anbu se lanzaron dentro para apoyar. En ese mismo segundo, el costo le cayó encima. 2 transformaciones, energía extraña, tensión sostenida. La respiración se le volvió áspera. La vista se le nubló. Naruto dio un paso, y el mundo se apagó. Dentro, el desorden permitió que Orochimaru replanteara su retirada. Sus subordinados lo cubrieron y se escurrió cuando la defensa se reorganizó. Los Kages sintieron aquella energía extraña y, al voltear, lo vieron. Naruto con la mano aún levantada, como si el cuerpo no aceptara soltar el gesto, y luego desplomado. Sarutobi gritó su nombre con una voz que no era de Hokage. Era de abuelo. Naruto. Los Anbu lo recogieron y, por orden del tercero, lo llevaron al hospital. Una semana después, Naruto despertó con el cuerpo pesado y la garganta seca. A su lado, Hinata lo miraba con preocupación, los ojos perleados brillándole de alivio. Naruto, ¿cómo te sientes? Él parpadeó, ubicándola, y habló ronco. Bien, solo aturdido. ¿Cuánto llevo inconsciente? Alrededor de una semana. Hinata dudó, buscando sus palabras. Naruto, te siento raro. ¿Qué pasó? Naruto se quedó mirando el techo, como si ordenara recuerdos que no eran suyos. Tuve un sueño extraño, o no sé si fue un sueño. Vi a 2 sujetos. Uno alto, pelo negro desordenado, con un ji rojo y azul. El otro más bajo, pelo negro hacia arriba, con traje azul. Los 2 tenían cola, igual que yo. Me dijeron que soy su reencarnación. Luego tocaron mi cabeza, me envolvió una luz, y dijeron que me pasaban sus conocimientos, su fuerza y transformaciones. Que con entrenamiento se irían desbloqueando. Hinata se quedó sin habla. ¿Sientes algún cambio? Naruto asintió. Recuerdo técnicas, peleas, cosas que no viví. Y lo más raro es su historia. Eran enemigos, pero se querían como hermanos. Hinata respiró hondo, tratando de volver a lo práctico. La aldea va bien, reconstruyen. Vinieron a verte Mito y Shikamaru, mi padre y Anabi, Choji y Shino. Sarutobi-sama dijo que cuando despertaras fueras a hablar con él. Bajó la voz. También vinieron, tus padres, Naruto, Kakashi-sensei, Sakura. Naruto se endureció. Hinata lo notó porque ese frío no era común en él. No importa, dijo, bajo, firme. Para mí son personas, y colegas. Nada más. Luego la miró, y esa dureza cedió un poco. Los demás, me alegra que se preocuparan. Y ahora que estoy despierto, vámonos. No me gustan los hospitales. Pero Naruto, todavía, estoy bien. Le apretó la mano. Vamos a ver a tu padre. Hinata suspiró, resignada, y lo acompañó. En el complejo Hyuga, los guardias saludaron con reverencia. Naruto respondió igual. Apenas cruzaron la casa principal, Anabi lo embistió como un torbellino. Oni-chan. Saliste del hospital. Oto-sama y todos estábamos preocupados. ¿Vienes a hablar con Oto-sama? Naruto sonrió. Sí, Anabi. Entonces vamos. Los arrastró hasta la oficina. Naruto golpeó la puerta. Desde dentro, Yashi dio el pase. Veo que saliste del hospital. Siéntense. Naruto y Hinata lo hicieron.
Yashi fue directo, sin rodeos. Hablé con los ancianos del clan. Te aceptan. Pero pusieron una condición para protegerte. El consejo va a intentar comprometerte, usarte, empujarte a cosas que no quieres. Naruto frunció el ceño. ¿Cuál condición? Comprometerte con mi hija mayor. Con Hinata. Yashi sostuvo la mirada. Así nadie podrá forzarte a un compromiso, ni a crear un clan por conveniencia. Hinata no tembló. Asintió con seguridad. Sí, Oto-sama. Yashi miró a Naruto. ¿Y tú? Naruto miró a Hinata, le sostuvo la mano. Si Hinata está segura, yo también. Sí, Yashi abrió los documentos. Firmen. Esto acredita el compromiso. ¿Y tú, Naruto, firma esto? Tu ingreso al clan. Naruto firmó. Hinata firmó. Yashi cerró las carpetas como si cerrara un candado. Con esto, y con tu ascenso, el consejo no podrá tocarte. Naruto se levantó, todavía con una sonrisa leve. Gracias, Yashi-san. Si eso es todo, debo irme. El viejo quería hablar conmigo. Yo iré más tarde a la reunión del consejo. Ustedes adelántense. Hay que poner el plan en marcha. Naruto y Hinata salieron tomados de la mano. Camino a la torre, la alegría les duró, hasta que entraron. En la oficina del Hokage estaban casi todos. Novatos, Jounin Sensei, los dos Sannin, Sarutobi. Naruto entró sonriendo, y al ver a Minato al frente, la sonrisa se borró como si nunca hubiera existido. ¿Para qué nos citó, Hokage-sama? Minato intentó suavizarlo, con una sonrisa que le dolía más de lo que ayudaba. Hijo, no hay necesidad de tanta formalidad, la palabra hijo cayó como una piedra en el pecho de Naruto. El ambiente se comprimió. Una presión helada se filtró por el cuarto. Naruto bajó la mirada un instante, y cuando la levantó, sus ojos ya no eran cálidos. Verdes agua. Fríos. Usted ni Kushina-sama son mis padres, dijo, sin levantar la voz. Yo solo soy Naruto. No tengo familia. La única que sigo considerando mi familia es Mito, y nadie más de parte de ustedes. Kushina abrió la boca. Minato se quedó tieso. Sarutobi cortó antes de que el cuarto explotara. Basta. Esto lo arreglarán después. Ahora. Ascensos a Chunin. Minato respiró, resignado, y comenzó a llamar equipos. Equipo 7, un paso al frente. Miró a Sakura, luego a Sasuke, luego a Naruto. Sasuke. Determinación, pero sin estrategia real. Aún así, serás ascendido a Chunin. Sasuke asintió, orgulloso. Naruto. Demostraste estrategia y determinación contra Neji y Gaara. Serás ascendido a Chunin. Naruto contuvo el impulso de sonreír ahí mismo. Sarutobi añadió, sin suavidad. Y serás removido del equipo 7. Se te asignarán misiones de mayor rango con los otros ascendidos. Kakashi dio un paso. Pero usted, sí puedo. Y ya lo hice. Sarutobi lo cortó. Escuché lo que dijo Naruto sobre su trato dentro de tu equipo. Es mi última palabra. El silencio duró un latido, hasta que Naruto abrazó a Hinata con fuerza, celebrando como si el cuerpo necesitara aferrarse a algo bueno antes de que lo ensuciaran otra vez. Hinata se puso roja, y Mito se mordió la lengua para no reír. Sarutobi caraspeó, divertido. Naruto, después sigues celebrando con tu novia. Continúen. Minato siguió. Equipo 8. Shino, ascendido a Chunin. Gracias, Hokage-sama, respondió Shino. Equipo 9. Neji, no serás ascendido. Tienes nivel, pero no actitud para liderar. Neji asintió, tragándose el golpe. Equipo 10. Shikamaru, ascendido a Chunin por tu intelecto y estrategias. Gracias, qué fastidio, murmuró Shikamaru. Equipo 11. Naruto y Mito, no ascenderán. Ambas asintieron, tensas. Minato cerró la lista y miró a Naruto, la voz quebrándose un poco. Pueden retirarse. Naruto, quédate un momento. Naruto se tensó, pero sintió la mano cálida de Hinata apretándole los dedos. Ese toque lo ancló. Asintió y se quedó. ¿Qué quiere, Hokage-sama? Preguntó con una frialdad que sorprendió a casi todos, menos a Sarutobi, Mito e Hinata. Jiraiya frunció el ceño. Naruto, no le hables así a tu padre. Naruto giró hacia él. Ya lo dije. Él, Kushina-sama y Naruto no son mi familia. La única que sigo considerando mi familia es Mito. Que esto le quede claro, Jiraiya-sama. Kushina dio un paso, temblándole la voz. Hijo, nosotros, ¿ahora soy su hijo? La interrumpió Naruto, y por fin el dolor se dejó ver con filo. Mito y yo fuimos a pedirles que me entrenaran. Estábamos a punto de entrar, y los escuchamos. Los escuchamos hablando de mí. De cómo gané por suerte. De cómo nombrarían a Mito y Naruto líderes de clanes. ¿Saben lo que significa?
Sacó copias y las dejó caer sobre el escritorio, como si tirara ladrillos. Me expulsaron. Me rechazaron. Y ahora tiene el descaro de decir mi hijo, pues les ahorré el trabajo. Naruto se quedó blanca. No lo sabía. Jiraiya apretó los puños, mudo. Minato y Kushina parecían tragarse vidrio. Naruto no les dio aire. Y por si fuera poco, Yashi Yuga me ofreció un lugar en su clan. Acepté. Señaló otros documentos. Ahí dice que soy miembro del clan Yuga. Donde me aceptaron. Donde me cuidaron. Donde me dieron lo que ustedes nunca me dieron. Cariño. Amor de familia. Se retiró. Hinata lo siguió. Mito también. Sarutobi lo alcanzó con una orden práctica. Naruto, en media hora te veo en la sala del consejo. Claro, viejo. Naruto exhaló, vamos, Hinata. ¿Vienes, Mito? Vamos a celebrar. Sí, Oni-chan. Minato murmuró, quebrado, y todos lo oyeron. Perdónanos, hijo. Naruto se detuvo. Se volteó sin odio. Eso fue lo peor. ¿Perdón? Su voz fue baja. Pídanle perdón al niño al que golpeaban los aldeanos sin razón. Pídanle perdón al niño al que olvidaron en sus cumpleaños. Pídanle perdón al niño que les rogó que lo entrenaran, y recibió no puedo una y otra vez. Dio un paso, no amenazante, solo definitivo. Ese niño murió el día que lo desterraron. Yo iba a darles una oportunidad, y ustedes la perdieron. No soy rencoroso, pero no se hagan ilusiones. Para mí, ustedes son el Hokage, y su familia. Y se fue. En la oficina, Kushina se quebró en llanto. Minato la abrazó como si con los brazos pudiera sostener el desastre. Naruto lloraba también. Jiraiya se quedó con el semblante hundido. Sarutobi habló con cansancio, sin crueldad, pero sin mentiras. Se los advertí, y no me escucharon. Denle tiempo. No será indiferente para siempre, pero tendrán que hacer méritos para que los mire distinto. Kushina levantó la cara, rota. ¿Cree que algún día, nos vea como su familia otra vez? Sarutobi negó, lento. No. Pero quizá, con el tiempo, los vea como amigos. Es lo máximo que van a conseguir de él. La media hora se consumió como se consume una mecha. Sin pedir permiso. Naruto y Hinata avanzaban por la aldea con los dedos entrelazados, y el peso de las miradas les iba cayendo encima paso a paso. No eran cuchillos, pero se sentían como uñas. Algunas curiosas. Otras calculadoras. Otras, viejas conocidas. ¿Las de qué le toca a este ahora? ¿Las de cómo se atreve? Naruto apretó la mandíbula. Hinata lo notó al instante. Esa microtensión en el hombro, ese silencio que en él no era vacío sino presión contenida. Naruto, susurró ella, casi pidiéndole que no explotara. Él no explotó. Simplemente se hartó. Se giró, la alzó en brazos como si el mundo no tuviera derecho a opinarlos, y en el mismo gesto el aire se quedó atrás. Hinata se le encendió entera, roja hasta las orejas. Naruto. ¿Qué? Respondió él, sin frenar el salto. La sonrisa se le escapó como una chispa. ¿Para dónde vamos? A la reunión con el consejo. ¿Y por qué? Naruto se impulsó al siguiente tejado. La capa de aire que dejó a su espalda agitó tendederos y levantó polvo de los callejones. ¿Por qué me sacaron de quicio con tanta mirada? La acomodó mejor contra su pecho, firme pero cuidadoso. Aquí arriba no nos alcanzan, ni con los ojos, ni con las intenciones. Hinata, aún temblando de vergüenza, terminó soltando una risita muy pequeña. Él la oyó y, por un segundo, la tensión se le aflojó como una cuerda que por fin respira. 10 minutos después, la torre del Hokage se tragó su sombra. La sala del consejo olía a madera vieja y a poder que se cree eterno. Líderes de clanes, consejeros, la parte civil, el tercer Hokage, el cuarto, y Jiraiya observando como si estuviera midiendo el clima antes de una tormenta. Apenas Naruto cruzó la puerta, el ambiente se inclinó hacia él. Hinata, a su lado, no soltó su mano. Naruto Namikaze Uzumaki, empezó Amura, con esa voz que no pregunta. Decreta. Naruto ni parpadeó. Perdón. Su tono fue cortés, pero la palabra llevaba filo. Yo no soy Uzumaki ni Namikaze. Yo soy Yuga. Hubo un silencio seco. Varias cabezas giraron al mismo tiempo hacia Yashi, como si esperaran que alguien los despertara del chiste. Yashi asintió, sereno. Confirmación sin drama. La firma ya estaba puesta. El hecho ya existía. Amura tragó saliva, forzando el aire a volver a moverse. Bien. Naruto. Queremos saber qué fue eso en el estadio. Ese cambio. Mi transformación, dijo Naruto, simple, como si hablara de respirar. Koharu ladeó el rostro, oliendo oportunidad. Entonces podríamos considerarlo un nuevo Kekkei Genkai, ¿cierto?
Naruto asintió, sin prisa. No por ingenuidad, porque ya veía la red desplegándose. Los ancianos cruzaron una mirada y esa mirada fue un martillo. Si es un nuevo Kekkei Genkai, declaró Amura, se te exige entrar al programa de reproducción para crear un nuevo clan. Naruto dejó que el silencio sostuviera la frase un latido más. Luego, una media sonrisa le curvó la boca. Esa sonrisa no era alegría, era aviso. ¿Y si me niego? Koharu respondió con la certeza de quien cree que el mundo es un papel con sellos. No puedes. Eres un genio. Es tu obligación con tu aldea. Si te resistes, lo imponemos nosotros. Incluso, tus esposas. La sala esperaba que Naruto se encogiera. Que negociara. Que suplicara. Naruto se echó a reír. No fue una risa amable. Fue de esas que salen cuando la absurdidad se vuelve insulto. Se secó una lágrima imaginaria en la comisura, como burlándose de ellos y de sí mismo por haber esperado algo mejor. ¿De verdad creen que eso todavía está sobre la mesa? Miró a cada uno, despacio, y el aire pareció endurecerse. Lo que me están exigiendo ya es imposible por 3 razones. Algunos se tensaron, listos para discutir. Naruto no les dio el lujo. Primero, para obligarme, tendría que ser Genin. Y ya no lo soy. Su voz cayó, pesada. Soy Chunin. Eso significa que, si algún día yo decido entrar a ese programa, será porque yo lo quiero. No porque ustedes lo ordenen. Un murmullo se rompió a medias y murió. Segundo, continuó. No se les ocurra mandar a nadie a coquetear conmigo, ni pensar que pueden tocar lo que es mío. Giró lo justo para mirar a Hinata. Su expresión se suavizó un instante, y al volver al consejo, se congeló. Estoy comprometido con Hinata. Y si alguien la intenta usar, empujar o manchar, deseará no haber nacido. El ki no era chakra, pero cuando Naruto dejó escapar esa presión, la sala lo entendió igual. Las lámparas titilaron. La madera de la mesa crujió como si le pasaran uñas por dentro. Algunos civiles palidecieron al sentir ese instinto asesino rozándoles la garganta. Hinata no retrocedió. Solo apretó más su mano, anclándolo. Tercero, mi clan no permite relaciones fuera del clan. Naruto sacó un papel, lo dejó caer sobre la mesa como quien deja una sentencia. Soy Hyuga. La ley Hyuga es ley. Y yo la respeto. Los ojos fueron al documento. Luego a Ieyasu. Luego al vacío, buscando una grieta que no existía. Naruto se giró, ya terminado. Si esto era todo, me retiro. Se fue con Hinata sin mirar atrás, y lo peor fue eso, que no dejó espacio para refutar, porque no había nada que refutar. Se quedaron con sus dientes apretados y su poder inútil. Detrás, el Consejo Civil hervía en silencio. Amura y Koharu se tragaban el fracaso como si fuera veneno. Sarutobi, en cambio, soltó una risa baja. Yashi lo acompañó con una sonrisa de guerra ganada sin sacar la espada. Danzo golpeó el aire con su voz. ¿De qué te ríes, Sarutobi? No me digas que tú tuviste algo que ver con esto. Sarutobi lo miró de frente. Sin máscara. Sí, él sí cayó como piedra. Sabíamos lo que iban a intentar, siguió, firme. Y actuamos. Minato frunció el ceño, la pieza encajando tarde. Por eso me dijiste que ascendiéramos a Naruto. Por eso, confirmó Sarutobi. Yashi se permitió hablar, tranquilo, como si estuviera explicando algo obvio. Naruto ahora pertenece a mi clan. Los Hyuga no se mezclan con extraños. Los ancianos aceptaron el compromiso sin problema, y no solo por política. Su voz bajó un poco, casi íntima. A Naruto lo conocen. Lo han visto crecer. Lo han cuidado. Para muchos de ellos, es familia. Minato y Kushina respiraron aliviados por una cosa y se rompieron por otra. Tranquilos porque ya no podrían ponerle las manos encima. Tristes porque, con eso, Naruto también quedaba más lejos. Una semana después, la aldea parecía haber vuelto a su ritmo, pero las corrientes subterráneas seguían. Naruto y Hinata caminaban rumbo a la residencia Hyuga cuando Yashi los esperó en la entrada. Naruto. El Hokage solicitó que vayas a su oficina. ¡Ay! Naruto dejó a Hinata en casa y saltó hacia la torre. En el aire, el recuerdo le mordió el talón. Kakashi y Jiraiya intentando acercarse después, como si la culpa fuera una puerta que se abre con una frase. ¿Necesitas ayuda? Y su respuesta, fría como acero recién templado. Kakashi, entrena a Luchia, tu estudiante estrella. Y tú, Jiraiya, entrena mejor a Naruto y a Mito. A mí ya me dijeron, con hechos, que yo no valía su tiempo, los había dejado atrás sin mirarles la cara. No por orgullo, por cansancio. Otro recuerdo lo siguió, más extraño, más profundo. La oscuridad de su subconsciente, 2 siluetas con cola, un aura antigua que no olía a chakra.
Hola. Yo soy Son Goku, había dicho el alto, rascándose la nuca, sonrisa fácil. HMP. Vegeta. Príncipe de los Saiyajin, había escupido el otro, con la arrogancia por delante. Naruto los había mirado como se mira un sueño que te habla con voz real. ¿Ustedes fueron los que me hablaron cuando estaba inconsciente? ¿Por qué no dijeron sus nombres? Se nos olvidó, había soltado Goku, riéndose nervioso. Vegeta lo había cortado. En una semana te entrenaremos. Dominarás la primera fase del Super Saiyajin y algunas técnicas. No es un regalo, es una responsabilidad. Naruto había asentido entonces, sintiendo en el pecho un peso nuevo, y una ruta. Cuando llegó a la oficina, saludó como siempre. Formal. Controlado. ¿Para qué me mandó a llamar, Hokage-sama, Hokage-jiji? Minato sonrió, y por reflejo se le escapó lo que anhelaba. Naruto, no hace falta que me trates así. Soy tu ka. La mirada de Naruto lo cortó antes de la última sílaba. No fue un grito. Fue peor. Una temperatura. Verde agua en sus ojos, quietud sin afecto. Minato bajó la vista, como si de pronto no supiera dónde poner las manos. Sarutobi suspiró, cansado de ese borde que todos fingían no ver. Eso lo discuten después. Su tono no dio opción. Naruto, Shino. Los llamamos por una misión. Escoltar y proteger a una persona durante un funeral. Ha recibido amenazas. Les entregó el rollo. La misión era clara. El peligro, real. Afuera, Naruto se encontró con Shino, impasible como siempre. En media hora, en la entrada de la aldea. Shino asintió. Esa tarde, Hinata y Mito los despidieron. Hinata intentó sonreír, pero el gesto le tembló de preocupación. Suerte, cuídense. Cuídate, Oni-chan, dijo Mito, y luego miró a Shino como si le estuviera dando una orden. Y tú, asegúrate de que no haga tonterías. Naruto dejó caer una nube invisible sobre la cabeza, teatral. Mi hermana no me tiene fe. Mito soltó una carcajada y el mundo, por un instante, se sintió normal. Esa misma noche, lejos de ellos, Sasuke caminó hacia la salida como quien ya decidió matar algo dentro de sí. Sakura. Sal. Sé que estás ahí. Ella apareció llorando. ¿A dónde vas? Me voy de la aldea. ¡No! Sollozó. Si es por tu venganza, llévame contigo. Por favor, Sasuke, no me dejes. Sasuke se movió y ya estaba detrás de ella. Su voz fue suave, casi compasiva. Perdón, Sakura. Luego, la oscuridad. 2 semanas después, Naruto y Shino regresaron con el informe. Misión cumplida. En cuanto Naruto entró a la oficina, vio la banda de Konoha sobre el escritorio de Minato y el estómago se le hundió. La sangre le corrió helada. ¿Qué pasó? Preguntó, y su voz salió seria, demasiado consciente de lo que temía. ¿Por qué está eso ahí? Minato y Sarutobi se miraron. Suspiraron. Eso solo lo empeoró. Naruto apretó los dedos hasta que le dolieron. ¿Qué pasó? Sarutobi habló antes de que Naruto se rompiera. Sasuke Uchiha traicionó a la aldea. Se fue con Orochimaru. Y entonces lo escuchó todo. El equipo de rescate, los 4 del sonido, Neji y Choji al borde de la muerte, los refuerzos de la arena, la victoria sin captura. La persecución que no alcanzó. Y al final, Izumi encontrada inconsciente, la banda de Sasuke a unos metros, como una burla. En esta historia, los Uchiha ya venían con cicatrices viejas. Itachi había ejecutado la masacre, sí, pero había dejado con vida a Mikoto y a Izumi, la melliza de Sasuke. Una sombra castaña con el orgullo alto, que también había cometido el pecado de burlarse de Naruto cuando era fácil hacerlo. Naruto tragó el enojo como si fuera fuego. ¿Han podido rastrearlo? Minato negó. Shino, con su calma de insecto que calcula, dio un paso. Hay una forma, aunque no sé si funcione. ¿Cuál? El Bikochu. Un insecto capaz de rastrear el aroma de una persona desde su etapa larval, hasta encontrarla. Minato frunció el ceño. Se creían extintos desde la Tercera Guerra. Se usaron demasiado. No están extintos, corrigió Shino. Sé dónde pueden estar. Y estamos en época de eclosión. Si llegamos antes de que nazcan. Minato dudó. Sarutobi lo observó, esperando que entendiera que a veces la guerra se gana con tal vez. Aún así, no hay garantía, dijo Minato. Y si llegamos tarde, no sirven. Tenemos una ventaja, respondió Shino. Pone nuevo solo después de una lluvia. Y falta al menos una semana para que empiece la temporada. Minato respiró hondo. Si existe una posibilidad, tienen mi permiso. Retírense. Naruto no se movió. Hokage-sama, quiero ir en esa misión. Minato se corrigió a mitad de la palabra. Recién vienes de una misión. Estoy bien.
Naruto no discutió, solo afirmó. Pero hay otra cosa que quiero pedir. Minato se enderezó con una esperanza torpe, como quien cree ver una puerta abriéndose. Naruto lo miró y esa esperanza se deshizo antes de nacer. Quiero escoger el equipo que irá conmigo. Sarutobi arqueó una ceja. Shino no cambió, pero lo escuchó con interés. ¿Por qué? Preguntó Minato. ¿Y a quién quieres? Naruto habló con claridad, como quien ya organizó el tablero. Hinata. Byakugan. Nos sirve para ver a distancia y detectar visitas desagradables. Shino. Conoce el tema, y su clan es especialista. Mito. Tiene conocimiento médico y de venenos, por si surge un inconveniente. Y yo, porque Sasuke fue mi compañero. No quiero ser el que abandona. Se le escapó una sonrisa mínima. El tuerto pervertido una vez dijo que quien abandona a sus compañeros es peor que escoria. Minato y Sarutobi soltaron una risita. En algún lugar, Kakashi estornudó sin saber por qué. Acepto tu petición, dijo Minato. Mañana por la mañana salen. Avísales hoy. Los espero aquí para darles los detalles. Naruto y Shino se fueron. Al llegar a la residencia Hyuga, Hinata y Mito lo recibieron con abrazos que sabían ahogar. Y ahí estaba Naruko. La rubia no se atrevía a respirar fuerte, como si el aire pudiera delatarla. Tenía los ojos húmedos de culpa antigua. Naruto se quedó quieto un instante. El silencio se volvió incómodo, hasta que él habló. Hola, Naruko. Y sonrió. Ese gesto le reventó el pecho a ella. Las lágrimas le cayeron sin permiso. Perdóname, Oni-chan. Lo abrazó como si se fuera a ahogar. Mito y Hinata se miraron y sonrieron. No había hecho falta empujar nada. Naruto lo había decidido. Hinata recordó el momento en que Naruto les pidió ayuda, temblando, y cómo dentro de Mito una voz grave, Kurama, había confirmado la verdad de ese arrepentimiento. Recordó también otra voz, más extraña aún, la de Goku, diciéndole a Naruto que la chica rubia no olía a mala intención. Y la de Vegeta, aprobando el perdón, pero no el regreso. Naruto respiró contra el cabello de Naruko. Te perdono, Naruto-Nere-san. Naruto se quebró otra vez, pero ahora era alivio. Luego Naruto les habló de la misión. Hinata y Mito asentían ya con la mente en modo shinobi. Naruto levantó la mano como si pidiera permiso en clase. Yo también voy, Niri-san. Si eso ayuda a mi amiga a traer de vuelta a su hermano, lo haré. Naruto la miró un segundo, midiendo el peso de esa promesa. Entonces preséntense mañana en la oficina. Ay, dijeron Naruto y Mito a la vez. Esa noche, Hinata lo llevó aparte. Su voz era suave, pero curiosa. Naruto, ¿por qué la perdonaste tan rápido? Él la miró con una honestidad tranquila. Porque esta vez no sentí excusas. Sentí verdad. Y le contó lo de Goku y Vegeta, lo que habían dicho sobre arrepentimiento y sobre castigos que se ganan. Hinata sonrió. Se le notaba contenta, orgullosa, enamorada. Al día siguiente, la misión siguió el camino conocido, hasta que dejó de hacerlo. El combate estalló y el bosque se volvió un caos de hojas cortadas, tierra abierta, ramas quebrándose bajo la presión del ki. Mito curaba a Shino con manos firmes. Hinata enfrentaba a uno de los ninjas, el Byakugan encendido, y Naruto se batía contra la mujer, intentando no ceder ni un paso. Naruto peleaba con el Super Saiyajin fase 1. El aura dorada lo cubría como fuego contenido, pero aún le costaba. Cada segundo parecía cobrarle un impuesto en los músculos, como si su propio cuerpo le exigiera permiso para sostener ese poder. Entonces pasó. Naruto recibió un golpe seco, brutal. El impacto la estampó contra un árbol y la dejó inconsciente. Hinata lo vio. Naruto también. Ese latido de distracción fue suficiente. El enemigo de Hinata la castigó sin piedad, y ella cayó. Naruto sintió que algo dentro se rompía. Un tercero formó un jutsu de agua, afilado, mortal, apuntando a las dos en el suelo. Y el mundo se encogió. Déjalas. La voz de Naruto no fue fuerte. Fue profunda. Siniestra. Como si el bosque entero hablara por su garganta. Las piedras alrededor empezaron a flotar. El suelo se cuarteó en círculos, como vidrio bajo presión. Su aura cambió. El dorado se volvió más violento, más denso, con destellos violetas que chispeaban como relámpagos atrapados. Naruto alzó la mirada. El aire se partió. Su ki estalló, y en ese estallido su cuerpo respondió. La musculatura se marcó con una potencia cruda, el cabello se erizó aún más, y esos rayos violetas se deshilacharon a su alrededor como serpientes eléctricas. El Super Saiyajin fase 2 había despertado. Los enemigos se quedaron clavados de miedo. Incluso Shino, medio herido, sintió como sus insectos zumbaban alterados dentro de él, reaccionando al pulso de ese poder como si escucharan a un depredador demasiado grande. ¿Los voy a matar?
dijo Naruto, y no sonó a amenaza. Sonó a sentencia. Por lo que le hicieron a mis amigos, y a mi novia. Se movió. En un parpadeo ya no estaba donde estaba. Apareció junto a Hinata, la alzó con cuidado, y la depositó con precisión frente a Mito, Naruto y Shino. Hinata estaba inconsciente. Tenía el brazo dañado. Naruto apoyó la mano sobre la herida, y sin darse cuenta un corte en su palma rozó la piel de ella. Sangre con sangre. Ki con cuerpo. Una luz suave se filtró en el contacto. Hinata respiró. Su brazo empezó a recomponerse, como si el dolor retrocediera a mordidas. Mito, Shino, Naruto. Llévensela. Aléjense. Su voz era un muro. Yo arreglo esto. Los tres asintieron sin discutir. No por obediencia ciega, por instinto de supervivencia. Cuando estuvieron lejos, Naruto giró despacio hacia los enemigos. Se acabó. Desapareció y reapareció frente a dos de ellos. Les apoyó las palmas en el abdomen como si fuera un gesto amable. Sonrió. Y soltó una ráfaga de ki en cada uno. No hubo grito. Solo un golpe sordo. Una vibración que atravesó el aire. Dos cuerpos que cayeron como sacos vacíos. La mujer quedó sola, paralizada, con los ojos abiertos al máximo. Naruto caminó hacia ella. Cada paso parecía hundir el suelo. Largo. Su voz no subió. No lo necesitaba. Si te vuelvo a ver, si intentas tocar a alguien de mi aldea, te busco y te mato. ¿Entendiste? Ella tragó saliva, asintió como pudo y huyó, tropezando, sin mirar atrás. Naruto dejó caer la transformación. El aura se apagó como fuego al que le quitan el oxígeno, y el cansancio le golpeó el cuerpo con un precio inmediato. Aún así, avanzó hacia los suyos. Mito terminó de curar a Hinata. Ella despertó, extraña. Más pesada por dentro. Más llena. Como si algo nuevo latiera bajo su piel. No le dio importancia al principio. Hasta que Mito y Shino se miraron. El cabello de Hinata se había oscurecido, casi negro puro. Y había una sensación distinta en ella, un fondo de fuerza que antes no estaba. Naruto llegó y explicó lo necesario. El insecto se había escapado en medio del caos. La misión, fallida. Omitió lo demás. Cuando estuvieron de vuelta frente al Hokage, narraron el informe sin mencionar la segunda fase ni las muertes. Naruto mantuvo el rostro sereno, pero Sarutobi lo observó con esos ojos viejos que saben cuando alguien guarda un volcán bajo la lengua. Esa noche, en la residencia Hyuga, la cena fue un espectáculo. Todos sabían que Naruto comía mucho. 10 platos y todavía iba a pescar algo después, como si el hambre fuera parte de su respiración. Hinata, en cambio, siempre había sido de 2 platos y una sonrisa tímida. Esa noche, Hinata iba por el 12avo. El 13avo cayó también. Estaba rico, dijo ella, con la voz suave. Todos la miraron. Hinata se sonrojó y empezó a jugar con los dedos índices, desarmándose en vergüenza. ¿Por qué me miran así? Naruto sonrió, y esa sonrisa no fue burla. Fue confirmación de sospecha. Hinata, a partir de mañana vas a entrenar conmigo. Yashi asintió, serio. Y después entrenarás con nosotros. Ay, padre, respondió Hinata, mirando a Naruto con brillo en los ojos. Yashi le sostuvo la mirada a Naruto un segundo más. Después me explicarás esto. Ay, suegro, Naruto sonrió, y Yashi le devolvió la sonrisa. Luego Naruto se puso serio, y ese cambio de temperatura hizo que la mesa entera se callara. Cuando confirme lo que sospecho, se los diré a todos. Y la seriedad se le deshizo de nuevo en su sonrisa característica, como si no quisiera asustarlos más de lo necesario. Más tarde, cuando la casa se fue apagando, Hinata se quedó a solas con él en el comedor. Naruto, ¿qué quieres comprobar con entrenarme? Naruto le tomó la mano con cuidado, como si el contacto fuera una promesa. Tranquila. Mañana, al final del entrenamiento, te lo digo. Lo prometo. Se inclinó un poco, suave. Solo, confía en mí. Hinata respiró hondo. Ay. Se retiraron a sus cuartos, y Naruto se quedó un rato despierto, mirando el techo como si ahí estuviera escrita la respuesta, y sintiendo, aún, el eco de ese contacto de sangre con sangre. Algo había cambiado. Y lo sabía. Cuando Naruto cerró la puerta de su cuarto, el aire se asentó, y con él, esa sensación de que algo no encajaba. El silencio no era paz. Era un hilo tensado entre lo que había pasado y lo que todavía no entendía. Se dejó caer en la cama, la mirada fija en el techo, y llamó hacia adentro. No con voz, sino con esa intención que ya había aprendido a usar como si fuera un golpe seco en una puerta invisible. Goku-sensei, usted está pensando lo mismo que yo, ¿verdad? La respuesta llegó como un eco cálido, lleno de certeza. Sí, Naruto. Sentí el cambio en la energía de ella justo después de ese ataque.
Lo sentí subir, como si algo se hubiera encendido. Pero no entiendo cómo pasó. Una risa corta, arrogante, se coló entre ambos. Eso es fácil de explicar, Kakaroto. ¿Qué, Vegeta? No te hagas el tonto. Están hablando de la novia del mocoso, ¿cierto? Naruto y Goku asintieron, y Vegeta chasqueó la lengua como si le diera vergüenza tener que decirlo en voz alta. Bien. Escuchen. Tu sangre hizo contacto con la de ella. Eso ya es suficiente para explicar los cambios, pero hay más. En ella había rastros, mínimos, casi ridículos, de células Saiyajin en sus genes. Tan pocas que nunca habrían despertado por sí solas. Pero cuando chocaron con las tuyas, y tu ki la bañó desde adentro, esas células respondieron. Naruto frunció el ceño, sintiendo como la explicación iba encajando con lo que había visto. El cabello oscureciéndose, el hambre descontrolada, esa fuerza nueva bajo la piel de Hinata. Y eso, la convirtió en una Saiyajin de sangre pura, soltó Vegeta, tajante. La reacción disparó una multiplicación brutal. Como si hubieras encendido una antorcha en un cuarto lleno de gas. Naruto se quedó un segundo en blanco, y luego soltó una que no era alivio, sino peso. Y por eso cambió, pero, yo pensé que sus ojos se verían afectados. Los ojos son otra historia, respondió Vegeta. Hay influencias. Mezclas. Herencias que se meten por caminos raros. En nosotros no hubo esa clase de interferencia, por eso nuestros ojos son negros. En ella, hay sangre yuga, hay cosas que ya estaban marcadas. Pero el punto es este. Tú y ella son Saiyajin puros. Tú por ser nuestra reencarnación, y ella porque ya tenía la chispa. Lo tuyo y tu ki solo hicieron lo inevitable. Goku sonó sorprendido, pero no incómodo. Más bien, contento. Entonces, Vegeta, ¿ella es una de los nuestros? Sí, Kakaroto, gruñó Vegeta, resignado. Y por eso vamos a pensar en un entrenamiento para los dos. Que se mantengan a un ritmo parecido. Pero eso después. Ahora, mocoso, duérmete. Mañana tú vas a ser su sensei. Le vas a enseñar a expulsar el ki. Y vas a destrozarle el cuerpo con entrenamiento físico, como se debe. Naruto se incorporó un poco, atento. ¿Y lo de los sellos? Sellos de gravedad, como los tuyos. La voz de Vegeta se volvió seria. Si no fortalecen su base, lo demás los rompe. Cuando ambos estén parejos en estado base, recién ahí hablamos del siguiente paso. ¿Entendido? Naruto tragó saliva. Ay, sensei. La tensión se le aflojó apenas dijo la palabra. Se dejó caer de nuevo, y el sueño lo agarró antes de que pudiera pensar en otra cosa. Dentro, más profundo, Goku y Vegeta siguieron hablando sin él. ¿Te diste cuenta, cierto, Kakaroto? Murmuró Vegeta. Sí, ese ki. Es igual al de ella. Vegeta soltó una risa seca, aprobándolo. Lo reconociste al instante. Goku se rascó la nuca, sonriendo como si un recuerdo le hubiera dado un golpe bonito en el pecho. ¿Cómo no? Me dio una pelea excelente, junto con Kale. Esa tal Caulifla era fuerte, admitió Vegeta, apretando la palabra como si le doliera. Al igual que tú, aunque me cueste decirlo. Sí, Goku dejó escapar un aire, pensativo. Oye, Vegeta, ¿cuándo le vamos a decir que nos lo llevaremos a entrenar? A él, y ahora a su novia. No lo sé, gruñó Vegeta. Pero se lo diremos cuando sea el momento. No antes. El amanecer encontró a Naruto ya de pie. La rutina fue corta, automática. Agua en la cara, ropa, respiración honda, y luego buscar a Hinata. En el comedor, la normalidad se había rendido. Hinata comió 10 platos como si su cuerpo tuviera una deuda vieja que por fin estaba cobrando. Naruto la acompañó sin sorpresa. Él también vació la mesa con una calma peligrosa. Las miradas de los sirvientes y del clan eran un cuadro fijo de incredulidad, pero nadie dijo nada. No cuando el hambre tenía ese tono de no es capricho. Después, el campo de entrenamiento. Naruto se paró frente a ella con esa seriedad que no usaba para asustar, sino para cuidar. Ina-chan, esto es lo que vas a hacer. Hinata inclinó la cabeza, atenta, disciplinada. 100 abdominales. 100 sentadillas. 100 lagartijas. Naruto dejó que cada número cayera como piedra. Y después, vas a dar 150 vueltas a la aldea con sellos de gravedad. Peso total. 120 kilos. Hinata se quedó rígida, como si la frase le hubiera pegado. El shock le abrió los ojos, y aún así, asintió. ¡Ay! Naruto la miró con aprobación. Cuando termines, te explico todo. Sin atajos. Hinata apretó los puños. ¡Ay, Naruto! El entrenamiento arrancó. El primer bloque la rompió por dentro. Músculos que ardían, respiración que raspaba, piernas que temblaban y seguían igual.
Los sellos de gravedad la aplastaron como si el mundo hubiera decidido colgarse de sus hombros. Aún así, Hinata siguió. No por terquedad vacía, por orgullo, y porque en su pecho había algo nuevo latiendo que le decía que podía. A las 11 de la mañana terminó, empapada, roja, con el cuerpo vibrándole entero. Naruto la esperó sin una sola burla. Bien. Ahora viene lo importante. El ki. Lo vas a liberar. Hinata tragó saliva. ¡Ay! Naruto se puso detrás de ella, a una distancia que no invadía, pero que protegía. No lo empujes como chakra. No lo formes como jutsu. El ki no pide permiso. Se deja salir, pero con control. Si lo sueltas de golpe, te rompe por dentro. Hinata cerró los ojos. Lo intentó, y al primer intento el aire a su alrededor tembló apenas, como si el mundo respirara diferente. Naruto sonrió, mínimo. ¡Ay! Otra vez. Repitieron, una y otra vez, como Gohan con Videl. Respiración, intención, salida. Hinata fallaba y volvía. Su cuerpo se negaba, y luego obedecía. Cuando por fin una capa tenue de energía le rozó la piel, Naruto vio el destello y supo que estaba ahí, esperando. El almuerzo fue una masacre. Entre los dos dejaron la mesa casi vacía. Los presentes y los empleados no sabían si reír, rezar o llorar. El clan Hyuga estaba acostumbrado a disciplina, a moderación, no a ver a Hinata terminar el plato 18 y suspirar feliz. Yashi los observó un rato, y al fin habló, midiendo cada palabra. Naruto, ¿confirmaste tus sospechas? Naruto asintió. Se tragó lo que tenía en la boca y se enderezó, serio. Hinata dejó el plato, satisfecha, sonriendo como si no hubiera pasado nada. Estaba delicioso. Neji y Hanabi seguían congelados. Hinata notó el silencio, se sonrojó y caraspeó. Naruto, ¿qué confirmaste con el entrenamiento de hoy? Oto-sama no deja de mirarme como si yo fuera otra persona. Naruto soltó un suspiro. Pues. Y les contó lo esencial de lo que Vegeta había explicado. El contacto de sangre, el ki, el despertar, la transformación posible, omitiendo una sola parte. Una parte que guardó como un cuchillo envuelto. El detalle de las células mínimas previas. No por mentira barata, sino por protección. Si alguien sabía que Hinata ya tenía esa chispa, podían mirar a otras, y Naruto no iba a poner una diana sobre Hanabi, ni sobre nadie. El comedor quedó en silencio cuando terminó. Y por eso, cerró Naruto, están sus cambios. Y su apetito. Yashi respiró hondo, como si hubiera aceptado el golpe y ahora estuviera acomodando el peso. Entonces, mi hija es una Saiyajin. Sí, confirmó Naruto. Hanabi salió del shock como quien despierta en una feria. Entonces, Oni-chan. ¿Yo también puedo ser una? Los ojos le brillaron como estrellas. Naruto la miró y pensó, divertido. No tienes idea de lo fácil que sería. Sonrió. Claro. Pero cuando te gradúes de la academia. Ese será mi regalo. Gracias, Oni-chan. Y así, por dentro, se vio comprando un arsenal de comida y lloró en silencio, estilo anime, mientras por fuera mantenía la compostura de líder. 2 semanas pasaron como una cuerda tensa. Hinata mejoró rápido. Demasiado rápido. Su cuerpo se adaptaba a golpes, su resistencia subía, su ki respondía con menos esfuerzo. Y el secreto se mantuvo sellado. Los ancianos, Hanabi, Neji, Yashi, Naruto, y los cocineros de la familia principal, que ya no sabían si cocinar o rendirse. Hasta que un ambú apareció con el mensaje del Hokage. Naruto y Hinata asintieron y fueron a la torre. En la oficina ya estaban Neji, Tenten, Rogle y Mito, lista como ninja médico. Minato levantó la mirada cuando entraron, y por un segundo su expresión quiso ser familia, pero se contuvo. Ya llegaron todos, dijo, y le entregó el rollo a Neji. Esta es su misión. Naruto dio un paso. Hokage-sama, ¿de qué se trata? Para entender el pueblo al que vamos y su ubicación. Minato asintió, directo al punto. Deben investigar desapariciones. Gente que se va, y no vuelve. También recogerán a 2 personas que vinieron pidiendo ayuda. Ellos les darán detalles. En cuanto a la ubicación, Lee puede guiarlos. Gui y él ya han estado allí. Pueden retirarse. Naruto giró, y Minato lo detuvo con la voz. Naruto, quédate un momento. Naruto asintió sin emoción. Cuando los demás salieron, Minato respiró hondo. Quiero que te cuides, y cuides de tu hermana, por favor, hijo. Naruto no levantó la voz. Eso lo hacía peor. Primero, no soy su hijo. Segundo, no tiene que preocuparse por mí. Tercero, no voy a dejar que le pase nada a Mito. Ni a mi novia, ni a mis camaradas. Sus ojos se afilaron apenas. Si eso es todo, me retiro.
Minato se quedó con la mano medio levantada, como si hubiera querido tocar un puente y solo hubiera encontrado aire. Tragó tristeza y volvió al papeleo, porque era lo único que le quedaba sin permiso. La misión siguió el camino conocido, con una diferencia. Hinata y Mito estaban allí. Ranmaru se quedó con los demás. Y cuando el choque real llegó, el campo de batalla quedó destrozado. Rocas partidas. Árboles cortados. Tierra abierta como una herida. Mito, lastimada, curaba a Neji medio consciente, con manos firmes y ojos duros. Tenten ayudaba a Lee a ponerse de pie, y Lee, aunque aturdido, apretaba los dientes con la misma voluntad que lo mantenía vivo. Naruto, cansado, respiraba pesado después de haber derribado a casi todos los ayudantes de Raiga. Hinata también estaba herida, pero seguía de pie. Naruto lanzó el ataque contra Raiga, tan rápido que el aire chilló, y Raiga lo mordió tarde. Era un clon. El verdadero Naruto ya se movía hacia Hinata. Dentro de su cabeza, la voz de Vegeta fue un látigo. Mocoso, es una trampa. El verdadero ataque va hacia la chica. Naruto no dudó. Desapareció. El golpe destinado a Hinata encontró su cuerpo. Naruto la empujó a un lado, sintiendo la resistencia del suelo bajo sus sandalias, y el impacto le entró de lleno en estado base. El cansancio que llevaba encima se le volvió plomo. La energía le falló a medio latido, y por un instante el mundo se le inclinó. Todo se volvió lento. Hinata vio a Naruto ponerse delante como si el tiempo se hubiera estirado solo para torturarla. Vio el golpe entrar. Vio la sangre. Vio su cuerpo ceder. Oni-chan. Gritó Mito, con la garganta rota. Naruto. Rugieron Lee, Tenten y Neji a la vez. Mito, furiosa, empezó a jalar chakra del Kyuubi por puro instinto, pero se congeló junto a todos cuando el aire cambió. Ese poder, el mismo que habían sentido la primera vez. Se giraron, y la sorpresa les mordió la cara. Hinata temblaba de rabia, el cabello erizado, una cola asomando desde la parte baja de su espalda. Tenía los ojos cerrados y lágrimas cayéndole en silencio, como si el dolor le hubiera desbordado por fuera. Cuando los abrió, el lavanda desapareció. Verde agua. El cielo se oscureció como si alguien hubiera apagado el día. Un trueno cayó. Las rocas empezaron a moverse, primero apenas, y luego como si algo invisible las empujara desde abajo. Hinata no habló bien al principio. El odio le trabó la lengua. Tú, mal, maldito. Y entonces explotó la voz, ya sin freno. La pagarás. El cabello, erizado, se volvió rubio en un parpadeo. El aura dorada le prendió alrededor como fuego con voluntad propia. Raiga retrocedió. No por estrategia. Por miedo. Hinata desapareció. Reapareció frente a Mito y los demás con Naruto en brazos, como si el peso de él no existiera para ella. Su voz salió fría, sin temblor. Cura a Naruto-kun. Todavía está vivo. Lo bajó con cuidado, sin perder el filo en los ojos, y se giró hacia Raiga caminando despacio, demasiado despacio, como si quisiera que él entendiera lo que venía. Hinata-sama, no, empezó Neji. Hinata lo cortó sin mirar atrás. No interfieran. Esto es personal. Es mi pelea. Desapareció otra vez y reapareció frente a Raiga con una sonrisa que no era alegría. Era algo peor, algo que helaba. Raiga atacó con su fuerza bruta, confiando en su cuerpo y su relámpago, pero Hinata ya estaba encima. El primer golpe le entró en el hombro con precisión quirúrgica. No fue solo dolor. Raiga sintió el brazo volverse torpe, como si un hilo interno se hubiera cortado. El segundo golpe le perforó el costado del cuello. Sus dedos se le abrieron involuntarios. La electricidad falló un segundo. El tercero le entró al pecho, y ahí sí, el mundo le dio un latigazo. Su chakra se le trabó, los puntos cerrándose como puertas selladas. Raiga retrocedió con la respiración rota, intentando invocar su estilo, y la nada le respondió. Hinata no se detuvo. Se le metió dentro de la guardia, lo castigó con una ráfaga de golpes y patadas que no eran muchos. Eran uno tras otro con consecuencias claras. Un golpe le quebraba el ritmo. Otro le giraba la cadera. Otro le abría la defensa. Otro le apagaba el chakra. Raiga trató de contraatacar y solo encontró vacío. Hinata ya no estaba donde él pensaba. El último golpe lo levantó del suelo. Hinata alzó la mano hacia el cielo, y cuando Raiga cayó hacia ella, disparó una esfera de energía. No hubo grito. No hubo último gesto heroico. La esfera lo tragó y lo borró en un instante. Naruto, ya medio recuperado por el trabajo desesperado de Mito, abrió los ojos a tiempo para ver el final. Sonrió, orgulloso, y por dentro, el ki de Hinata le resultó inquietantemente familiar, como si ya lo hubiera sentido en otro lugar, en otra vida. Hinata dejó caer la transformación.
El aura se apagó. Y su cuerpo, de golpe, cobró el precio. Se desplomó inconsciente. Naruto la atrapó antes de que tocara el suelo. Bien hecho, murmuró, como si pudiera oírlo incluso dormida. La misión terminó. El reinado de terror de Raiga se acabó, y el equipo se dirigió al lugar donde se hospedaban antes de volver a Konoha. Esa noche, mientras Neji, Mito, Lee y Tenten dormían, descansaban y comían como podían, Naruto y Hinata hicieron una competencia absurda. 20 platos. Empate. 21. Empate. Se miraron, respiraron hondo y hablaron al mismo tiempo. Estamos satisfechos. Gracias por la comida. Lee los miró como si fueran criaturas mitológicas. ¿Cómo pueden comer tanto? Y no engordan. Añadió Tenten, todavía incrédula. Neji se encogió de hombros como si hablara del clima. Ya me acostumbré. Mito miró a Naruto con estrellas en los ojos. Bau, increíble, Oni-chan. El viaje de vuelta fue silencioso. Cansancio, heridas, pensamientos que nadie quería decir en voz alta. En Konoha, fueron directo a la torre del Hokage. Al entrar, encontraron a Yashi conversando con Sarutobi y Minato. Veo que llegaron, dijo Minato. Los 6 asintieron. Sarutobi los examinó con esa mirada que ve más de lo que pregunta. ¿Cómo les fue? ¿No ocurrió nada inesperado? Naruto empezó a relatar, cuidando cada palabra. Omitió lo de Hinata. Pensaba decírselo después, con calma, a Yashi, como debía ser. Y eso es todo. Tenten abrió la boca, y metió la pata. Naruto, pero te faltó la parte donde Hinata se trans. Mito y Neji le taparon la boca al mismo tiempo. Naruto, Neji y Mito la fulminaron con la mirada de acabas de dispararte al pie. Sarutobi se puso serio. Minato también. Yashi ya estaba demasiado quieto, demasiado alerta. Naruto, dijo Sarutobi. ¿Qué quiso decir Tenten? ¿Qué estás omitiendo? Naruto soltó una risa nerviosa, rascándose la nuca. Jeje. La risa murió. Respiró hondo, se enderezó. Okage-sama, ¿puede hacer salir a los Anbu, por favor? Minato se extrañó, pero asintió. Anbu, retírense. Cuando el último se fue y la puerta cerró, Naruto miró a Sarutobi. Sarutobi Jiji, ¿puedes poner sellos de silencio? Sarutobi no preguntó. Hizo sellos con las manos, y el aire se cerró alrededor de la sala como una cúpula invisible. El mundo afuera dejó de existir. Listo. Su voz sonó más grave. ¿Qué es tan importante? Yashi dio un paso, la voz endurecida. ¿Qué tiene que ver con mi hija? Naruto miró a Hinata, suave. Ina-chan, ven. Muéstrales. Hinata tragó saliva. Asintió, nerviosa, y dejó ver la cola. Marrón oscuro, casi negra, moviéndose lenta como si todavía no supiera si era real. La sala se heló. Naruto, para que ella no se sintiera sola, desenrolló la suya también y le tomó la mano. Yashi fue el primero en volver a respirar. No me digas que ella también, al igual que tú. Naruto asintió. Sí. Lo despertó. Minato parpadeó, perdido. ¿De qué están hablando? ¿Qué desbloqueó Hinata? Naruto, sin prisa, contó lo ocurrido con Raiga. El ataque dirigido a Hinata, el cuerpo de Naruto recibiéndolo, el estallido emocional, y la transformación de Hinata. ¿Cómo lo derrotó? Minato, Sarutobi y Yashi quedaron en shock. En Yashi, además, se dibujó una sonrisa de orgullo que no pudo contener. Y eso fue todo, cerró Naruto. Minato lo miró con una mezcla rara de preocupación y molestia. ¿Por qué nos ocultabas esto? Naruto sostuvo la mirada. Por el mismo motivo por el que el consejo lo habría ocultado, o usado. Sarutobi asintió, entendiendo sin necesidad de más. Bien. Su rostro se suavizó. Lucharon contra un renegado rango S, por eso les informo que quedan ascendidos a Chunin. Felicidades. Minato lo entendió al instante. Protección. Rango. Escudo legal. Pueden retirarse. Todos se movieron, menos Naruto, que mantuvo a Hinata de la mano. Mito, Neji, Lee, Tenten, no se vayan todavía. Necesito pedirles algo. Las miradas se clavaron en él. Naruto respiró, y la petición salió con una determinación que no temblaba. Hinata y yo ya somos Chunin. Quiero casarme con ella, ahora. Miró a Hinata, y ella se encendió, emocionada. Tengo planeado irme un tiempo de la aldea para un viaje de entrenamiento. Quiero llevármela. Nuestros sensei vendrán por nosotros en 2 días. El shock fue general. Y así, sin embargo, no se sorprendió tanto. Le pesó más el ahora. Veo que recuerdas la cláusula del documento de compromiso, dijo, serio pero sin oposición. Está bien. Neji, ve por Hanabi. Quiero que esté presente. Neji salió del shock y sonrió. ¡Ay! Naruto añadió, rápido.
Neji, trae también a Naruto. Y a los que yo considere familia. Solo a ellos. Tenten levantó una ceja. ¿Y por qué nosotros? Naruto no adornó la verdad. Porque serán los testigos. Señaló con la mirada. Mito y Neji, padrinos. Lee y tú, testigos. Ustedes no me juzgaron. No me trataron como basura. Se hicieron mis amigos. Miró a Sarutobi. Sarutobi Jiji, ¿puedes pedirle a uno de tus Anbu que vaya por ahí a Meiteuchi? Y por Konohamaru y sus amigos. Sarutobi asintió, y dentro de Naruto, aunque nadie lo vio, Goku y Vegeta se sonrieron como si un plan hubiera encajado perfecto. Más tarde, cuando estuvieron los presentes y se explicaron los motivos, la ceremonia fue corta, íntima y firme. Un sí tembloroso de Hinata. Un sí seguro de Naruto. Firmas. Un beso que no tuvo espectáculo, pero sí verdad. Quedan declarados marido y mujer. La noticia corrió como pólvora. El consejo no tardó en enterarse de que los dos Saiyajin se irían a un viaje de entrenamiento por 3 años. Para algunos fue orgullo. Para otros fue pánico. Para uno, fue una ofensa personal. Danzo no iba a quedarse quieto. Si no podía controlar al más fuerte, iba a intentar romperle el eje. 2 días después, ya de noche, Naruto y Hinata caminaban tomados de la mano rumbo al complejo Hyuga. Había sido un día largo. La aldea estaba oscura, tranquila, demasiado. 10 Anbu aparecieron como sombras cortadas por cuchillo. Y Danzo, al centro, vendado, sonriente. Naruto. Necesito que nos acompañes. Naruto ni se detuvo. ¿Por qué tendría que hacerte caso? Eres un consejero. Nada más. Su voz bajó un poco. Y no te hagas el inocente. Sé lo que intentas. Llevarme para convertirme en tu subordinado, en tu arma. Danzo rió, satisfecho. Jajaja, al parecer eres más listo de lo que pensé. Pero no tienes opción. Estamos en ventaja numérica. Si vienes, no le haremos nada a tu esposa. Más Anbu cayeron alrededor, cerrando el círculo. Danzo creía que había puesto el collar. Naruto sonrió. Veo que no te han informado. Su cola se desenrolló con calma, como un mensaje. A mí me gusta dar sorpresas. ¿Cierto, Ina-chan? Hinata, con la mano en la de él, dejó ver la suya también. Sí, Naru-chan. El sonrojo le rozó a Naruto, pero murió al instante cuando Danzo habló. Veo que tú también eres igual que él. Tal vez después, puedo ir por tu arma, no terminó. Una presión aplastó el aire. Los Anbu se tensaron. A algunos se les aflojaron los dedos sin querer. Hinata dio un paso al frente, el ceño fruncido. Maldito. Si tocas a mi hermana, te mataré. Su cabello se erizó. La cola se agitó. La aldea entera pareció temblar cuando el ki empujó desde ella como una ola. Hinata cerró los ojos. Cuando los abrió, el lavanda se había ido. Verde agua. El cabello se volvió rubio en un parpadeo. Y el instinto asesino que soltó fue peor que un rugido. Fue una sentencia que le arañó la columna a cualquiera que la sintiera. En la oficina del Hokage, Minato, Kushina, Sarutobi y Jiraiya conversaban, hasta que un temblor les atravesó los pies. 2 columnas de luz se alzaron visibles desde la ventana. Minato palideció. Los están atacando. No hubo discusión. Salieron disparados. En la calle, Danzo y los Anbu quedaron momentáneamente cegados por el estallido dorado. Cuando recuperaron la vista, el miedo les cayó encima como un manto húmedo. Hinata, rubia, ahora dorada. Naruto, rubio, ahora aún más agresiva, con relámpagos de energía que mordían el aire. Super Saiyajin fase 2. En un parpadeo, desaparecieron. Los gritos de los Anbu cortaron la noche. Danzo se giró, y vio el desastre. Cuerpos en el suelo, otros incrustados en paredes, derribados en ráfagas tan rápidas que parecían errores del mundo. Danzo retrocedió, y chocó con alguien. Hinata. Byakugan activado, ojos blancos brillando sobre el verde agua, el rostro quieto. Esto le pertenece al clan Uchiha. Y antes de que Danzo entendiera, Hinata le arrancó el brazo vendado. El dolor lo hizo gritar como animal. Danzo, jadeando, con la cara torcida, se destapó el ojo derecho. Sharingan. Naruto y Hinata lo miraron, y se encogieron de hombros, como si ese secreto fuera repugnante, pero no sorprendente. Hinata no apartó la vista. Naruto-kun, yo pelearé con él. Naruto asintió. Hinata desapareció y reapareció frente a Danzo. Le clavó un golpe en el estómago que le apagó el aire. Danzo salió disparado contra una pared, pero Hinata ya estaba detrás. Otro golpe, esta vez en la espalda, y lo envió directo hacia Naruto. Antes de que Danzo pudiera estabilizarse, Hinata apareció delante de él y conectó una patada que lo mandó al cielo. Su voz bajó, helada. Esto es por los inocentes que mataste.
El ki le chisporroteó en la palma. Y por intentar secuestrarme, y por amenazar a mi hermana. La esfera de energía salió como un sol comprimido. Danzo intentó reaccionar, demasiado tarde. La esfera lo desintegró. El silencio que quedó fue más aterrador que cualquier grito. Los testigos estaban en shock. Naruto, Mito, Tenten, Lee y Neji, los que ya habían visto algo de ese poder, solo respiraban, intentando aceptar lo que acababan de presenciar. El resto se quedó mudo. Una voz infantil rompió el hielo como un martillazo alegre. One-chan. Oni-chan. Estuvieron geniales. Hanabi saltaba con estrellitas en los ojos, y un niño castaño a su lado miraba como si acabara de ver dioses. Naruto y Hinata dejaron caer sus transformaciones, y la vergüenza les subió de golpe al notar cuánta destrucción habían dejado. Naruto se rió nervioso. Ina-chan, creo que se nos pasó la mano. Hinata, roja, asintió. Sí. Naruto recogió lo que quedaba. El brazo vendado, aún con el horror de los ojos implantados. Caminó hasta Mikoto. Mikoto-san, creo que esto le pertenece. Son Sharingan que Danzo se implantó. Mikoto lo miró con una tristeza vieja y una firmeza más vieja todavía. Gracias, pero prefiero que los destruyas. Que no caigan en manos de nadie. Naruto asintió. Lanzó el brazo al cielo y soltó una onda de ki que lo desintegró en polvo. Cuando se giró hacia Sarutobi para hablar, el viejo lo cortó con una mano. No te preocupes, Naruto. Sarutobi sonrió, cansado. Minato y yo ya sospechábamos que Danzo era un traidor, pero no teníamos pruebas suficientes. Koharu dio un paso. Por eso Hiruzen, Omura y yo fingimos ser aliados de él para recolectar información. Su rostro se endureció. Cubría demasiado bien sus pasos. Minato frunció el ceño, serio. ¿Por qué yo no estaba enterado? Omura inclinó la cabeza, rígido. Perdón, Okage-sama. Nuestra infiltración venía de antes de que usted asumiera el puesto. Minato exhaló, aceptando lo inevitable. Entiendo. Miró a Naruto y Hinata. Necesito que me acompañen a mi oficina. Naruto frunció el ceño cuando Minato volvió a decir hijo, pero esta vez no explotó. Solo apretó la mandíbula, y asintió. Vamos, Ina-chan. Hinata, con la calma de alguien que acaba de borrar a un monstruo, miró a Yashi con una sonrisa inocente. Padre, cuando lleguemos, ¿crees que nos puedas tener algo de comer? Tenemos hambre. Yashi asintió, pálido por dentro. Neji y Hanabi lo miraron con pésame. Naruto, Mito, Tenten y Lee sintieron una lástima profunda. Ellos sabían lo que significaba esa frase. En el camino, los pensamientos flotaban alrededor de la pareja como sombras. Sarutobi. Me alegra verlo contento. Jiraiya y Minato, compartiendo el mismo veneno. Debía haber estado ahí. Debía haberlo apoyado. No me voy a rendir. Kusina. Soshi, estoy orgullosa de ti. Si hubiera estado. Koharu y Omura. Tengo que pedirle perdón por cómo lo traté frente al consejo. Al llegar a la oficina, Koharu y Omura se inclinaron en reverencia. Perdónanos, Naruto. Naruto los miró y, por primera vez, la sonrisa le salió cálida de verdad. No se preocupen. No hay rencor. Estaban haciendo su trabajo. Kusina dio un paso, temblorosa. Soshi, yo, Naruto la cortó con suavidad. No te preocupes. Las cosas, ya están en el pasado. Y esa frase le rompió la defensa. Kusina se lanzó a abrazarlo y lloró contra su pecho. Naruto, con un gesto torpe pero sincero, la sostuvo. Miró a Minato, que se estaba conteniendo. ¿Y tú? ¿Acaso no me vas a abrazar también? Minato se quebró. Se tiró hacia él, y por un segundo, la oficina fue un refugio. Sarutobi, Koharu y Omura se quedaron conmovidos. Hinata sonrió, orgullosa. Naruto no era blando, era más fuerte. Porque podía elegir no odiar. Kusina, con la voz rota, susurró. ¿Vas a volver a casa? Naruto bajó la mirada. No, Kusina, respiró, y la palabra le dolió sin mostrarlo. Pero los visitaré. Esa promesa les devolvió un poco de aire. Minato y Kusina sonrieron entre lágrimas. Naruto añadió, con una chispa traviesa. Y para compensar algo del pasado, mañana me invitan a cenar a mí y a Ina-chan. Minato y Kusina asintieron, felices, sin entender aún la pequeña revancha que Naruto ya estaba saboreando. Dentro, Goku lo felicitó. Vegeta lo insultó por la venganza absurda. Y Naruto solo pensó, no tienen idea de cuánto comemos. Cuando se retiraron, Naruto notó algo que lo dejó quieto un segundo. Las miradas de la gente habían cambiado. Ya no eran odio. Eran respeto. Admiración. Miedo, también. Pero diferente. En la entrada de la aldea, amigos y familia los esperaban para despedirse. Naruto apretó la mano de Hinata. Creo que ya es hora, ¿cierto, Ina-chan?
Hinata soltó una risita. Sí, Naru-chan. Naruto se sonrojó y desvió la mirada, incómodo con lo feliz. Bueno. Vamos. Dentro, Goku le habló. Naruto, ya sabes qué hacer. Vegeta grunó. Y a mí también me invocas afuera. ¿Entendido? Ay. Hinata lo miró, curiosa. ¿Estabas hablando con ellos? Sí. Los voy a invocar aquí para que nadie sepa que viven en mi interior. Ah, entiendo. Naruto soltó un suspiro, más pesado. Hinata lo sintió. ¿Qué sucede, Naruto-kun? Naruto tragó saliva. Después de que termine el entrenamiento, ellos van a volver al otro mundo. Hinata lo miró con una ternura firme, como un ancla. No estés triste. Recuerda que yo siempre estaré ahí para ti. Naruto sonrió, agradecido. Gracias, Ina-chan. Hizo el jutsu. El aire se onduló y dos presencias cayeron sobre el mundo como si el cielo hubiera decidido abrirse. Goku, sonriente. Hola. Vegeta, con los brazos cruzados y el orgullo por delante. HMP. Hola. Los cuatro caminaron hacia la entrada, y cuando llegaron, todos se quedaron mirando a las dos figuras desconocidas junto a Naruto y Hinata. Goku levantó la mano con entusiasmo. Hola. Soy Son Goku. Vegeta soltó lo mínimo. HMP. Naruto explicó, con cuidado, que serían su sensei durante 3 años. Omitió lo demás. La reencarnación, la verdad total, por ahora. Y así, con despedidas, miradas largas y promesas apretadas en el pecho, comenzó su viaje. Cerca de la entrada de Konoha, el aire olía a madera húmeda y a hogar viejo. 3 figuras avanzaban por el camino como si el mundo se hubiera quedado quieto esperándolas. 2 altas, y una pequeña en medio, aferrada a ambas manos con la seguridad de quien no sabe lo que es perderse, porque nunca la han soltado. La mujer era alta, de cabello negro alborotado hasta la cintura, ojos perlados que atrapaban la luz como un espejo de luna. Llevaba un ji morado con lila, y su cola descansaba enrollada en la cintura, discreta, domada. A su lado, el hombre era un poco más alto. Cabello negro puntiagudo, ojos azules y 3 marcas en cada mejilla. Vestía un ji azul con rojo, guantes blancos, y su cola también rodeaba la cintura como una promesa cerrada. La niña tendría 3 años, rozando los 4. Tenía el mismo color de cabello que su madre cuando era joven, el corte parecido, solo que más rebelde, como si heredara la brisa del padre. Sus ojos eran azules y 2 marquitas le decoraban las mejillas. Un polerón rosa, una falda rosa más suave, calzas negras, y, a diferencia de ellos, su cola iba suelta, ondeando despacio, curiosa, viva. Oto-san, ¿en qué piensas? Preguntó, mirando de reojo, con esa seriedad infantil que siempre suena a juicio. El hombre parpadeó, como si regresara de muy lejos. ¿Eh? ¿Qué pasa, Ima? La mujer ladeó la cabeza, y su mirada se posó en él con una ternura que no escondía la inquietud. Es cierto, Naruto-kun. Has estado distraído todo el viaje de regreso. Naruto exhaló, y esa simple respiración traía un peso raro, como si el pecho le guardara siglos en lugar de años. Sí, Hinata-chan. Sus dedos apretaron con cuidado la mano pequeña de Ima. Estaba recordando estos casi 3 años fuera de la aldea. Hinata miró las murallas a lo lejos, y por un segundo sus ojos perlados parecieron empañarse. Hace mucho que no regresamos, me pregunto cómo estarán todos. Fue como si hubiera pasado ayer, murmuró Naruto, y la frase lo jaló hacia atrás sin pedir permiso. Cuando salimos con Goku y Vegeta Sensei. El mundo cambió de textura en su memoria. Volaban hacia una dirección desconocida para él y para Hinata, el viento cortándoles la piel con un filo limpio. Más allá de unas montañas, una columna de humo se levantaba como un grito sostenido. Goku fue el primero en tensarse. Vegeta no dijo nada, pero la postura le cambió, como si el cuerpo reconociera la tragedia antes que la mente. Aceleraron. El humo se volvió ceniza en la garganta antes de que lo vieran. El pueblo estaba destrozado. Casas abiertas como costillas rotas, fuego atrapado en rincones, techos hundidos. El silencio era peor que los gritos. Goku se detuvo en el aire, mirando el desastre con el ceño fruncido. ¿Qué pasó? Vegeta recorrió con la vista las ruinas, duro, exacto. No lo sé. Pero aquí hubo guerra, o algo que se le parece demasiado. Naruto tragó saliva. La presión del lugar era distinta. Chakra apagado, ki muerto, como si el suelo hubiera aprendido a callar por miedo. Senseis, mejor nos separamos. Si queda algún sobreviviente, necesitamos saber qué ocurrió. Goku asintió sin bromas. Vegeta también. Se abrieron en abanico. 2 sombras hacia lados opuestos, dejando a Naruto y a Hinata juntos. Hinata activó el Byakugan, y el mundo bajo su mirada se volvió transparente. Buscó firmas.
1, 2, nada. El vacío. Estaba por cerrar los ojos cuando un sonido rasgó el aire desde abajo. Un llanto ahogado, un pedido de ayuda que no quería morir. Hinata volvió a activar el Byakugan. El suelo dejó de ser suelo. Naruto, su voz se quebró apenas. 3 metros debajo, hay 2 personas. Una, se está apagando rápido. La otra es pequeña, y está estable. Naruto se movió sin pensarlo. Apartó escombros con manos y fuerza, levantó madera partida, piedras quemadas. El polvo le raspaba la garganta. Sus dedos encontraron un taburete torcido entre ruinas. Esto. Levántalo, dijo Hinata, señalando. Hay una escala. Naruto tiró, y el hueco se abrió como una boca. Bajaron. El aire era frío y olía a sangre vieja. Abajo, una escena que no tenía piedad. Una mujer agonizaba, apoyada contra la pared, y una bebé, no más de 1 año, lloraba sobre su pecho, temblando del miedo. Al verlos, la mujer creyó ver de nuevo a los verdugos. Con lo poco que le quedaba, se incorporó y cubrió a su hija con el cuerpo, como un escudo condenado. Por favor, no nos hagan daño, susurró, y la palabra por favor salió mezclada con un hilo de sangre. Hinata se acercó despacio, manos visibles, voz suave. No somos enemigos. No venimos a terminar lo que otros empezaron. Naruto dio un paso, y la mujer lo miró como si buscara una mentira en su cara. Lo que encontró la desarmó. 2 colas enrolladas arriba, ojos que no mentían. Su resistencia se rompió y se volvió urgencia. Llévense a mi pequeña, escutió sangre, la herida en el pecho latiéndole como una campana. Por favor, llévensela. Naruto negó instintivamente. ¿Por qué diría eso? Usted puede recuperarse, Hinata le tocó el hombro. Su Byakugan estaba encendido, y en sus ojos brillaba un dolor limpio, sin teatro. Las lágrimas le corrieron sin pedir permiso. Naruto-kun, ya no hay vuelta atrás. No le queda chakra. Tiene heridas graves, órganos comprometidos. Naruto se quedó quieto un segundo. Ese segundo pesó más que 1 año. Luego asintió, lento, como si aceptar fuera una derrota personal. Entiendo, miró a la mujer. Dígame qué pasó aquí. La mujer tragó aire, y el relato le costó sangre. Vinieron, sujetos con capas negras, nubes rojas, decían que buscaban al 5 colas. Les dijimos que no sabíamos. Nos acusaron de ocultarlo, y dijeron que arrasarían el pueblo. Atacaron a mi esposo, él me trajo aquí con mi hija, pero uno de ellos, tosió, se dobló, la sangre manchó el suelo, me hirió. Mi esposo lo enfrentó, me dijo que huyéramos, y mi herida, fue peor de lo que creí. Sus dedos temblaron al buscar a la bebé, que se había quedado dormida de puro agotamiento. No me queda tiempo, susurró. Cuídenla, como si fuera suya. Yo, sé un jutsu, puede borrar su memoria, modificar recuerdos, para que los vea como sus padres. No quiero que sufra sabiendo que, perdió a los suyos al año de vida. Se los pido, como mi última voluntad. Naruto apretó la mandíbula. Hinata asintió con un sollozo. Te lo prometemos, dijo Hinata, y la promesa sonó como una cadena al corazón. La cuidaremos. La mujer reunió lo que le quedaba de vida, acercó sus manos a la frente de la bebé dormida y selló el jutsu con una precisión desesperada. El aire se onduló apenas, como si el chakra hiciera un último acto de amor. Cuando terminó, su pecho dejó de luchar. Estará, unos días, inconsciente, por el jutsu, alcanzó a decir, ya apagándose. Cuando despierte, los verá, como sus padres. Su mano cayó. Sus ojos se cerraron. Hinata se quebró por dentro y por fuera. Naruto tomó a la bebé con cuidado, como si el mundo se pudiera romper si la apretaba demasiado. Le pasó la niña a Hinata y, en silencio, cavó. La tierra era dura, la roca se resistía, pero el ki en sus brazos empujó con una fuerza que no era rabia. Era respeto. Cubrió el cuerpo. No hubo palabras bonitas. Solo la simple verdad de no dejarla a la intemperie. Al girarse, encontró a Goku y Vegeta ya ahí. No había bromas en ninguno. Goku puso una mano sobre el hombro de Naruto. ¿Están bien? Sí, mintió Naruto con una voz estable que no le pertenecía. Estamos bien. Se dispusieron a seguir, y Hinata, con la bebé en brazos, le acarició la cabeza como si intentara convencerla de que el mundo todavía era seguro. Naruto forzó una sonrisa para no asustarla. Entonces Goku habló, y la frase cayó como una puerta abriéndose. Hay una forma, de que se convierta en su hija legítima. Naruto y Hinata se quedaron mirándolo, casi a la vez. ¿Cuál? Preguntó Hinata. Vegeta lo soltó con la naturalidad de quien no duda. Las esferas del dragón. Naruto ni parpadeó. Entonces, ¿qué esperamos? Goku sonrió, pero no era su sonrisa de siempre.
Era una sonrisa de urgencia. Será mejor ir rápido. Para que cuando despierte, no pregunte por qué no se parece a ustedes. Se aferraron a él. 2 dedos en la frente. Un tirón en el estómago. El mundo se dobló. El templo los recibió con la calma antigua de los dioses que no se sorprenden. Mr. Popo apareció con su serenidad imperturbable. Oh. Hola, Goku. Tanto tiempo. Lo mismo digo, respondió Goku. ¿Están aquí las esferas? Dende los miró con la comprensión de quien ya vio cosas imposibles. Supongo que, tiene que ver con ellos, ¿cierto, señor Goku? Goku explicó lo ocurrido. Dende asintió. Mr. Popo fue por las 7 esferas y las trajo como si cargara simples objetos, aunque el aire vibraba alrededor de cada una. ¿Esas son? Susurró Naruto. Sí, dijo Goku. Y pueden cumplir cualquier deseo. ¿En serio? Hinata apretó más a la bebé contra su pecho, como si el destino pudiera escaparse. Vegeta buzó. Sí. Pero solo son 2 deseos. Dende juntó las esferas. El cielo se oscureció, y la luz de las esferas atravesó las sombras como un latido enorme. Un dragón verde emergió, inmenso, con voz que hacía temblar el pecho. Díganme cuáles son sus 2 deseos. Goku no dudó. Queremos que esa niña sea hija de sangre de ellos 2. Los ojos de Shenlong brillaron. La energía se arremolinó alrededor de la bebé. El aire se volvió pesado, eléctrico. En brazos de Hinata, la pequeña cambió. Una cola apareció, su cabello se tornó del color de Hinata, y 2 marquitas nacieron en sus mejillas, como si siempre hubieran estado destinadas. Hecho. ¿Cuál es su segundo deseo? Naruto tragó saliva. Miró a Hinata, y en esa mirada cabían 3 años de pérdidas y silencios. Deseo que la madre de mi esposa regrese a la vida. Eso será fácil. La luz golpeó el mundo como un relámpago. Cuando bajó, una mujer estaba allí, respirando, confundida, viva. ¿Dónde estoy? Hinata soltó un grito ahogado. Mamá. La abrazó con una fuerza que no era solo amor. Era miedo atrasado convirtiéndose en alivio. La mujer, Ana, la reconoció entre lágrimas. Hinata. Mira cuánto has crecido. Luego frunció el ceño, como si su espíritu se negara a aceptar la lógica. Pero, ¿cómo estoy viva? Yo morí hace mucho. Goku le explicó lo imprescindible. Ana escuchó, y cuando su mirada cayó en Naruto, le nació una sonrisa peligrosa. ¿Y tú, jovencito? ¿Eres el novio de mi hija? Naruto se rascó la nuca, nervioso. En realidad, soy su marido. Y ella, señaló a la pequeña, es nuestra hija. Himawari. Hinata asintió, roja hasta las orejas. Sí. Ana tardó un segundo en procesarlo. Cuando lo hizo, su escándalo fue inmediato. ¿Qué? Ya soy abuela. ¿Y tu padre permitió esto? Están demasiado jóvenes para cosas pervertidas. Cuando ve a Yashi, en algún rincón lejano, Yashi estornudó con escalofrío sin saber por qué. Naruto levantó las manos. Espere, por favor. Déjeme explicarle antes de que asesine a mi suegro. Le contó lo necesario. El compromiso, la guerra, el entrenamiento, el peligro de que tocaran a Hinata. Ana escuchó, y su indignación se convirtió en algo distinto. Firmeza. Entiendo, miró a Hinata con ojos de madre. Y esa niña, ahora es mi nieta. Naruto asintió. Sí. Me gustaría pedirle algo. Mientras nos entrenan a Hinata y a mí, ¿puede cuidar de Ima? Ana miró a la pequeña y la ternura le cambió el rostro. Claro. Pero, ¿cuánto durará el entrenamiento? Aproximadamente 2 años y medio, respondió Goku. Entonces, tengo una condición, dijo Ana, y Naruto se tensó. Yo los acompaño. No pienso apartarme de mi hija. Naruto soltó el aire. Trato hecho. Bajaron con Karin. El ermitaño los miró con esos ojos que parecen ver detrás de la piel. Así que, el muchacho es su reencarnación. Goku asintió. Y ella, viene de una Saiyajin que peleó en el torneo de los 12 universos. Karin sostuvo 2 jarras. Entonces esto es lo que buscan, el agua de los dioses. Naruto y Hinata bebieron. El líquido ardió como fuego frío. El mundo se inclinó y ambos cayeron. Media hora después, despertaron con un peso distinto en el cuerpo, como si las cadenas internas se hubieran aflojado. Goku no les dio tiempo a celebrarlo. Ahora, habitación del tiempo. Entrenarán las fases del Super Saiyajin. Luego un año con Kaio-sama. Después, el planeta del señor Bills, el año y medio restante. ¡Ay! Respondieron, y sus voces ya no sonaban a niños jugando. Sonaban a decisión. En la habitación del tiempo el cuerpo aprendió a romperse y recomponerse. Cuando salieron, sus músculos estaban más marcados, su aura tenía filo.
Ana y Dende quedaron con la mirada fija. Ima, en cambio, solo gritó, feliz, y se lanzó a ellos. Otosan. Okasan. Hinata sonrió con esa mezcla de orgullo y culpa que solo tienen los padres. Madre, dejaremos clones aquí. No le digas a papá sobre Ima todavía. Queremos darle la sorpresa. Ana asintió, aunque la picardía le brillaba en los ojos. Entiendo, pero, ¿cómo se lo explico? Goku se ofreció a hacerlo. Tocó a Ana y en un parpadeo estaban en el complejo Hyuga. Y así, Neji y Anabi se quedaron helados al verla viva. Goku explicó. El shock se volvió lágrimas. Mientras tanto, Naruto y Hinata le explicaron a Ima que irían a entrenar, que la dejarían con clones y con Dende y Mr. Popo. La niña se puso triste, pero asintió con la comprensión rara de quien fue criada entre guerreros. Kaio-sama los recibió con una sonrisa y una crueldad amable. Lo primero. Estado base, y atrapar a Bobo, con pesas de 100 kilos en cada extremidad. Naruto y Hinata intentaron moverse. El cuerpo se negó. Las piernas temblaron. El suelo les devolvió la humillación. Aún así, avanzaron, milímetro a milímetro, hasta que el primer año terminó y el Kaioken y la Genkidama dejaron de ser palabras ajenas. Mientras ellos crecían, lejos, Jiraiya entrenaba a Naruto y a Mito en el monte de los sapos. Las dos hablaban de Naruto como si su ausencia fuera una espina. ¿Cómo crees que estará, Oni-chan? Preguntaba Mito. No lo sé, pero si lo entrena Goku y Vegeta, seguro es horrible, respondía Naruto, intentando sonar ligera. Jiraiya soltaba una risa. Yo creo que, ya debe ser más fuerte que nosotros. Tal vez incluso más fuerte que tu padre. Y esa Hyuga, también. La voz de Shima cortaba la conversación como un verdugo. La comida está lista. Las dos se ponían pálidas, y las lágrimas estilo anime caían sin control. Después del año con Kaio-sama, fueron al planeta de Bills. Whis los saludó con cortesía perfecta. Bills, con su desgano peligroso, preguntó por la niña de nombre raro. ¿Quién es esa tal Ima? Naruto se rascó la nuca con sonrisa nerviosa. Nuestra hija. Whis y Bills reaccionaron igual. ¿Qué? Hinata explicó lo que hacía falta, sin entregar secretos innecesarios. Whis, divertido, decidió conocerla. Fueron a la tierra, al templo. Allí descubrieron una verdad incómoda. Los clones habían desaparecido hacía un mes, agotados por el entrenamiento que incluso a ellos los estaba llevando al borde. Ima corrió hacia Naruto y Hinata como si la distancia no existiera. Se detuvo al ver a Whis y se escondió detrás de Mr. Popo. Whis se agachó, sonriendo. Tranquila, pequeña. Soy el último maestro de tus padres. La niña lo evaluó con ojos grandes, y luego se pegó a Hinata. ¿Te portaste bien? Preguntó Hinata. Sí, mamá. Mr. Popo carraspeó. Desde que los clones desaparecieron, quiso entrenar. Solo sabe lo básico del estilo de la tortuga, pero despertó unos ojos raros hace una semana. Naruto y Hinata se miraron. No me digas. Ima, orgullosa, activó el Byakugan. Los ojos perlados se abrieron en ella como una promesa heredada. ¿Así se llaman? Hinata le acarició la cabeza. Sí. Felicidades, y no necesitas sellos. Eso es, especial. Antes de volver, Karin les dio semillas del ermitaño y, a Ima, dos regalos que le encendieron el alma. El báculo sagrado y la nube voladora. La nube aceptó a los tres, corazón puro, y Karin miró a Naruto con una sonrisa de quien no necesita decirlo todo. Se ve que eres su reencarnación. Y luego, el regreso. Konoha al frente, las murallas como un abrazo. Naruto parpadeó, volviendo al presente, todavía con Ima entre sus manos. Fueron largos, susurró. 2 años y medio, y al mismo tiempo, un pestañeo. Hinata respiró hondo. Ya estamos en casa. Ima, enrolla tu cola. Sin alboroto, queremos dar una sorpresa. Ay, Okasan. La niña subió a los hombros de Naruto, obediente, aunque la emoción le bailaba en el cuerpo. Los guardias dormían en la entrada. Naruto negó con la cabeza, decepcionado. Mejor. Así no arruinan la sorpresa. Hinata se aferró a su brazo. Naruto se llevó 2 dedos a la frente, y el mundo se plegó. La oficina del Hokage los recibió llena. Minato estaba allí con Naruto y Mito. Jiraiya al lado, recibiendo regaños de Kushina. Tsunade con Shizune, Izumi y Sakura. Sarutobi mirando a todos con esa calma de madera vieja. ¿Y cómo les fue en su viaje? Preguntó Minato, intentando sonar sereno. Bien, papá, respondió Naruto, y su voz tembló apenas. Pero. ¿Has sabido algo de Mini-chan? Preguntó Mito, directa, sin adornos. Minato negó lentamente. Nada. Kushina entró como una tormenta. Mis bebés. ¿Cómo están?
No les hizo nada a este pervertido. ¿Qué clase de persona crees que soy? Protestó Jiraiya. Son mis alumnas y ahijadas. Más te vale. Entre risas tensas y conversaciones cruzadas, Sarutobi dejó caer una frase. Veo que todos los que salieron de la aldea han regresado, menos 2. Tercero jiji, Mito bajó la voz. Nada. Solo lo mismo que ustedes. Lo último fue cuando el señor Goku vino a dejar a la esposa de Yashi-san. Minato asintió. Hubo un escándalo, y luego se supo que Naruto y Hinata tenían que ver. La gente dejó de preguntar. Kusina sonrió, nostálgica. Ahora Ana y Mikoto pueden conversar conmigo. La frase no terminó de morir cuando 3 presencias se plantaron detrás de ellos, tan reales que el aire pareció tensarse. Una voz, cálida, familiar, cortó el salón. Hola. ¿Cómo están? Dijo Naruto, con una sonrisa que recordaba demasiado a Goku. Todos se giraron, y el impacto fue físico. Naruto alto, fornido, distinto. Hinata a su lado, alta, firme. Y una niña sobre el hombro del pelinegro, con ojos azules y 2 marquitas en las mejillas. Naruto. Gritaron varios a la vez. Naruto bajó a Ima con cuidado. La niña se escondió detrás de Hinata, instinto puro. Hinata saludó con una leve inclinación, y su mirada, por un instante, se clavó en Izumi, Sakura y Shizune, que la observaban demasiado. Naruto y Mito no esperaron permiso. Abrazaron a la pareja como si quisieran recuperar años en un segundo. Kusina se arrodilló frente a la pequeña, suave. Hola, pequeña. Ima asomó la cara, sonrojada, frotándose los dedos índices. Oh, hola. Era como ver a Hinata en miniatura, pero con el cielo de Naruto en los ojos. ¿Cómo te llamas? Preguntó Kusina, temblando. Ima, Imawar y Yuga, dijo, y al levantar la vista se vieron bien los ojos azules, las marquitas. Kusina palideció. Naruto, no me digas que ella es, Hinata la interrumpió con una sonrisa que buscaba reacciones. Sí. Es nuestra hija. Izumi, Sakura y Shizune se quedaron rígidas. No dijeron nada, pero la decepción les golpeó el rostro como una puerta cerrándose. Sarutobi, en cambio, sonrió con una alegría vieja y limpia. Su nieto postizo había hecho lo imposible, formar una familia. Naruto y Mito chillaron de emoción y se empujaron para acercarse. Kia. Es tiernísima. Se parece a ti, Hinata. Ima miró a Hinata buscando permiso. Hinata asintió mínimo. La niña se relajó, y su cola se dejó ver, moviéndose suave. El shock recorrió a varios, pero nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Minato se recompuso como Hokage. Bien, parece que ya están todos. Me gustaría ver qué habilidades adquirieron en estos 2 años y medio fuera de la aldea. Naruto arqueó una ceja. Aparte de nosotras y de Mito y Naruto que se fueron con él, súper pervertido, ¿quién más salió? Jiraiya levantó un dedo, indignado. Oye. Para tu información, no soy pervertido. Soy súper pervertido. Ima lo señaló con toda la autoridad de sus 4 años. Ese señor, es un sabio. Jiraiya sonrió, hasta que ella remató, inocente. Pervertido. La oficina explotó en carcajadas. Jiraiya cayó en cuclillas, dibujando círculos en el suelo, murmurando que los niños no respetaban a los adultos. Gota de sudor colectiva. Tsunade intervino. Nosotras también, dijo, señalando a Izumi, Sakura y Shizune. Minato miró a Naruto. ¿Te molestaría si llamo a tus antiguos compañeros? Que vean todo. Naruto miró a Hinata. ¿No hay problema? Ay. Pero quiero ver a mi padre, dijo Hinata, y Naruto entendió sin palabras. Perfecto. En 1 hora, campo de entrenamiento número 7. Se despidieron. Hinata llevó a Ima a conocer a los Hyuga. Naruto los acompañó, teletransportándose con una técnica que dejó a más de uno con la boca abierta. En el complejo, Neji entrenaba con Hanabi bajo la mirada de Ana y Asi. El aparecimiento súbito de los 3 hizo que Neji y Hanabi se pusieran en guardia, hasta que reconocieron a los 2 adultos. One-chan. Oni-chan. Gritó Hanabi y corrió, pero se detuvo al ver a la niña aferrada a la pierna de Hinata. Yasi tardó un segundo en respirar. No me digas que ella es Mi. Sus ojos se clavaron en la niña. Ima sonrió y estiró los brazos hacia él. Hola, dijo Yasi, tragando emoción. ¿Cómo te llamas? Imawar y Yuga, respondió con una sonrisa idéntica a la de Naruto, y su colita se movió, tranquila. ¿Cuántos años tienes? Ima levantó 4 dedos. Naruto explicó lo que debía. Shenlong, la sangre, la adopción convertida en destino. Hinata dejó claro el secreto. Que nadie debía saber la parte más peligrosa.
sigue siendo nuestra nieta, tenga o no tenga sangre, dijo Ana, firme, y Asi asintió con una sonrisa cálida, llorando por dentro con un solo pensamiento. Por favor, que no haya heredado el apetito de esos dos. Una hora después, todos se reunieron en el campo de entrenamiento número 7. Los antiguos compañeros estaban ahí. Shikamaru, Ino, Choji y más. Ima quedó con Hanabi en brazos, mirando todo como si fuera un festival. Mito y Naruto se acercaron, enternecidas. Hola, Ima, ¿cómo está mi sobrina regalona? Preguntó Mito. Ima se puso roja y jugó con sus dedos. Bien, tía. Tenten parpadeó. No me digan que ella es. Lee completó, sonriendo. Su hija. Hinata asintió. Sí. Imawar y Yuga. Shikamaru soltó una risa. Tiene rasgos de Naruto también. Choji se frotó la barriga, curioso. Me pregunto si tiene el apetito de sus padres. Minato, Kusina y Asi sudaron al mismo tiempo. Ana confirmó el desastre con una sonrisa de buena suerte. Sí lo tiene. Ino abrió los ojos. ¿Y qué tiene de malo? Shikamaru la miró con pena. Que Naruto y Hinata comen 3 veces más que Choji. El grupo se puso pálido como si hubiera pasado un fantasma. Minato caraspeó, Hokage otra vez. Bien, comencemos. ¿Quién va primero? Naruto y Hinata se miraron como niños. Piedra, papel o tijera. Otra gota de sudor colectiva. Hinata ganó. Sonrió, y esa sonrisa tuvo filo. Voy primero. ¿Quién será mi primera víctima? Ina-chan, no exageres, murmuró Naruto, pero el brillo en sus ojos decía que estaba orgulloso. Hinata soltó un suspiro, fingiendo calma. Está bien, pero ojalá den una buena pelea. Izumi y Sakura avanzaron juntas, sonriendo demasiado y mirando a Naruto de reojo. Hinata sintió el mensaje como una aguja. Ima, desde brazos de Hanabi, apretó los puños. Un pequeño instinto asesino, pequeño, pero real, se filtró de la niña. El Byakugan se encendió como un clic. Okasan. Pégale su trasero. Gritó, furiosa, y el campo quedó en silencio un segundo, antes de que varios rieran, nerviosos, sin saber si era broma o amenaza. Minato miró a Naruto. ¿Por qué siento que esto se va a poner feo? Naruto se limpió una risa con la mano. Porque si alguien la hace enojar, es mejor alejarse. Entonces es como tu madre, murmuró Minato. Naruto señaló a Tsunade. Vieja Tsunade, prepárese para curar a sus alumnas. Deja de decirme vieja. Gruñó Tsunade. Además, ¿por qué estás tan tranquilo? ¿No te preocupa tu novia? Naruto sonrió. Solo no diga que no se lo advertí. Minato bajó la mano. Comiencen. Hinata desapareció. No fue un Shunshin normal. Fue una ausencia tan limpia que el ojo tardó en aceptar que ya no estaba allí. El aire explotó detrás de Izumi primero. Hinata apareció a su espalda, y el golpe no fue un golpe genérico. Fue una palma precisa al costado del cuello. El contacto hizo crujir el aire, la cabeza de Izumi giró por reflejo, su cuerpo se desordenó un instante, y ese instante fue suficiente para que Hinata la guiara, con una patada corta al abdomen, hacia un árbol. Izumi chocó, el tronco tembló, y cayó inconsciente antes de tocar el suelo. Sakura intentó reaccionar, pero Hinata ya estaba encima. 2 pasos invisibles, un rodillazo que le robó el aire, una mano que le levantó la barbilla obligándola a ver el brillo de una esfera de ki formándose a centímetros de su rostro. Sakura se quedó helada, el miedo le vació las piernas. Hinata ladeó la cabeza, casi divertida, y dijo en voz baja, cruelmente simple. ¡Bum! Sakura soltó un grito y se desmayó como si la palabra fuera el disparo. Hinata bajó la mano, disipó la esfera, y dejó escapar una risita. ¡Qué débiles! Volteó al grupo, buscando a la siguiente presa. Muchos retrocedieron. Otros, Mito, Naruto, Tenten, Ana, Kusina, sonreían con orgullo. Ima aplaudió desde lejos. Ganaste, Okasan. Minato tragó saliva, recuperándose del shock. Naruto, sigues tú. Naruto se estiró el cuello. ¿Quién va? Le dio un paso, brillante. Yo. Además me debes una pelea. Naruto se giró hacia Hinata, le pasó 2 semillas del ermitaño. Dáselas para que se recuperen. Sí, se lo merecían, pero igual. Hinata asintió de mala gana. Naruto volvió a mirar a Lee y sonrió como si estuviera eligiendo una travesura. Hagamos lo más interesante. Gui-sensei, ¿se une? Los 2 contra mí. La sorpresa recorrió el campo. ¿Hasta qué puerta pueden abrir? Lee tragó. Hasta la 5ª. Gui sonrió con orgullo. Hasta la 7ª. Naruto asintió como si fuera una invitación a almorzar. Bien. Peleen en serio. Minato dio un paso. ¿Estás seguro, hijo? Naruto mostró una sonrisa tranquila. Sí.
Además, tengo una cartita bajo la manga. Lee y Gui abrieron puertas. El chakra rugió como un incendio. El aire se volvió caliente, pesado, vibrante. El suelo tembló por la presión. Minato palideció. Esa es la octava puerta. Deténganse. Naruto no abrió ninguna puerta. Naruto encendió algo distinto. Kaioken. Un aura roja lo envolvió, y no era chakra normal. Era ki apretando el mundo. Las hojas se levantaron del suelo como atraídas por un imán invisible. Hinata, firme, calmó al grupo. No se preocupe. No es la octava puerta, pero se parece. Lee atacó primero, rápido, feroz. Naruto lo esperó con un paso mínimo. Cuando Lee entró en rango, Naruto giró la muñeca y clavó un puño corto en el estómago. Entrada seca, contacto que dobló el torso, reacción involuntaria del aire escapando, y consecuencia inmediata. Lee perdió el ritmo, y el suelo lo reclamó sin ceremonias. Gui llegó como un relámpago. Naruto respondió. Por unos segundos, fue una pelea pareja. Gui avanzaba con técnica y voluntad. Naruto se deslizaba con precisión, midiendo cada golpe, cediendo espacio para observar, conteniéndose. Gui intentó romper la guardia con una patada circular. Naruto la atrapó con el antebrazo, dejó que la fuerza le empujara el pie medio paso atrás, y aprovechó ese retroceso para girar la cadera y golpear de frente. El puño entró al estómago como una llave cerrando. Gui abrió los ojos, y cayó inconsciente, sin drama, solo un apagón limpio. Naruto dejó caer el aura roja. No había rasguños. Le dio semillas a Lee y a Gui. Ambos despertaron con el golpe de energía en el cuerpo. Minato lo miró como si acabara de conocer a su hijo de nuevo. ¿Qué tan fuertes son? ¿Qué tipo de entrenamiento tuvieron? Naruto respiró, y empezó a contar lo necesario. Habitación del tiempo, Kaio-sama, Whis, Bills, sin revelar lo que debía quedar enterrado. Los presentes quedaron en silencio por el peso de esos nombres. Entonces, Minato tragó, ustedes pueden alcanzar esas fases. Naruto asintió. Y Ima también. Es nuestra hija. Hinata añadió, sin titubeo, como si soltara una bomba con sonrisa. Y Hanabi también puede. El campo se congeló. Ya se abrió la boca, confundido. ¿Cómo, si Naruto dijo que tú? Hinata lo sostuvo con la mirada. Lo sé. Naruto mintió para proteger a Hanabi, y a mí. Para que no experimentaran con nosotras. También tenemos células Saiyajin, y cuando la sangre de Naruto, y su ki, hicieron contacto con la mía, hubo una reacción. Multiplicación instantánea. Por eso ahora soy una Saiyajin igual que Naruto. El shock se volvió miedo, y el miedo se volvió respeto. Hanabi brilló. Entonces, por eso Oni-chan dijo que no habría problemas. Naruto la miró con una sonrisa. Por cierto, ¿cuándo te gradúas? En 2 días. Bien, dijo Naruto, y esa sola palabra tenía planes dentro. Y si quieren, les mostramos las transformaciones. Minato levantó una mano. Espera. Entonces, ¿tus hermanas también tienen esos genes? Naruto fue honesto donde podía. No lo sé. Si los tienen, sería al nivel de Hanabi. Lo averiguamos después. Se miró con Hinata. ¿Lista? ¡Ay! El grito no fue solo un grito. Fue una presión que empujó el aire hacia afuera, doblando hierba, levantando polvo. El ki golpeó el campo, y el entorno reaccionó como si la tierra quisiera apartarse. El cabello se volvió rubio. Los ojos tomaron ese tono verde agua. El aura chispeó. Este es el Super Saiyajin fase 1, dijo Naruto, y su voz sonó más grave por la energía mordiéndole la garganta. La siguiente oleada fue más agresiva. Rayos finos recorrieron el aura. Y este, es el Super Saiyajin fase 2, añadió Hinata, su pelo más erizado, el cuerpo sosteniendo el poder con tensión visible en la mandíbula. Luego el mundo se estrechó. Ambos gritaron otra vez, y el viento reventó. Los árboles crujieron. El suelo tembló con un sismo que se sintió, como una mentira horrible, en todas las aldeas dentro de la imaginación de quienes lo presenciaban. Era ese tipo de poder que hace creer que el mundo entero lo está sintiendo. El cabello creció, erizado y salvaje. No hubo cejas. Sus miradas se volvieron serias, pesadas. Super Saiyajin fase 3, dijo Naruto, y el campo parecía pequeño para ellos. Dentro de Mito y Naruto, el Kyuubi se encogió, nervioso, con un pensamiento que no se atrevía a decir en voz alta. Ese poder, supera al mío. Supera al del viejo. Supera a Kaguya. Supera al 10 colas, si se lo propusieran, podrían borrar las 5 grandes naciones sin sudar. Naruto y Hinata bajaron esa forma, y el aire recuperó el derecho a respirar. Hinata cerró los ojos. Naruto también.
No gritaron esta vez como salvajes. Apretaron el poder hacia adentro, como si comprimieran un sol en el pecho. Una ráfaga de aire barrió el campo. Los presentes tuvieron que afirmarse para no caer. Una luz azul los envolvió. Fue cegadora al principio, y luego, de pronto, el silencio. No era silencio normal. Era ausencia de presencia. Como si la energía hubiera aprendido a esconderse. Cuando la luz se disipó, el cabello era azul. Los ojos, azul. El aura del mismo color, con rayos finos, elegante y peligrosa. Minato frunció el ceño, inquieto. ¿Por qué, no siento su presencia? Hinata abrió los ojos. Simple. Esta es, el Super Saiyajin Dios Azul. Minato tragó. Entonces, ¿ustedes son dioses? Ambos negaron. Naruto sonrió. Que tengamos un nivel parecido, no nos convierte en dioses. ¿Cierto, Ina-chan? Cierto, Naru-chan. Minato respiró hondo, miró a su alrededor, y tomó una decisión como Hokage. Entonces, Naruto, Hinata, quedan nombrados Jounin élite de la aldea. Gracias, respondieron ambos, al unísono, y por primera vez sonó como algo sencillo. Hinata se tocó el estómago. Tengo hambre, ¿y tú, Naruto? Naruto sonrió como si hubiera esperado esa línea toda su vida. También. Vamos a Ichiraku. ¿Quieren venir? Ima levantó la mano con entusiasmo. ¡Ay! Yo también tengo hambre. El resto del día se fue en risas, asombros y conversaciones triviales que intentaban fingir normalidad. Ichiraku, sin embargo, no pudo fingir. Cerró temprano. Los tres Saiyajin devoraron lo que parecía imposible. Naruto 50 platos. Hinata 50. Y la pequeña Ima, 21, con la misma serenidad con que otros niños comen dulces. La noche cayó sobre Konoha con una calma engañosa. Lejos, en la aldea de la arena, dos figuras con capas negras y nubes rojas caminaban entre caos y arena teñida de sangre. Date prisa, gruñó una voz. Te dije que no me gusta esperar. Tranquilo, Sasori, respondió otra, burlona. El Jinchuriki se salió de control, pero gracias a mi arte, todo salió como esperaba. Eso no es arte. El arte se conserva, escutió Sasori. El arte es efímero, replicó Deidara con veneno. Sasori giró la cabeza, alerta. Como sea, pero alguien nos sigue. Adelante con el Jinchuriki. La arena se movió. Kankuro apareció para emboscarlos. Y, mientras el desierto ardía, en Konoha Naruto y Hinata caminaban hacia la oficina del Hokage sin saber que la siguiente noticia les iba a manchar la alegría con un sabor amargo. Naruto y Hinata avanzaron hacia la torre del Hokage con la calma de quien vuelve a pisar suelo propio, y con el peso invisible de 2 años y medio colgándoles en los hombros. Los aldeanos los miraban al pasar, algunos con incredulidad, otros con una mezcla de alivio y temor al notar esa presencia distinta. Un ki contenido que hacía vibrar la piel, como si el aire recordara instintivamente que ahí caminaban dos Saiyajin. A ellos les dio igual. No venían a lucirse. Entraron. La escena dentro les cortó el paso como una mano en el pecho. El equipo 7, el equipo 11 y el equipo Gui estaban allí, serios, tensos, con los rostros endurecidos por una noticia que nadie quiere decir en voz alta. A un lado, Temari, la hermana de Gaara, sostenía el gesto con esfuerzo, pero la preocupación le rompía la máscara en los ojos. Naruto no esperó a que nadie lo saludara. ¿Qué sucede? Minato abrió la boca, y el silencio se estiró tanto que llegó a doler. Verás, hijo, lo que pasa es que... La paciencia de Naruto se quebró. No con gritos vacíos, sino con una presión que se desbordó de su cuerpo como un golpe de calor. El ki se filtró por el suelo, hizo temblar los papeles sobre el escritorio, obligó a varios a tragar saliva. ¿Qué demonios pasa? Escupió, y su voz rebotó en las paredes. ¿Por qué esas caras? Respondan. Minato sostuvo la mirada, firme, aunque el golpe emocional también le pesaba. Secuestraron al Kazekage. Los Akatsuki, se lo llevaron. La frase cayó como una piedra en un pozo. El ambiente se tensó de inmediato. No fue solo silencio, fue esa sensación de cuerda estirada a punto de romperse. Hinata, a un paso de Naruto, sintió como el ki de su esposo se volvía a filo, y, aún así, no lo detuvo. Lo entendía. Naruto soltó un suspiro lento, forzándose a recoger los pedazos de calma. ¿Cuándo sucedió? Anoche, respondió Minato. Y llegó un informe de Kankuro. Lo encontraron herido, envenenado. Está hospitalizado. Naruto miró a cada uno de los presentes, midiendo sus rostros, sus posturas, los microtemblores de manos. Luego habló con una seriedad que incluso a Hinata le pinchó el pecho. Esa frialdad controlada no se la veía desde aquel pueblo en ruinas.
Este es el escuadrón de búsqueda, Hokage. Un segundo de sorpresa cruzó varias caras. Naruto ya no era el niño impulsivo al que había que frenar. Ahora sonaba como alguien que toma decisiones en guerra. Vámonos. Yo estaré a cargo, dijo, seco, con un tono que olía a Vegeta. Kakashi dio un paso. Pero, Naruto, tú no. Naruto lo cortó sin levantar la voz, y aún así el corte fue brutal. Kakashi. Aunque no lo creas, ya tengo experiencia. Y lo que no dijo, lo pensó con un calor oscuro detrás de los ojos. Además tengo cuentas pendientes con esos sujetos. Minato lo miró con el peso de un padre que quiere proteger, y de un Hokage que necesita ganar. ¿Estás seguro de que puedes dirigir esta misión? Naruto asintió sin duda. Vegeta y Whis Sensei nos enseñaron estrategias a Hinata y a mí. Peores escenarios que este. Puede estar tranquilo. Minato sostuvo el silencio un instante más, como probándolo, y luego cedió. Está bien. Quedas a cargo, junto a Hinata. Naruto giró, listo para cortar la distancia con puro instinto. ¿Todos listos? Un coro firme le respondió. ¡Ay! Minato dio un paso hacia él, y por un instante volvió a ser solo padre. Cuídate, hijo. Naruto sonrió a medias, esa media sonrisa que es más promesa que alegría. Se llevó 2 dedos a la frente, cerró los ojos, y buscó. No con vista, sino con chakra. Rastreó la huella de Kankuro como quien sigue una brasa en mitad de la noche. Lo encontré, adiós. El mundo se plegó. Desaparecieron. Minato quedó mirando el vacío con la mano todavía levantada. Jiraiya, apoyado con aparente tranquilidad, soltó una risa breve. Tranquilo. Es lo suficientemente fuerte, junto a su esposa. Esto será pan comido para ellos. Además, no creo que Naruto ponga en peligro a los demás. Minato respiró, apenas. Tiene razón, Sensei. Jiraiya se estiró, dispuesto a irse, con esa sonrisa torcida que siempre traía problemas. Yo me retiro. Debo seguir mis investigaciones, jejeje. Minato lo miró de reojo, recordando una frase que aún le daba ganas de reír. Con razón mi nieta te puso sabio pervertido. Jiraiya se atragantó con su propia dignidad. No me lo recuerdes. Esa niña no sabía lo que decía. Minato soltó una carcajada corta. Seguro, Sensei. Yo diría que dio en el clavo. Jiraiya gruñó, derrotado. Mejor me voy. Mientras la torre recuperaba su silencio, en el complejo Hyuga el día se partía en golpes y respiraciones. Ima, cola suelta, ojos atentos, entrenaba con Yashi. Ana observaba a un lado, y Hanabi a su lado también, sonriendo con esa satisfacción cruel de ver a su padre sudar. Ana ladeó la cabeza, divertida. Por lo visto Naruto y Hinata la han entrenado. Sí, dijo Hanabi, con orgullo. Tiene el mismo estilo de pelea que Oni-chan. Yashi, en cambio, no estaba para teorías. Estaba agitado, con la frente húmeda, y no por falta de condición. Era porque una niña de apenas 4 años le estaba dando una pelea real. No tierna. Real. Cada vez que Yashi intentaba cerrar ángulo, Ima le escapaba con una agilidad que no correspondía a su tamaño. Su colita se movía como un metrónomo nervioso, equilibrándola, y sus ojos le leían el cuerpo antes de que él terminara de moverse. Yashi levantó una mano, cortando. Ya, Ima. Esto es todo por hoy. Ay, abuelito, respondió ella, desactivando el Byakugan con obediencia, aunque el brillo de podría seguir le seguía bailando en la mirada. Ana se acercó con una sonrisa suave. Ima, ¿quién te estuvo entrenando? La niña se quedó tiesa, atrapada. Bajó la mirada, empezó a jugar con sus dedos, como siempre que una verdad grande le da vergüenza. Fue Mr. Popo, después de que los clones de Okasan y Otosan desaparecieron. Yashi frunció el ceño. ¿Y cuánto tiempo fue eso? Ima soltó una risita igualita a la de Naruto cuando lo pillaban en una travesura. Pues, un mes, jejeje. Los tres reaccionaron como si les hubieran tirado un kunai al oído. Un mes. Exclamaron al mismo tiempo Yashi, Ana y Hanabi. Ima se sonrojó entero, y volvió a refugiarse en sus dedos. Ana inhaló, intentando recuperar la compostura. ¿Qué clase de entrenamiento te dio? Dijo que era lo básico, contestó ella. Me enseñó este estilo de pelea, y una técnica de Miotosan y Okasan. Yashi estrechó la mirada. ¿Cuál? Ima no respondió con palabras. Se colocó en la postura de Goku, pies firmes, rodillas flexionadas. El aire alrededor de sus manos cambió. El ki empezó a girar, denso, luminoso, con ese cosquilleo que te eriza la nuca aunque estés lejos. Kame, ame. El ki se comprimió como un corazón apretándose. Ah. La ráfaga salió como un golpe de luz. No fue un disparo bonito, fue violencia física.
El aire se partió, el suelo vibró, y la piedra contra la que impactó se pulverizó al contacto, deshaciéndose en polvo y fragmentos, dejando un cráter pequeño pero limpio, como si alguien hubiese arrancado un pedazo del mundo con la mano. Yassi se quedó con la boca abierta. Ana también. Hanabi parpadeó como si el cerebro no le cupiera en la cara. Ima bajó los brazos, orgullosa y feliz. Esa es. Hanabi casi saltó de emoción. ¡Genial! Tengo a la sobrina más fuerte del mundo. Increíble, murmuraron Ana y Yassi al mismo tiempo, todavía mirando el cráter. Yassi volvió a Ima, serio. ¿Eso te enseñó en un mes? La niña asintió. Ana se inclinó un poco, señalando su ropa. Por cierto, ¿por qué te pones ese traje para entrenar? Mr. Popo me lo dio, explicó Ima. Dijo que sirve para aumentar la velocidad, pero al principio me costó caminar porque era pesado. Después de unos días me acostumbré. Se agachó y se quitó las botas. Luego las muñequeras. Las dejó caer. El suelo levantó polvo. Ana parpadeó. No me digas que, ¿son pesas? Ima asintió, como si fuera lo más normal del mundo, y empezó a quitarse la parte superior. Ana la detuvo con la mano, instintiva. No. ¿Por qué? Entonces vio que debajo llevaba otra polera. ¿Qué pasa, abuelita? Preguntó Ima, inocente, y se quitó lo que parecía un suéter sin mangas. Cuando cayó, el golpe volvió a levantar polvo. Ima se puso de nuevo la parte de arriba del jean naranja sin ninguna prisa. Yassi tragó saliva. Ima, ¿cuánto peso traías puesto? 40 kilos en total, respondió ella, como quien dice me comí un dulce. Hanabi la miró como si la acabara de descubrir de verdad. Pero te movías con mucha agilidad, incluso peleando con padre. Sí, dijo Ima. Mr. Popo dijo que si quería alcanzar a Otosan y Okasan, tenía que usar pesas. Hanabi intentó no imaginar. ¿Sabes cuánto peso traen Oni-chan y One-chan? Ima negó con la cabeza, sincera. Hanabi sonrió con orgullo, y con terror anticipado. No quiero ni saber el entrenamiento que me van a poner. Un rugidito del estómago de Ima interrumpió el momento. Abuelito, tengo hambre, dijo sonrojada, dedos otra vez. Ana y Yassi suspiraron al mismo tiempo, y sonrieron. La heredó. La maldita hambre legendaria. Se adentraron a la mansión, resignados. Lejos de ahí, Naruto, Hinata y los equipos de Konoha ya estaban en el hospital de la arena. El olor a medicamento y sudor se mezclaba con el de arena caliente pegada a la ropa. Sakura y Mito trabajaban sobre Kankuro. El veneno era de metales pesados. La piel del titiritero estaba pálida, sus venas marcadas, el pulso peleando por mantenerse. Mito, ¿me pasas esa fuente? Pidió Sakura sin apartar los ojos. ¡Ay! 2 horas de tensión pura. Cuando por fin lograron estabilizarlo, Naruto se volvió hacia Temari. ¿Trajiste el informe de las bajas? ¡Ay! Respondió ella, sacándolo. Pero, ¿para qué lo quieres? Naruto lo sostuvo como si pesara más que papel. Para prevenir un nuevo ataque. Si vuelven, quiero tropas listas. Y puede haber un espía, alguien que les informó que pidieron ayuda de Konoha. Si Akatsuki supone que vinieron por el Jinchuriki, podrían dividirse o enviarnos otro golpe por otro lado. Así que nos dividiremos nosotros primero. Varios reaccionaron al mismo tiempo. ¿Qué? Gritaron, con Hinata tapándose los oídos por reflejo. Naruto no se inmutó. Sí. Queda así. Señaló con calma, como si moviera piezas sobre un tablero. Primer grupo. Okasan, tú junto a Naruto, Tenten, Lee Sensei. Se quedan aquí para apoyar a las tropas si hay otro ataque. Kusina frunció el ceño, pero asintió. Era madre, y era Kunoichi. Segundo grupo. Kakashi, Neji, Izumi y Sakura. Pongo a Izumi y Sakura con ustedes porque entrenaron con Tsunade. Saben ninjutsu médico. Sakura apretó los labios, molesta por la distribución, pero entendía. Tercer grupo. Mito, Hinata y yo. Sakura se adelantó. ¿Por qué nos dividiste de esta manera? Naruto respondió sin elevar la voz. Porque son 2 Akatsuki. Hay 2 opciones. Nos atacan juntos o se separan para buscarnos ventaja. Yo me anticipo. Si no hay más que decir, sujétense de mí. Y, Naruto, eleva tu chakra. Okasan, tú igual. Si hay ataque, quiero que lo sientan a tiempo. Entendido. Ay. Respondieron Kusina y Naruto al unísono. Naruto se llevó los dedos a la frente, concentró la mente como una aguja, y sonrió apenas. Lo encontré. Desaparecieron. Reaparecieron frente a la entrada de la guarida de Akatsuki. La roca parecía normal, hasta que Kakashi ladeó la cabeza. Tiene un sello. No nos permite entrar. Sakura e Izumi se adelantaron juntas.
Acumularon chakra en las manos, lo tensaron hasta que el aire vibró y golpearon. La roca ni se inmutó. La respuesta fue humillante. No un rasguño, no una grieta. ¿Pero cómo?, murmuró Sakura, incrédula. Mito probó con un Rasengan. El torbellino chocó contra el sello y se deshizo como agua contra vidrio. Hinata exhaló por la nariz, irritada. No era rabia teatral. Era esa paciencia agotada de quien sabe que el tiempo cuenta. Ya me harté. Apártense. Se colocó en la postura de Goku, y el ki en sus manos se compactó con un sonido casi eléctrico, como si el mundo crujiera por dentro. Kame, ame. La luz se volvió más blanca, más dura. Ah. La onda atravesó el sello como si lo insultara. La roca se pulverizó. La entrada se abrió en una nube de polvo y fragmentos. Todos quedaron clavados, con ojos grandes. Hinata bajó las manos como si nada. Entraron. Dentro, el ambiente era pesado, húmedo, con olor a piedra vieja y chakra acumulado. La extracción del Shukaku ya estaba en proceso. Naruto sintió la urgencia en el cuerpo, esa presión que no permite respirar del todo. Ya. Mito, Izumi, tomen al Kazekage. Neji, quédate con ellas. Hizo un Kage Bunshin, y su clon se plantó como sombra lista. Llévatelos a la aldea de la arena. Toma, le entregó una semilla del ermitaño. Dásela cuando lleguen. Ay, respondió el clon. Sujétense, iba a decir, pero Deidara se interpuso con una risa nerviosa. No dejaré que se lo lleven. Hinata apareció frente a él con una sonrisa que lo desarmó más que cualquier golpe. No era bonita. Era intimidante. Tú serás mi rival. Su primer golpe fue una palma al pecho que le apagó el aire. Entrada rápida, contacto seco, el cuerpo de Deidara doblándose por reflejo, y la consecuencia inmediata. Salió disparado y chocó contra piedra, escupiendo sangre. Los hologramas de Akatsuki vacilaron, y hasta el miedo pareció moverse por el pasillo. Naruto miró a Kakashi. Acompáñala por si necesita refuerzo. Y si le pasa algo, te juro que lo que ella le haga a un Akatsuki no se comparará con lo que te haga a ti. ¿Entendido? Kakashi tragó. Ah, ay. Naruto giró hacia los demás. ¿Qué esperan? Saquen al Kazekage de aquí. Mito dudó, con el impulso de discutir. Naruto la cortó con una mirada. Es una orden. Largo. Ay, respondieron, y se fueron, llevándose a Gaara. Naruto respiró, y el aire se le volvió frío en la garganta. Miró a Sakura. Bien, Aruno. ¿Quién va primero, tú o yo? Sakura apretó los puños. Tú, pero... Me cansé de esperarte, dijo Naruto, y su voz tuvo una sonrisa peligrosa. Así que tú eres el que juega con muñecas, ¿o me equivoco, Sasori? Se acercó, y la presión de su ki hizo que el polvo se levantara del suelo. Por un segundo, los hologramas que empezaban a desvanecerse juraron ver una silueta detrás de Naruto, alta, oscura, como si la muerte lo acompañara. Naruto levantó la mano y señaló, sin prisa. Y por cierto, ustedes serán mis presas. Akatsuki. Me encargaré de cazarlos uno por uno si es necesario. La estatua se apagó. Los hologramas desaparecieron. Sasori quedó solo. Y, por primera vez desde que dejó de ser humano, sintió miedo. Al otro lado de la guarida, Hinata no peleaba. Estaba masacrando. En estado base, se movía con una precisión humillante. Cada vez que Deidara intentaba crear distancia, ella ya estaba ahí. Cuando buscaba un ángulo, ella le leía el hombro antes de que girara. Cuando intentaba levantar la voz, Hinata le cortaba el ritmo con un golpe que no solo dolía, desarmaba. Deidara perdió los brazos en la secuencia. No fue de golpe. Fue una cadena. Primero, Hinata le golpeó la muñeca con un corte de palma. Contacto, el antebrazo se le durmió, la arcilla se le cayó. Segundo, un golpe al codo, justo donde el nervio manda el dolor hacia el pecho. Su cuerpo se arqueó. Tercero, un impacto al hombro que le hizo crujir la articulación, y el brazo quedó colgando inútil. Cuarto, una descarga de ki concentrada en la segunda articulación. El brazo cedió del todo. Para cuando Deidara quiso reaccionar, el otro ya estaba igual. Hinata lo miró con los brazos cruzados, estilo Vegeta, como si evaluara basura. ¿Esto es lo que puede dar un Akatsuki? ¡Qué pérdida de tiempo! Deidara respiraba como animal herido, sin chakra suficiente, sin brazos, sin margen para autodestruirse. Hinata sonrió, y la sonrisa fue un filo. Será mejor acabar contigo rápido, para volver con mi amado Naru-chan y mi hija. Su ki explotó. El cabello cambió. La transformación en Super Saiyajin no fue solo aura. Fue presión que empujó las paredes, hizo temblar los cristales, obligó a Kakashi a retroceder un paso por instinto. Deidara abrió los ojos, aterrorizado. Hinata levantó la mano, y la luz se concentró. Masenko.
El rayo lo desintegró. No hubo humo heroico ni último discurso. Solo silencio, y vacío donde antes había una Akatsuki. Kakashi se quedó con el ojo abierto como plato, el cuerpo sin saber qué hacer con lo que acaba de ver. Hinata volvió a la normalidad, respiró como si terminara un entrenamiento, y se acercó. Kakashi-sensei, ¿está bien? Sí, estoy bien, tartamudeó. Hinata, sería de golpe, giró la cabeza. Su Byakugan se activó, pero el color lavanda de sus ojos se tiñó de verde agua, mientras el cabello seguía igual. Un aviso de algo más profundo. Vuelvo enseguida. 2 dedos a la frente. Desapareció. A unos 30 metros, Zetsu observaba. Se creyó invisible, hasta que sintió una presencia detrás, pesada, pegada a su nuca como una cuchilla. ¿Qué observas tanto, insecto? Susurró Hinata. Zetsu intentó escapar. Hinata lo agarró del cuello y lo levantó como si no pesara nada. La roca detrás crujió por la presión de su mano. Escúchame bien, porque no lo repetiré. Akatsuki, ahora es mi presa. Zetsu forcejeó, inútil. Dile a tu líder esto, continuó Hinata, y su voz era hielo. Su peor pesadilla se desató. Ni a Naruto ni a mí se nos olvidó lo que hicieron en el pueblo donde vivía nuestra hija. Akatsuki dejó de ser cazador, para convertirse en presa. Lo arrojó contra una roca. El impacto lo dejó clavado un segundo. Hinata dejó que su ki subiera un escalón. Super Saiyajin fase 2. El aura crepitó con rayos, y el terror de Zetsu fue casi palpable. Lárgate, antes de que me arrepienta de dejarte con vida. Zetsu desapareció, tragándose la tierra. Hinata volvió donde Kakashi, lo tomó del hombro con naturalidad. La pelea de Naru-chan terminó. 2 dedos. Un salto de mundo. Cuando reaparecieron, el suelo de la cueva era un cementerio de marionetas. Piezas rotas, hilos cortados, cuerpos de madera convertidos en basura. En medio, Naruto estaba transformado en Super Saiyajin, brazos cruzados, mirando a Sasori como quien mira un trámite. «Qué débil eres», dijo Naruto, sin emoción. «Pensé que me darías más pelea». Sasori temblaba por dentro, aunque intentaba sostener la máscara. Naruto ladeó la cabeza. «Te daré una oportunidad. Si me das los nombres de tus compañeros, y la información del pedófilo de Orochimaru, pensaré si te dejo con vida». Sasori apretó los dientes. «No diré nada sobre Akatsuki. Si me dejas vivo, me matarán. Pero de Orochimaru sí hablaré. Me reuniré con él dentro de 7 días, en el puente Tenchi. Cerca del país del arroz». Naruto asintió, aceptando el dato como si fuera una piedra que guardar en el bolsillo. «Bien». Luego, su mirada se endureció. «Igual te mataré. Si te dejo libre, seguirás matando inocentes para convertirlos en marionetas». Sasori sostuvo el silencio, resignado. «Está bien». Naruto concentró ki en la palma. Un masenko limpio, sin ceremonia. Sasori se desintegró, y el aire quedó con un olor metálico, como si el mundo acabara de cerrar una herida. Naruto volvió a estado base, respiró y miró a Sakura. «Ya tenemos información para ir a buscar al intento de Emo Vengador». Sakura explotó. «No le diga así». Naruto alzó una ceja, cruelmente tranquilo. «¿Estoy mintiendo? Además, a veces dudo si es hombre o si le gusta patear al otro arco, con eso de ir tan desesperado por poder con el pedófilo cara de serpiente, pero bueno, no es asunto mío». Sakura fue a golpearlo, roja de rabia, y se detuvo como si hubiera chocado contra una pared. Hinata apareció. «Naru-chan». Sakura tragó. Hinata la miró con un filo suave, pero filo al fin. «Sakura, ¿qué le ibas a hacer a Naru-chan?» Nada», respondió Sakura, encogiéndose. Hinata asintió, satisfecha, y volvió a Naruto. «Veo que te divertiste». «Algo así», dijo Naruto. «Fue fácil. Vámonos, antes de que estén preocupados». «Ay». Naruto extendió el brazo. «Agárrense». 2 dedos a la frente. Reaparecieron en el hospital. Apenas Naruto abrió la boca. «Hola, ya regresamos», no terminó. Naruto y Mito se le lanzaron encima. «Oni-chan. Kusina también. Hijo». Lo taclearon al suelo. Naruto quedó aplastado por cariño violento, mirando hacia arriba, y vio a Hinata sonriendo, aguantándose la risa con esa elegancia que a él siempre lo desarmaba. Gui se acercó, rascándose la cabeza. «¿Y cómo les fue? ¿Me perdí de algo?» Naruto se incorporó como pudo. Para ser Akatsuki, eran bastante débiles. «Pero sentí presencias más fuertes en otros lados, igual, no hay de qué preocuparse». Sakura lo señaló, histérica. «¿Cómo que no hay de qué preocuparse si los amenazaste con cazarlos uno por uno si era necesario?» Varios se quedaron helados. «¿Qué?», gritaron casi todos, menos Hinata, porque ella había hecho lo mismo. «Estás loco».
Le cayó encima el coro. Naruto sonrió, descarado. No. Pero me gustan los desafíos. Varios se fueron al suelo de la impresión. Hinata solo asintió, como si dijera sí, exacto. Naruto cambió el tono, volviéndose útil. Además conseguimos información del pedófilo cara de serpiente. Izumi dio un paso, encendiéndosele algo en los ojos. ¿Qué? Tenemos que ir. Calma, dijo Naruto. Eso será dentro de poco. Lo hablaremos con el Hokage. ¿Entendido? Izumi asintió, más animada de lo que debía, pero no podía evitarlo. Acercarse a Sasuke era acercarse a su herida. De ahí en adelante, todo siguió igual que en la serie, con una diferencia. No se detuvieron en la tumba de Chiyo, porque ella no estuvo ahí. 2 días después, volvieron a la oficina del Hokage. Minato los miró con gravedad. ¿Cómo les fue? Naruto respondió formal, por primera vez sin humor. Misión declarada exitosa. Y lo contó todo. La extracción detenida. Deidara eliminado. Sasori eliminado. Las decisiones. La amenaza a Akatsuki, compartida por él y por Hinata. Jiraiya, Sarutobi y Minato quedaron en shock, hasta que recordaron quiénes tenían delante. Minato respiró hondo. Bueno, pueden retirarse. Naruto no se movió. Por cierto. Conseguí información del pedófilo cara de serpiente. Se la saqué al titiritero, Sasori. Sus últimas palabras fueron que tenía un espía infiltrado en la guarida de Orochimaru, y que se reunirá dentro de 5 días en el puente Tenchi. Minato procesó y calculó. Entiendo. En 3 días partirán. Los llamaré para informarles con quién irán. ¿Entendido? Ay. Respondieron todos. Naruto parpadeó, como recordando algo que le importaba por otras razones. Por cierto, ¿ya fue la graduación de la academia? Minato se extrañó. Sí. ¿Por qué? Naruto sonrió, leve. Porque tengo una promesa que cumplir. Hanabi. Y. Naruto, Mito, necesito que vengan conmigo para saber algo. Neji, ven también. Neji asintió sin preguntas. Naruto miró alrededor. ¿Todos listos? Ay. Nos vemos. Desaparecieron. Aparecieron en el complejo Hyuga. Hanabi corrió a recibirlos, y Ima también, con el corazón en la boca. Oni-chan. One-chan. Okasan. Otosan. Las 2 voces se mezclaron. ¿Cómo les fue? Hinata tomó a Ima en brazos. Bien. Mito infló los cachetes, ofendida, y Naruto la imitó. ¿Y nosotras qué? ¿Estamos pintadas? Protestó Mito. ¿No va a saludar nuestra sobrinita regalona? Añadió Naruto. Ima, roja, se escondió un segundo, y luego asomó la carita. Hola, tías, ¿cómo están? Bien, respondieron ambas, sonriéndole. Mito no soltó el tema. ¿Para qué nos hiciste venir? Naruto miró a Hanabi y la seriedad le volvió a caer encima, pero esta vez no era guerra. Era promesa. Porque le hice una promesa a Hanabi. Cuando se graduara, la convertiría en Saiyajin, igual que Hinata, Himawari y yo. Naruto abrió los ojos. Mito también. Lo entiendo, pero, ¿qué tenemos que ver nosotras? Preguntó Naruto, con Mito asintiendo. Naruto suspiró, irritado de tener que repetir. Para saber si ustedes también pueden. Son mis hermanas. Existe la remota posibilidad de que tengan células Saiyajin. Y ya lo expliqué una vez, no lo volveré a explicar. La decisión es suya. ¿Quieren probar? Naruto y Mito respondieron con estrellitas en los ojos. ¡Ay! Hanabi se quedó quieta, como si le hubiera dado miedo ilusionarse. ¿En serio, Oni-chan? Sí, dijo Naruto. Pero recuerden esto. Si resulta, no seré suave con los entrenamientos. Y eso va para ti también, Ima. No por ser mi hija te tendré consideración. ¿Cierto, Ina-chan? Hinata asintió sin pestañear. ¡Ay! Hanabi señaló a Ima, todavía impactada por lo que había visto antes. Pero, ella dijo que Mr. Popo la entrenó un mes cuando los clones desaparecieron, y que trae un traje que pesa como 40 kilos. El complejo se congeló. ¿Qué? Saltó el shock general, menos Naruto y Hinata. Neji frunció el ceño, serio. Pero, ¿cómo? Es una niña. ¿Le dieron un entrenamiento así? Naruto y Mito asentían indignadas. Naruto sonrió, orgulloso. ¡Qué bien, Ima! Por lo visto Mr. Popo te dio un buen entrenamiento. Ima levantó la vista hacia sus padres, y la pregunta le salió con la pureza de quien no entiende lo absurdo. Okasan, Otosan, ¿cuánto peso traen ustedes? Hinata respondió sin dudar, como si dijera traigo una botella de agua. 1 tonelada. El mundo volvió a gritar. ¿Qué? Naruto se rascó la nuca. Sí. Pero volviendo al tema, hagamos esto rápido.
Tengo hambre. Hanabi, Mito y Naruto respondieron al unísono, con una mezcla de emoción y miedo. ¡Ay! Naruto estaba envuelto en un resplandor dorado que latía como un corazón furioso. El Super Saiyajin fase 2 le erizaba el cabello, le tensaba la mandíbula y empujaba el aire a su alrededor en oleadas calientes. Cada chispa azul que se desprendía de su aura mordía el suelo con un crujido seco, levantando polvo fino alrededor de sus pies. Listo. Se acercó a las tres sin prisa, pero con esa calma peligrosa de quien ya decidió el resultado. Hanabi, Mito y Naruto le sostuvieron la mirada. Las tres respiraban pesado, sudadas, con los brazos temblándoles por el entrenamiento que él las había obligado a repetir hasta vaciarlas. No era crueldad, era método. Había visto ese umbral antes. Lo había provocado antes. ¿Están listas? 3 asentimientos. 3 tragos de saliva. Naruto sacó un kunai y, sin ceremonia, les hizo un corte limpio en la palma a cada una. La sangre apareció roja y viva. El dolor les arrancó una queja corta, involuntaria, más por sorpresa que por sufrimiento. ¡Auch! Naruto ni siquiera se inmutó. Les tomó la muñeca a Hanabi primero. Su mano ardía, firme, y al contacto la energía se sintió como una presión que empuja desde adentro, como si el chakra el ki fuera un peso real que intentaba abrirse paso por la piel. Hanabi apretó los dientes. Sus hombros se alzaron, el pecho se le cortó un instante. Naruto cerró los ojos y dejó que su ki fluyera, dosificado, exacto. No era un torrente. Era una aguja caliente entrando donde debía. Respira, no te resistas, murmuró, y su voz no era suave. Era control. La piel de Hanabi se erizó. Sus ojos se abrieron apenas, como si una chispa le hubiera atravesado la nuca. Naruto soltó su muñeca y pasó a Mito. El mismo gesto, la misma precisión. Mito se estremeció, el cabello se le agitó solo, como si el aire alrededor hubiera decidido girar en su propio eje. Naruto terminó con Naruto, manteniendo el flujo un latido más largo, porque a ella la conocía. Su terquedad siempre exigía un empujón extra para ceder. Naruto buzó, rabiosa, y luego su expresión cambió. El dolor se le mezcló con algo más. Una tensión eléctrica detrás de los ojos, una sensación nueva que no sabía nombrar. Cuando Naruto cortó la transmisión, el brillo del fase 2 se le apagó de golpe. Su aura cayó como una capa pesada soltándose de los hombros. Exhaló, largo, y por un segundo se le notó el cansancio en la comisura de los labios. No era agotamiento, era el precio de haber empujado su energía a través de otros cuerpos sin romperlos. Miró a Hanabi. El cambio no fue una explosión, sino una llegada silenciosa, inquietante. El cabello de Hanabi se oscureció, como si una sombra se lo hubiera bebido desde la raíz. Castaño oscuro rozando el negro, más serio, más profundo. Naruto giró la mirada hacia sus hermanas. En Mito y Naruto el efecto fue igual de claro. Sus cabellos perdieron esa viveza rubia y se hundieron en un tono más oscuro, cercano al de Hanabi, aunque un punto más claro. No era solo color. Era presencia. Una densidad nueva, una promesa de fuerza metida en la sangre. Naruto alzó la vista hacia Hinata, pidiéndole algo sin palabras. Hinata captó el mensaje con un movimiento mínimo. Fue a un lado, tomó un espejo y se lo acercó a las tres. Tomen. Y antes de que el vidrio llegara del todo a sus manos, Hinata se tapó los oídos. Ima, que había estado observando con ojos grandes, imitó a su madre sin entender del todo, apretándose las manos contra las orejas con una seriedad adorable. Naruto hizo lo mismo, por pura experiencia. El espejo reflejó lo inevitable. La reacción fue un estallido. ¡Kia-ah! El grito atravesó el complejo Hyuga como un kunai lanzado con rabia. Rebotó en los pasillos, trepó techos, hizo vibrar las ventanas. La aldea entera pareció escuchar, aunque estuvieran lejos. Neji, que no alcanzó a copiar el gesto de los otros, se llevó las manos a las orejas tarde y mal. Se encorvó, sobándose con una mueca dolorida. ¿Pero qué? Funcionó. 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 Cantaron las tres, casi saltando, con los ojos brillándoles como si acabaran de descubrir un secreto prohibido. Hinata se destapó los oídos con una calma paciente, aunque la vena de su sien le palpitó un poco. Sí, funcionó. Hanabi dio una vuelta sobre sí misma, tocándose el cabello como si no fuera suyo, como si temiera que se deshiciera entre sus dedos. Pero, One-chan, ¿por qué no tengo cola como ustedes? Naruto se cruzó de brazos, y esa postura le quedó a la perfección. Juicio, certeza, y un filo de diversión. Porque todavía no te transformas en Super Saiyajin. Naruto frunció el ceño, rápida para encontrar grietas. Entonces, ¿por qué Ima sí la tiene si todavía no consigue el Super Saiyajin?
Hinata respondió sin vacilar, y su tono arrastró una verdad simple como una roca. Porque es nuestra hija. Naruto parpadeó. Hinata continuó, y con cada palabra las tres entendieron el alcance. Cuando ustedes tengan hijos, nacerán con cola. El silencio que siguió fue breve, pero pesado. Las tres se sonrojaron al mismo tiempo, como si el comentario les hubiera encendido la cara desde adentro. Fue un rubor tan violento que al lado Kusina habría parecido pálida como un fantasma. Y entonces la imaginación les mordió la mente. Hanabi se perdió primero. Sus ojos se quedaron fijos en ningún punto, la sonrisa tonta apareciéndole sin permiso. En su fantasía, ella cargaba a una bebé con colita, pequeñita, cálida. Un chico de pelo castaño la abrazaba por detrás, la barbilla sobre su hombro, una bufanda azul rozándole el cuello. Hola, Konohamaru, ¿cómo te fue? Se oyó decir, como si la escena fuera real. Bien, respondía él en su cabeza, cercano, doméstico. Mito se fue después. En su mundo estaba acomodando a una niña de cabello castaño con mechones rubios oscuros, colita y ojos pelados. Una mano le tocaba la mejilla y luego un beso le nacía ahí, suave. ¿Cómo te fue, cariño? Bien, querida, contestaba Neji en esa fantasía con una serenidad imposible. Naruto fue la peor. Su expresión se volvió de idiota absoluta, feliz y perdida. Se veía a sí misma bajo un árbol, sombra fresca, cargando a un bebé de ojos azules y cabello castaño oscuro, con dos marquitas rojas como triángulos invertidos en cada mejilla. El niño movía la colita. A su lado, Kiba mismas marcas se sentaba y le robaba un beso largo, descarado. ¿Cómo está mi manada? Bien, cariño. Todos las miraron raro. Incluso Ima ladeó la cabeza, como si intentara entender por qué sus tías acababan de convertirse en estatuas. Naruto suspiró, resignado. Y eligió violencia verbal. Oigan. Comida gratis. Las tres se enderezaron como si les hubieran lanzado un rayo. ¿Dónde? Dijeron al unísono, desesperadas. Hinata soltó una pequeña risa, contenida. Lo siento. No hay comida gratis. Era la única manera de sacarlas de su mente. Las tres bajaron los hombros, derrotadas, y asintieron con esa resignación infantil que duraba 5 segundos, antes de volver a emocionarse por cualquier cosa. Naruto carraspeó. Ahora su voz se endureció. No era regaño. Era advertencia. Bien. Ya que esto está solucionado, les digo algo y quiero que quede claro. Van a tener un entrenamiento bastante duro. ¿Entendido? Ay, respondieron las tres sin dudar, aún con estrellitas en los ojos. Naruto hizo un gesto hacia la salida. Además ya es tarde. Vamos a casa de Okasan. Sujétense de mí. Se giró apenas para mirar a Hinata. Ina-chan, vuelvo enseguida. Ay, contestó ella, y lo dijo con una confianza que parecía una cadena invisible. Sabía que él volvería. Naruto tomó a Hanabi, Naruto y Mito por el hombro, asegurando el contacto. Se llevó 2 dedos a la frente y concentró chakra. El aire alrededor se tensó, como si la realidad misma se apretara para no romperse, y desaparecieron en un parpadeo. Hinata exhaló, acomodó a Ima en brazos y miró a Neji. Vamos. Hanabi, Ima y tú, iremos a decirle a Otosan y Okasan que Hanabi ahora es una Saiyajin igual que Ima, Naruto y yo. Neji asintió, todavía sobándose los oídos por el grito anterior. Ima levantó la mano con solemnidad, como si fuera una misión oficial. Ay. En la casa Namikaze, el impacto fue inmediato. ¿El qué? No salió como palabra. Salió como un trueno. ¿Qué? Minato y Kusina lo gritaron a la vez, y Naruto se rascó la nuca con esa sonrisa nerviosa que siempre lo delataba cuando sabía que había arrojado una bomba. Sí. Y se los repito. Naruto, Mito y Hanabi son Saiyajins. Al parecer, el experimento funcionó. Kusina, con los ojos muy abiertos, apuntó con un dedo tembloroso. Entonces, ¿por qué no tienen cola como tú? Naruto alzó un hombro, como si fuera lo más normal del mundo. Porque todavía no obtienen la transformación de Super Saiyajin. Cuando la consigan, les sale una y listo. Iba a irse, pero añadió algo con una alegría cruel, como quien empuja un dominó que ya está cayendo. Ah, y otra cosa. También tienen un apetito parecido al mío, no a la misma magnitud, pero cuando consigan el Super Saiyajin lo tendrán más fuerte. Así que, adiós. Ese mensaje fue suficiente para que Minato se quedara rígido, y se desplomara como una tabla. Kusina lo imitó un segundo después, vencida por la imagen mental de 3 glotones más en su familia. Okasan. Otosan. Chillaron Naruto y Mito, corriendo hacia ellos. Y así pasaron los 3 días siguientes. Tensión, expectativa y entrenamientos que Naruto prometió que no serían suaves.
Cuando llegó el momento, Naruto apareció en la oficina del Hokage con la misma tranquilidad con la que otros entraban a pedir una misión sencilla. Minato lo miró, midiendo su postura. Hijo, veo que ya llegaste. Sí. Y también me enteré de que le diste a Hinata una misión con su equipo. ¿Ya están todos para irnos? Faltan 2 integrantes. Un golpe en la puerta interrumpió la respuesta. Minato levantó la voz. Adelante. La puerta se abrió. Yamato entró primero, serio. Detrás venía Sai, y su cara contaba una historia a golpes. Discúlpenos, Hokage-sama, dijo Yamato. Tuvimos un retraso. Naruto miró a Sai con una ceja levantada. ¿Qué le pasó al pálido? Yamato suspiró, como si ya estuviera cansado de explicar el mundo. Hoy le tocó sesión con el clan Yamanaka. Con una joven llamada Ino. Él, todavía no sabe expresarse. Dijo algo que le molestó. Naruto levantó una mano, cortando la explicación antes de que se volviera comedia. No hace falta. Ya me imagino lo que pasó. Se acercó a Sai lo suficiente como para que el otro sintiera la presión de su presencia, aunque Naruto no estuviera transformado. Su tono no fue amenaza abierta. Fue algo peor. Una recomendación que sonaba a sentencias y se ignoraba. Pálido, te recomiendo que no hagas comentarios tontos u ofensivos delante de ellas, señaló con la barbilla hacia Izumi y Sakura. Porque si no, ni Kami-sama te va a poder ayudar. Es un consejo. Tú decides si lo tomas o lo dejas. Te conviene tomarlo. Sai tragó saliva. Lo tomaré. Minato caraspeó, retomando. Por cierto, ¿por qué Naruto y Mito no quisieron aceptar esta misión? Naruto respondió sin rodeos. Se quedaron con Ima y Hanabi a entrenar. Minato asintió, aceptando el intercambio. Fuerza por seguridad. Entiendo. Bien. Pueden retirarse. Al salir, Minato alcanzó a decirlo con el peso de un padre. Suerte, hijo. Naruto giró apenas la cabeza, sonrió de lado. Gracias. Y descuida. No pasará nada. En la entrada de la aldea, Kakashi se colocó al frente, su ojo único observando al grupo como si ya estuviera calculando problemas. Bien. Vámonos. Tenemos 2 días para llegar al puente. Y también tenemos que saber qué habilidades poseen. Yamato habló primero, correcto. Soy capaz de realizar los jutsus del primer Hokage. Naruto inclinó la cabeza, interesado. O sea, posees elemento madera. Sí. ¿Por qué lo preguntas? Naruto sonrió, y esa sonrisa era un plan armándose. Porque se me está ocurriendo una idea. Miró a Sai. ¿Y tú, Sai? ¿Qué habilidades posees? Tengo un jutsu de tinta, respondió. Me permite traer dibujos a la vida con chakra. Genial. Ya tengo un plan. Naruto giró hacia Yamato. ¿Qué tan bueno eres imitando voces? Yamato parpadeó, desconfiado. Más o menos, ¿por qué? Más adelante les explico. 5 asentimientos. 5 sombras avanzando. El puente Tenchi apareció al cabo de 1 día y medio. El aire olía a humedad y hierro. El silencio tenía esa tensión de lugar donde alguien va a traicionar a alguien, y todos lo saben. Naruto se plantó al borde, mirando el espacio como si pudiera leerlo. Bien. Este es el plan. Yamato. Tú serás el que interprete a Sasori. Eres el único capaz de usar madera, y eso nos da ventaja. No sabemos quién es el espía, qué tan bueno es, y si alguien usa un Enge podemos ser descubiertos antes de atraparlo e interrogarlo. Kakashi asintió, comprendiendo. Yamato, con madera, puede crear un disfraz más realista. Exacto, dijo Naruto. Ya que tenemos todo cubierto, comienza. Yamato formó sellos, y el chakra de madera se movió como raíces debajo de la piel. Su cuerpo se reconfiguró con una precisión inquietante. Facciones, altura, postura, hasta quedar idéntico a Sasori, tal como lo habían visto la primera vez. Luego vino la voz. Yamato ajustó la garganta, probó sonidos como quien afina una cuerda, y la voz de Sasori nació de su boca, fría y cortante. Naruto asintió, satisfecho. Bien. Nos dividimos así. Sakura, tú vas con Kakashi. Ya han trabajado juntos. Sakura asintió, sería. Ay. Sai, tú haces equipo con Izumi. Izumi frunció el ceño al instante. ¿Por qué me pusiste con él y no contigo? Naruto no se molestó en adornar. Por 2 razones. La primera. Tú, con el Sharingan, puedes detectar y evitar genjutsus. Eso les conviene a ambos. Además los dos sirven en corto y en largo alcance. Es lo mismo que pasa con Kakashi y Sakura. Izumi aceptó con un asentimiento duro. ¿Y la segunda? Porque yo los voy a vigilar desde el cielo, respondió Naruto. Si las cosas se salen de control, intervengo. Sakura buzó, incrédula.
Ah, o sea que no vas a hacer nada. Naruto la miró como si la paciencia fuera una cortesía que se estaba gastando. Te equivocas. Ahí entra nuestro amigo pálido. Sai, inmóvil, lo observó. Él va a fingir traicionar la aldea entregándole este libro a Orochimaru. Eso le va a dar confianza. Y le vas a decir que Danzo te mandó. Izumi abrió la boca, rápida. Pero Danzo está muerto. Puede que ya se haya enterado. Imposible, cortó Naruto. Le dije a mi padre que lo mantuviera en secreto. Clasificado rango SS. Nadie lo suelta, nadie lo filtra. Izumi asintió, aunque el asombro le quedó flotando. Naruto siguió, ya con el plan completo en la lengua. Como conozco el chakra de Sai, puedo usar la teletransportación y aparecer directo en la guarida del pedófilo cara de serpiente, y traer de vuelta al intento de Emo Vengador. Oye. Saltaron Izumi y Sakura a la vez. Naruto alzó las manos, inocente de mentira. ¿Qué? Solo digo la verdad. Sakura apretó los puños, pero Naruto no le dio espacio. Además, voy a pelear con Orochimaru. Voy a crear una cortina y me voy a dejar golpear. Esa será tu entrada, Sai. Sai asintió, serio. Sí. Naruto cerró el plan como quien cierra una trampa. Comencemos. Lo que siguió se pareció a lo que el anime ya había contado, con una diferencia vital. Naruto no se quedó mirando. Intervino cuando el peligro intentó morder. Kabuto apareció con su sonrisa de bisturí. Así que eres tú el que se hizo pasar por Sasori. Orochimaru emergió como una serpiente en sombra, riéndose por dentro y por fuera. Veo que uno de mis experimentos sobrevivió, Kukuku. Izumi dio un paso adelante, el odio viejo levantándose como fuego. Maldito. ¿Dónde está mi hermano? Orochimaru ladeó la cabeza, disfrutando. Miren, si es la otra Uchiha. Tu hermano está bien. Lo he entrenado, para que pronto se convierta en mi siguiente cuerpo. Izumi se lanzó con el impulso de quien quiere arrancar gargantas, pero una mano la detuvo. Naruto se puso delante. Yo me encargo. Su chakra se disparó. El aire se apretó. Naruto se transformó en Super Saiyajin fase 1. Cabello dorado. Ahora golpeando el entorno. El Sannin retrocedió un paso, y por primera vez en su sonrisa hubo un borde de cautela. Impresionante, susurró Orochimaru. Veamos de lo que eres capaz, Kukuku. La pelea se mantuvo similar a la de la historia conocida, pero aquí Naruto no necesitó colas ni perderse en rabia prestada. Peleó con su propio sol, con su propia disciplina, y el plan se cumplió. En medio del choque, Sasuke quedó clavado por las palabras de su hermana, como si un cuchillo le hubiera abierto la memoria. Izumi lo enfrentó con una carpeta en la mano y el corazón en la garganta. Sasuke, entiende. Todo fue un plan de Danzo. La carpeta golpeó el suelo frente a él, documentos desparramándose como verdades sucias. Itachi Nisan fue inculpado. Lo trajeron para incriminarlo, a ti, a mamá, a todos. Danzo nos puso bajo genjutsu para que lo culpáramos. Él planeó todo para robar los ojos de nuestro clan e implantárselos. Sasuke negó, desesperado. ¡No! Eso es mentira. Naruto se metió en la conversación como un golpe preciso. No lo es. Revisé las pertenencias que Itachi usó ese día con la vieja Tsunade. No había rastro de sangre. Lo malo es que las pruebas que demostraban su inocencia y señalaban al culpable, Danzo las tenía ocultas. Las encontramos después de hacer caer a Iz. La voz de Sasuke se quebró, contenida. ¿Quién lo mató? Naruto lo dijo sin titubeo, como quien corta una cuerda. Hinata. Porque él quería secuestrarla para controlarme y tomar la aldea. Sasuke apretó los dientes. El Hokage lo sabía, ¿cierto? No, respondió Naruto. Danzo lo ocultó incluso a los espías del tercero, Koharu Yamura. Pero 2 días después, Itachi se reunió con mi padre y le dijo que era inocente. Sasuke tragó. Apuesto a que no le creyó. Naruto negó con firmeza. Te equivocas. Le creyó. Y a los que estaban presentes ese día también. Una pausa, y luego la verdad que remataba. Jiraiya aceptó una misión. Infiltrarse en Akatsuki y darnos información. No te preocupes por Itachi. Puede volver cualquier día. Al pueblo ya se le informó. Cuando Kakashi rompió el genjutsu, los recuerdos cayeron sobre Sasuke como una avalancha. Sus ojos se abrieron, y el Mangekyo Sharingan despertó con un dolor silencioso. Sasuke se desmayó, la rabia vieja evaporándose en confusión y una pena nueva. Naruto no perdió tiempo. Kakashi, ve a ayudar a Yamato. Luego alzó la mano y gritó. Kage Bunshin no Jutsu. Un clon apareció al instante. El clon se los llevará a la aldea con la teletransportación. ¿Entendido? Ay, respondieron Izumi y Sakura, sosteniendo a Sasuke entre las dos.
Izumi intentó decir algo, pero Naruto la cortó, firme. No te preocupes. Ya no se escapará. Volvió a ser el mismo tierno de antes. ¿Cómo lo sabes? Preguntó ella, incrédula. Naruto sonrió, mínimo. Me lo enseñó mi maestro. Y te lo afirmo. Ya no tiene ese deseo de venganza contra Itachi. Ahora largo. Váyanse con el clon y explíquenle todo al Hokage. Yo los alcanzo después, con el tuerto y el jardinero. Oye. Protestaron Kakashi y Yamato a la distancia, sincronizados, aunque ninguno estaba cerca para golpearlo. Sakura frunció el ceño. No les digas así. Naruto la miró, y le ganó el humor. Digo lo que parecen. Y además, tú también te estás aguantando la risa. Igual que Izumi. Las dos apretaron los labios, culpables. Se fueron con el clon en un parpadeo. El lugar quedó con Orochimaru y Naruto. Naruto avanzó. Sin prisa. Sin miedo. Listo, serpiente rastrera. Orochimaru sonrió, tratando de recuperar el control. No te tengo miedo. Soy más fuerte que tú, incluso con esa transformación tuya. La sonrisa se le borró cuando Naruto inclinó la cabeza, casi divertido. Me estaba conteniendo para llegar a tu guarida. ¿Acaso el gran sabio de las serpientes no se dio cuenta? Orochimaru sintió un frío real. Eso es imposible. No lo es, dijo Naruto. Me fui de la aldea 3 años con Hinata para entrenar. Pero con gusto te hago una demostración, antes de matarte. Naruto soltó un grito que no fue solo sonido. Fue una onda que empujó el mundo. La fase 1 apareció, luego la fase 2 con rayos lamiendo el aire. Y cuando el poder subió otra vez, el suelo tembló, las piedras vibraron, y Naruto se alzó en fase 3. Sin cejas, mirada afilada, cabello largo y salvaje, ahora como tormenta viva. Orochimaru retrocedió, respirando mal. Naruto dejó caer esa forma con una calma casi insultante. Y eso, es la mitad de lo que puedo hacer. Cerró los ojos. El aire se comprimió. Una luz azul lo envolvió y el mundo pareció perderlo. La presencia de Naruto se apagó para cualquiera que no estuviera hecho de divinidad o monstruo. Cuando abrió los ojos, eran azules como su cabello. Su aura era un océano eléctrico. Orochimaru tragó, aterrorizado. No siento tu presencia. Naruto apareció detrás de él. No hubo tiempo para reaccionar. Naruto golpeó la espalda de Orochimaru con la palma abierta. El impacto le dobló la columna y lo lanzó contra las rocas. Orochimaru tosió sangre, se levantó a medias, y antes de estabilizarse Naruto ya estaba encima. Un golpe al hígado. El aire se le escapó por la boca en un sonido feo. Un gancho al mentón. La cabeza le chasqueó hacia atrás. Una patada al costado de la rodilla. La pierna cedió, obligándolo a bajar. Naruto no lo golpeó varias veces. Lo destrozó con intención. Cada impacto le robó una opción, le cerró una puerta, lo dejó sin respuesta. Orochimaru intentó cambiar de piel. La técnica le arrancó chakra como si fuera sangre. Maldito. Se giró para escapar, desesperado, pero Naruto ya lo había leído desde el primer movimiento. Naruto apareció delante, bloqueándole el camino como si el espacio fuera suyo. Le plantó ambas manos en el estómago, sonriendo con una paz monstruosa. Orochimaru se quedó helado, entendiendo demasiado tarde. Resplandor final. La ráfaga azul estalló desde las palmas de Naruto. No fue una explosión decorativa. Fue un sol comprimido. La energía devoró a Orochimaru, lo desintegró capa por capa, como si el mundo lo negara. Cuando todo acabó, solo quedó el eco del ataque, el olor a roca chamuscada, y Naruto, respirando hondo, todavía con el azul palpitándole alrededor. Entonces sintió 2 chakras debilitándose, cayendo rápido. Su sonrisa desapareció. ¿Qué demonios? Se teletransportó. Apareció frente a Kakashi y Yamato, y la escena le clavó una espina. Kakashi estaba semiconsciente, apoyado en una roca con la respiración rota. Yamato yacía en el suelo, inconsciente, herido. 2 contra 1, y perdieron. Naruto frunció el ceño, furia contenida. Les dio una semilla del ermitaño a cada uno. La vida volvió con brutalidad. Músculos recomponiéndose, heridas cerrando, aire entrando con violencia. Hablen, ordenó Naruto. ¿Qué demonios pasó aquí? Kakashi y Yamato, todavía sacudidos, relataron. Habían estado presionando a Kabuto, arrinconándolo. Un estruendo a lo lejos, una explosión, y de pronto Kabuto sintió lo imposible. La presencia de Orochimaru había desaparecido. Pero, ¿cómo? Había murmurando Kabuto, pálido. Al parecer Naruto fue en serio, había dicho Kakashi. Acabó con el Sannin. Yamato, incluso en ese momento, se había quedado helado. Entonces, ¿por qué no siento su presencia?
Porque debe haber usado el Saiyajin Dios Azul, respondió Kakashi. Por eso no podemos sentirlo. Kabuto los miró como si se hubiera roto el mundo. No puede ser que un mocoso acabara con Lord Orochimaru. Kakashi formó un Chidori, listo para terminarlo. Yamato inmovilizó con madera las extremidades de Kabuto. La ventaja numérica era real. Y entonces alguien los golpeó desde un ángulo imposible. Kakashi salió volando, chocó contra rocas. Yamato intentó reaccionar, y terminó igual, derrotado, apagándose. Kakashi, sangrando, logró incorporarse apenas y vio una figura. ¿Quién eres tú? La máscara, el Sharingan expuesto, la voz con arrogancia antigua. Yo soy el líder de Akatsuki. Madara Uchiha. Kakashi sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Es imposible, tú no eres él. Está muerto. Lo soy. Créelo, dijo, mostrando el Sharingan con una certeza que daba asco. Madara miró alrededor, como si evaluara llevarse algo, y decidió. Es mejor que me vaya. Ya es suficiente por ahora. El espacio se retorció. Un remolino. Kakashi alcanzó a susurrar, helado. Kamui. Naruto escuchó el final del relato con la mandíbula apretada. Así que el verdadero líder de Akatsuki se dio a conocer. Los dos asintieron. Naruto tomó aire, recuperando el control como quien vuelve a enfundar una espada. Bien. Volvamos a Konoha. Sujétense de mí y estaremos allá en un momento. Se llevó 2 dedos a la frente. La presión del chakra comprimió el aire. Y desaparecieron. En la oficina del Hokage, antes de que Naruto regresara, Sasuke ya estaba allí, consciente, respirando como si todavía le ardiera el alma. Izumi, Sakura y Sai terminaban de explicar lo ocurrido cuando el clon de Naruto apareció, y sonrió. Esto se pondrá interesante. Minato lo miró, extrañado. ¿De qué hablas, hijo? Mi yo real está a punto de pelear con el pedófilo, dijo el clon, tan casual que dolía. Y desapareció en un puff. Sasuke tragó saliva. Espero que pueda contra él. Minato lo dijo con una certeza tranquila. Yo diría que es más fuerte. Sasuke frunció el ceño. ¿Pero cómo? Jiraiya sonrió, divertido. Solo espera y verás. El presente se partió cuando la puerta pareció respirar, y Naruto apareció dentro de la oficina como si el mundo le perteneciera. Hola. Ya llegamos. Minato se levantó un poco. Qué bueno, hijo. ¿Cómo les fue? Naruto dejó caer la información como quien arroja un kunai. Bien por una parte, pero el desgraciado del 4 ojos de Kabuto escapó con ayuda del líder de Akatsuki. Dice llamarse Madara Uchiha. El impacto fue visible. Rostros tensos. Ojos abiertos. Pero es imposible, murmuró Minato. Naruto señaló con el pulgar hacia atrás, sin dramatismo. Que el tuerto y el jardinero te lo expliquen. El silencio duró una fracción, y luego casi todos se rieron, incapaces de evitarlo. Kakashi y Yamato se indignaron al mismo tiempo. Oye. Jiraiya se limpió una lágrima de risa. Bueno, comiencen a relatar lo sucedido. Yamato y Kakashi contaron. Cada palabra dejó el aire más pesado. Cuando terminaron, Minato se quedó pensativo. Sasuke, en cambio, se veía como si la realidad ya no tuviera suelo. Jiraiya lo miró a Naruto. Entiendo, pero, ¿cuál era lo otro que tenías que decirnos? Naruto se rascó la nuca, y su sonrisa nerviosa apareció como siempre que sabía que iba a causar un colapso. Ah, eso. Que maté a Orochimaru, jejeje. Lo dijo como si hubiera comprado pan. El shock fue inmediato. Ojos desorbitados. Boca abierta. Silencio de piedra. Minato fue el primero en volver a respirar. ¿Pero cómo? Naruto se lo contó. Sin adornos que cambiaran el sentido. Con la misma calma con la que había peleado. Jiraiya bajó la mirada, golpeado por el final de su antiguo compañero. Increíble. Naruto cambió de tema como quien gira una hoja. Ah, y por cierto, ¿les mostraron todo a Sasuke sobre el caso de Itachi? Minato asintió. Sí. Y le perdonamos los cargos solo por esta vez. Nos dio información de los escondites de Orochimaru, y Izumi me contó lo que dijiste. Que ya no sentías malas intenciones en él. Naruto asintió, serio. Sí. Miró el reloj invisible de sus prioridades y sonrió un poco. Bueno. Si eso es todo, me retiro. Por cierto, Ina-chan ya llegó de la misión. Llegó ayer, respondió Minato. Bien. Naruto no esperó más. Se llevó 2 dedos a la frente y desapareció, dejando atrás el asombro de Sasuke, que los siguió con la mirada como si hubiera visto a un dios caminar. Sasuke frunció el ceño, y la duda le nació sola. ¿Por qué Naruto le dice Ina-chan a Hinata, y quién es esa tal Ima? Minato suspiró, entendiendo lo que Sasuke se había perdido. No estabas cuando todo pasó. Naruto y Hinata se casaron, y tienen una hija. Se llama Himawari.
Sasuke parpadeó, sorprendido de verdad. Wow, eso no me lo esperaba. Pero, ¿él no los odiaba? Minato negó. Nos perdonó. A pesar de todo. Incluso a Naruto y a Kushina. Jiraiya soltó una risa orgullosa. Además, el Gaki les lleva la delantera a todos. Se casó a los 13 antes de irse a entrenar con Hinata. Sasuke se quedó helado. ¿A los 13? ¿Por qué? Minato le tendió la banda de Konoha. Ya lo sabrás cuando los veas y les preguntes. Por ahora, toma. Sasuke la recibió y se la colocó, como si el gesto le devolviera un pedazo de identidad. Gracias. Minato enderezó la postura. Bien. Preséntate dentro de 2 días. Vamos a desmantelar los laboratorios de Orochimaru y rescatar prisioneros. ¡Ay!, respondieron varios a la vez. En el complejo Hyuga, Naruto apareció y no alcanzó a dar un paso. 2 pelinegras se le lanzaron encima. Ima lo tacleó primero con un abrazo que casi lo derriba por pura velocidad infantil. Hinata lo siguió, rodeándole el cuello con un cariño feroz. Otosan, ¿cómo te fue? Preguntó Ima, con los ojos brillando. Sí, Naru-chan, ¿cómo te fue? Hinata lo dijo pegada a él, y el tono le traía a casa en una sola sílaba. Naruto se enderezó con una risa corta, acomodándolas. Bien. Vamos adentro y les cuento todo. Dentro de la casa principal, cuando Naruto soltó la noticia, el grito fue unánime. ¿Qué? Naruto se rascó la nuca, sonriendo nervioso, como si esa fuera ya su forma oficial de anunciar tragedias. Naruto, Mito y Hanabi brillaron con estrellitas en los ojos. Genial, Oni-chan. Hinata, en cambio, hizo un puchero. Mi misión fue de rastreo, me aburrí. El Hokage debería haberme mandado contigo. La queja no duró. Naruto le tomó el rostro y la besó con calma, y el puchero se derritió como si nunca hubiera existido. Ima los miró y luego abrazó a Naruto con fuerza. Otosan es fuerte. Naruto le acarició el cabello. Sí, ¿y cómo les ha ido con el entrenamiento? Bien. Respondieron todas, con entusiasmo. Naruto asintió. Mañana descansan. Y pasado también. Bien, dijeron, aceptando el descanso como quien acepta un premio. Naruto se levantó. Ya, Oni-chan. Nos vamos a casa con Nere-san. Naruto se puso de pie y las guió hacia la salida. Las voy a dejar. Sujétense, listo. Vamos. Miró a Hinata. Vuelvo enseguida, Ina-chan. Hinata asintió, confiada. Naruto se llevó a las 3, tocó su frente con 2 dedos y las teletransportó. En la mansión Namikaze Uzumaki, Naruto y Mito entraron llamando. Okasan, regresamos. Kushina apareció, aliviada. ¡Qué bueno! Ah, hola, hijo. ¿Cómo te fue? Naruto le respondió con la misma calma de antes. Bien, Okasan. Kushina ladeó la cabeza. ¿Te quedarás a cenar? Naruto negó. No. Pero mañana vengo a verlos con Ina-chan y Ima-chan. Kushina sonrió, aceptando la promesa como un hilo de paz. Está bien, hijo. Los veré mañana. Naruto alzó la mano. Sí. Adiós. Se llevó 2 dedos a la frente, concentró chakra y desapareció, dejando solo un soplo breve en el aire, y la certeza de que el día siguiente no iba a ser tranquilo. La mañana ya se había instalado en Konoha con su ruido tibio. Niños persiguiéndose entre puestos, puertas corredizas abriéndose y cerrándose, el olor a pan recién hecho mezclado con polvo y hojas. Entre esa normalidad que casi adormecía, una pareja avanzaba sin prisa con su hija en medio, como si el mundo no pudiera morderlos. Naruto caminaba con la espalda recta y la calma peligrosa de quien ya no necesita demostrar nada. Hinata iba a su lado, serena, con ese brillo suave que solo tienen los ojos que han visto tragedias y aún así deciden sonreír. Imawari daba saltitos, cola escondida por costumbre, mirando cada cosa como si fuese nueva, aunque la aldea fuera su hogar. El letrero de Ichiraku los recibió con su sombra familiar. Teuchi levantó la vista apenas los oyó entrar. Hola, ¿cómo están? Bien, respondieron los 3 al mismo tiempo, como si hubieran ensayado sin querer. Ayame se asomó desde el lado, limpiándose las manos. Hola. ¿Qué van a comer hoy? Naruto no dudó ni un milímetro. Lo de siempre. Hinata y Imawari asintieron a la vez, confirmando que la tragedia podía cambiar el destino, pero no la tradición del ramen. Se sentaron. El vapor subió y les humedeció la cara. El primer sorbo fue casi una oración. Mientras los 3 devoraban con esa velocidad que no era gula sino necesidad, metabolismo furioso, ki quemándose por dentro, otras 3 siluetas avanzaban por las calles hablando justo de ellos. Sasuke caminaba con el ceño fruncido, la banda de Konoha ya en su frente, aún adaptándose a la idea de que el tiempo siguió sin pedirle permiso. Izumi iba a su lado con una firmeza que le había faltado años atrás.
Sakura, detrás, todavía cargaba un orgullo herido que no sabía dónde acomodar. Todo eso sucedió mientras yo no estuve, murmuró Sasuke, como si decirlo en voz alta doliera más. Sí, confirmó Izumi, sin suavizarlo. Sakura apretó los dientes, recordando el golpe invisible de aquella humillación. Además, cuando intentamos enfrentarla, nos dejó a las dos inconscientes. Sasuke ladeó la cabeza, midiendo la distancia entre lo que conocía y lo que ahora existía. Increíble. Me pregunto qué tan fuerte será su hija, si ya puede activar el Byakugan. Izumi soltó el aire por la nariz, breve. No lo sé, pero ese día soltó un instinto asesino. Era pequeño, sí, pero se sintió. Sasuke clavó la mirada en ella. ¿Por qué reaccionó así la niña? Izumi no se molestó en fingir. ¿Por qué tú y Sakura le coqueteamos a Naruto? Sasuke entendió sin necesidad de más. Sakura caraspeó, incómoda. Mira, ahí están. Los tres entraron a Ichiraku, y el mundo de Sasuke se detuvo un segundo. Había platos apilados como una pequeña muralla. Tazones vacíos alineados, cucharas, palillos, rastros de caldo como si una tormenta hubiese barrido la barra. Sasuke parpadeó lento, incrédulo. Naruto levantó la vista con la boca llena, masticando como si nada. Oga, ¿cómo estás? Hinata le dio una mirada que era caricia y amenaza al mismo tiempo. Sonrió, pero sus ojos decían trágate eso o te trago yo. Naruto-kun, trágate lo que tienes y después hablas. Himawari, imitando al pie de la letra, giró también con los cachetes inflados. Oga. Izumi soltó una risa. Hola. Por lo visto Ima salió igual a su padre, hasta para comer. Hinata rió con ella, suave. Sasuke no apartó la vista de los platos. ¿Cómo es que comen tanto? Naruto terminó de tragar. Se limpió con el dorso de la mano y, recién entonces, le respondió. Si te refieres a esto, es por nuestro metabolismo. Se acelera por el consumo de energía. Quemamos demasiado, y el cuerpo lo exige. Por eso comemos así. Sasuke asintió a medias, todavía calculando. Eso lo explica contigo y tu hija, pero ¿por qué Hinata también? Hinata no se escondió. Giró apenas la cadera y dejó ver la cola enrollada con naturalidad, como quien enseña un detalle cualquiera. Porque yo también soy una Saiyajin. Sasuke abrió la boca, y por un momento se vio más joven. Pero, ¿cómo? Hinata lo dejó pasar con una calma que prometía una historia larga. Larga historia. Sasuke señaló a Himawari por inercia. Pero su hija no, Himawari, como si escuchara el reto, movió la espalda y dejó asomar su propia cola. El gesto fue simple, y aún así le partió a Sasuke lo que le quedaba de certezas. Se tragó el resto de la frase. Bien, retiro lo dicho. Entonces, además de ustedes, eso quiere decir que tus hermanas también son iguales. Naruto ladeó una sonrisa, burlona. Buena deducción, Sherlock. Sí, ellas también lo son. Sasuke frunció el ceño. Pero yo me topé hace poco a Mito y a Naruko, y no tenían cola. Naruto se encogió de hombros como si la explicación fuera obvia. Simple. Todavía no consiguen el Super Saiyajin. Cuando lo consigan, les sale. Por eso las estoy entrenando, junto con Ima. El ramen siguió bajando, el vapor siguió subiendo, y la conversación se volvió cotidiana. Risas, comentarios sueltos, el sonido hueco de un plato que cae sobre la barra. Pero el tiempo no se detiene por nadie. Pasó una semana. Sasuke ya había regresado a la aldea, y los laboratorios de Orochimaru habían sido desmantelados con la precisión de quien arranca una plaga de raíz. En la torre del Hokage, Naruto estaba de pie frente a Minato, Sarutobi y Jiraiya, con el rostro serio, los ojos encendidos por una decisión que ya estaba tomada. Tengo un plan para acabar de una vez por todas con Akatsuki, dijo Naruto, sin rodeos. Pero voy a necesitar ayuda de las otras aldeas. Necesito que solicites reunión con los otros Kage que aún tienen Jinchuriki. Quiero decirles el plan, y que se preparen. Minato se tensó. Su instinto de padre peleó contra su instinto de Hokage. ¿Estás seguro, hijo? Esto es muy peligroso. Naruto sostuvo su mirada sin titubear. Lo sé. Por eso quiero hablar con ellos. Sarutobi asintió despacio, como si el peso de los años le cayera de golpe sobre los hombros. Si lo deseas así, lo haremos. Jiraiya cruzó los brazos. También tienes mi apoyo. Además, sé dónde está la guarida del que se hace pasar por el líder. Pensaba ir solo, pero si tienes un plan, prefiero esperar. Naruto aflojó la mandíbula apenas. Bien. Yo voy a ver a mis hermanas. Tengo que seguir con su tortura, se corrigió, y la sonrisa que puso no era amable, digo, entrenamiento. Esa sonrisa asustó incluso a Minato. Jiraiya levantó una ceja. ¿Qué clase de entrenamiento les estás dando a tus hermanas, y a Hanabi?
Naruto giró un poco la cabeza, como si estuviera recordando el sonido exacto de un grito. Te vas a dar cuenta en unos días. Les falta poco para alcanzar el Super Saiyajin. Sarutobi lo observó con interés. ¿Es el mismo entrenamiento que te dieron a ti y a Hinata? Naruto negó. No. Si les doy ese, se rompen antes de alcanzarlo. Primero necesitan la llave. Después, ya veremos. Minato inhaló hondo. Entiendo. Enviaré las cartas a los Kage. Les diré que tengo una propuesta para acabar con Akatsuki. Naruto asintió. Bien. Me retiro. ¿Me avisas? Sí, respondió Minato. El campo de entrenamiento vibraba esos días como un horno. 15 shinobi de Konoha, y entre ellos Hanabi y Himawari, entrenaban separados por grupos, con disciplina y miedo. Naruto ya les había dicho lo que planeaba. Y aunque la mayoría entendía que, sin preparación, aquello rozaba el suicidio, nadie quería quedarse atrás. Ese día, el clon de Hinata cerró el entrenamiento con una voz firme. Bien. Eso es todo por hoy. Varios cayeron de rodillas, sudando, con las manos temblorosas. Sakura se dejó caer con un golpe seco, el pecho subiendo y bajando como si le hubieran puesto piedra sobre las costillas. Otros aguantaron de pie por puro orgullo. Neji, Sasuke, Izumi, tiesos, respirando por la nariz, negándose a darle al cansancio el gusto de vencerlos. Lee, por otra parte, estaba entero por costumbre, pero también jadeaba, con la sonrisa congelada en la cara. El clon de Hinata les lanzó provisiones. Coman. Mañana entrena Naruto-kun, y él no será tan suave como lo fui yo. El pánico se les metió en los ojos. Asintieron como pudieron y se fueron a sus casas, arrastrando los pies. El clon se deshizo en humo, y Hinata, la verdadera, recibió el torrente de recuerdos como un golpe suave en la nuca. Hinata exhaló. Bien, ya terminó el entrenamiento de los demás. Himawari, a su lado, se veía pequeña y preocupada. Miró hacia el campo vacío. Okasan, ¿crees que yo también pueda? Hinata le acarició el cabello, y ese gesto arrastró calma. No aún, pero sé que lo lograrás pronto. Ay, respondió Ima, tragándose el miedo. En ese instante, el aire cambió. Una presión familiar atravesó el lugar, como si una tormenta se hubiera detenido arriba de ellos. Naruto apareció a un paso, sin ruido, pero con presencia. Hola. ¿Cómo les está yendo? Hinata sonrió. Bien, Naruto-kun. ¿Y a ti? Himawari corrió y levantó los brazos. Naruto la tomó, la alzó con un brazo como si no pesara nada y la sostuvo contra su pecho. Bien, respondió él. Ya envié las cartas a los Kage sobre lo que tengo planeado. Naruto y Mito se acercaron desde el borde del campo. Sus rostros ardían de expectativa. «Qué bien», dijo Naruto. Hinata nos dijo que ya teníamos el nivel para convertirnos en Super Saiyajin. Naruto bajó a Himawari con cuidado y la dejó de pie, con una mano sobre su cabeza, como un ancla. Sí, confirmó. La forma de acceder al Super Saiyajin es a través de la ira, la frustración, o la tristeza. Esas emociones abren la puerta. Miró a Naruto y Mito. Pero por ira, con ustedes dos no se puede. Mito frunció el ceño. ¿Por qué, Oni-chan? Naruto habló como quien explica una verdad incómoda. Porque Kurama está conectado a esa emoción. La ira lo llama, lo mueve, la distorsiona. Pero la frustración y la tristeza, esas no son su terreno. Ahí la puerta es de ustedes. Naruto y Mito asintieron, tragándose la ansiedad. Naruto giró hacia Hanabi. Ven, Hanabi. Quiero que te tapes los ojos hasta que yo lo diga. ¿Entendido? Ay, respondió ella, sería, obediente. Naruto hizo un sello y el aire se cortó con un chasquido seco. Un clon de sombra apareció y, con un segundo gesto, se transformó en Konohamaru. Dos clones más tomaron forma con máscaras, cuerpo ancho, aura pesada. Otros se colocaron en posiciones calculadas. Minato ya había dado su consentimiento. Naruto le había explicado exactamente qué iba a hacer y por qué. Naruto alzó dos dedos. La señal. Todos se apartaron. Se ocultaron. Dejaron a Hanabi sola, y el mundo, cruel, le enseñó una escena diseñada para romperle el corazón. Los enmascarados sujetaron a Hanabi e inmovilizaron sus brazos con fuerza. La madera del suelo crujió bajo sus sandalias. Ella forcejeó, pero la presión era demasiada. Al frente, el Konohamaru recibió un golpe. Luego otro. Y otro. El sonido era húmedo, indecente. El cuerpo cayó y volvió a levantarse a la fuerza, apenas para recibir otra patada. Hanabi no razonó. No pudo. La lógica no compite con el amor cuando el amor cree que está viendo morir a alguien. Lloró. El llanto le salió áspero, como si le rasgara la garganta.
Y entonces su cabeza bajó, y el cielo pareció ensombrecerse con ella. La presión del ki comenzó a girar en espiral, invisible, pero tan real que las hojas del árbol cercano temblaron. El polvo se levantó en pequeños remolinos. La escena se hizo familiar para todos los que habían visto a Naruto transformarse por primera vez. Hanabi alzó la cara con los ojos empapados, y su grito reventó el aire. «Déjenlo en paz». La ira estalló como un incendio. Una cola dorada brotó de su espalda con un latigazo. Su cabello se encendió en rubio y se erizó. El aura amarilla vibró, sacudiendo el suelo con una presión que empujó piedras pequeñas hacia atrás. Iba a lanzarse, cuando Naruto apareció frente a ella y la detuvo con una mano firme, sin lastimarla, clavándola en el sitio como si sujetara una tormenta por la garganta. Al mismo tiempo, los clones se disiparon en humo. El Konohamaru desapareció como si nunca hubiera existido. Naruto la sostuvo por los hombros, obligándola a mirar. «Felicidades, Hanabi-ne-chan, lo lograste». El cuerpo de Hanabi cedió. La transformación se apagó en un parpadeo y ella se desplomó, exhausta, inconsciente, cayendo en los brazos de Naruto. Hinata se acercó con una expresión apretada. «Creo que te pasaste». Naruto no discutió. La mirada se le nubló por un segundo. «Era la única manera», admitió. «Cuando yo me transformé por primera vez, te vi aquí en mis brazos, escupiendo sangre después de la pelea con Neji. Esa imagen no se me fue nunca. Me visitaba una y otra vez. Y. Se me ocurrió esto». Le entregó a Hanabi con cuidado. Hinata la recibió y la recostó cerca del árbol. «Dale una semilla», pidió Naruto, y Hinata asintió sin discutir. Himawari se sentó al lado, inquieta, mirando la respiración de su tía como si quisiera empujarla de vuelta a la consciencia con la mirada. Naruto giró hacia Naruko y Mito. Su cola se movió lenta, amenazante, como una advertencia sin palabras. «Bien. Les toca a ustedes». Su voz bajó de temperatura. «Kurama, no quiero que intervengas. No quiero que uses tu chakra para curarlas. ¿Entendido?» Dentro de Naruto y Mito, Kurama se asomó con un gruñido viejo, desconfiado. Tomó un mínimo de control, lo justo para hablar a través de ellas. «¿Qué planeas?» Naruto no apartó la mirada de sus hermanas. «Con ellas usaré frustración, o tristeza». «¿Cuál sugieres?» Kurama soltó una risa oscura. «Frustración. La tristeza no sería interesante». Naruto asintió, aceptando el trato como quien firma un contrato con un demonio. «Entonces, comencemos». Se colocó en guardia. Los pies firmes. El ki listo detrás de la piel. «Ataquen», ordenó. Naruto y Mito dudaron un segundo. Naruto frunció el ceño y su voz se volvió un látigo. «¿Qué esperan, par de inútiles? Ataquen o lo haré yo. Y seré amable con ustedes». El seré amable fue lo peor. El aire se tensó. Naruto abrió la boca para protestar, pero, Oni-chan. Una ráfaga de ki pasó rozándoles la oreja y explotó en el suelo con un cráter pequeño, levantando tierra caliente a sus caras. Naruto no pestañeó. «Yo no soy su hermano ahora. Soy su enemigo. Ataquen, o las mato». Se lanzó. La distancia se evaporó. Naruto entró con un golpe al abdomen de Mito. La piel se hundió, el aire salió de ella en un gemido involuntario, y su cuerpo salió disparado hacia atrás. Naruto giró sobre la planta del pie y le metió el codo a Naruto en el costado. El impacto le torció el torso, le robó el equilibrio, y la obligó a rodar por el suelo. Naruto avanzó sin dejarles respirar. «Son débiles», escupió. «Inútiles. No se preocupen por pedirle ayuda al zorro. Le puse un sello que le impide comunicarse y dar chakra. Ahora están solas». Mito se levantó con las piernas temblando. Naruto apretó los dientes hasta que casi le crujieron. Naruto le soltó otra presión, más densa, aplastándolas contra el piso como si el aire se hubiera vuelto agua. «Y por lo que veo sin él no pueden darme pelea. Vamos. Párense como demonios». El orgullo mordió. La frustración se encendió. El cuerpo empezó a responder con algo distinto. Naruto y Mito se pusieron de pie a la fuerza. Sus ojos cambiaron, el verde agua asomando como un presagio. «No, somos inútiles», dijeron, y esa vez la voz les salió con filo. Se lanzaron juntas. Mito entró primero, buscando su guardia. Naruto siguió, intentando cerrar ángulo. Naruto esquivó un puño por centímetros, giró la cabeza apenas y dejó que el golpe pasara rozándole el cabello. Con un paso corto, clavó la rodilla en el muslo de Naruto, cortándole el avance. Con la palma abierta, golpeó el mentón de Mito hacia arriba, obligándola a mirar el cielo un segundo. Nada funcionaba. Ningún ataque lo tocaba. La frustración se volvió incendio.
Y el incendio, inevitablemente, rozó la ira. Naruto gritó. Mito gritó. La tierra bajo ellas crujió. El aura amarilla explotó alrededor de las dos, levantando polvo y hojas. Sus cabellos se encendieron en rubio y se erizaron. Sus colas brotaron como látigos. Ambas lanzaron un ataque de ki desesperado hacia Naruto. Naruto lo esquivó con un movimiento mínimo, dejando que la ráfaga le cortara el aire en la espalda y reventara al fondo. Levantó una mano. Basta. Ya terminó. Se acercó y, con golpes precisos, cortó la tensión de sus músculos, apagó el impulso. Naruto y Mito cayeron inconscientes, agotadas hasta la médula. Naruto se agachó y las tomó con cuidado. Kurama, cúralas. Solo lo justo. Y haz que despierten. Una hora después, las tres estaban conscientes. Hanabi aún pálida, Naruto y Mito respirando profundo, sintiendo el cuerpo como si les hubiera pasado un tren por encima. Hinata sonrió, orgullosa. Felicidades, lo lograron. Pudieron convertirse en Super Saiyajin. ¿Qué? Explotaron Hanabi, Naruto y Mito al mismo tiempo. Naruto señaló con la barbilla. Mírense atrás. Las tres giraron, y vieron las colas. El instinto las traicionó. Llevaron las manos, listas para agarrarlas. Naruto y Hinata se movieron al unísono y les golpearon las muñecas justo antes del contacto, lo bastante fuerte para detenerlas, lo bastante suave para no lastimarlas. Las tres se quedaron tiesas. Hinata habló con firmeza, mirándolas una por una. No deben agarrarla, ni permitir que alguien se las agarre, hasta que la entrenen. Ese es su punto débil. Naruto se acercó y tocó cada cola con dos dedos. Un sello de gravedad se marcó como una quemadura suave, invisible, pero real. Las colas pesaron, y el cuerpo de las tres lo sintió en las caderas, en la espalda baja, en la postura. Les agregué peso, explicó Naruto, para que se acostumbren. Este sello dura una semana. Cuando se borre, su punto débil desaparece. Pero hasta entonces, van a sufrirlo para aprender. Las tres asintieron, tragándose el fastidio. Ahora, continuó Naruto, tienen que mantener la transformación todo el día. En la noche la desactivan. Repitan hasta que el estrés se vaya. Hasta que el cuerpo lo acepte. Naruto levantó la mano, temblorosa. Pero, Oni-chan, ¿cómo lo hacemos de nuevo? Naruto no se ablandó. Recuerden la emoción exacta que lo provocó. En ustedes dos fue frustración, con un toque de ira. En Hanabi fue tristeza. Ahí está la llave. Se giró hacia Hinata y sonrió. Y para que no se sientan como bichos raros, Hinata y yo haremos lo mismo. Naruto, Mito y Hanabi respiraron hondo, cerraron los ojos, dejaron que la emoción mordiera otra vez. Y el grito volvió. El aura brotó. El cabello rubio se erizó. Las colas azotaron el aire. Naruto asintió. Bien. Ahora, tranquilícense. Dejen caer el aura. Manténganse así. Las tres obedecieron, temblando por el esfuerzo de sostener algo nuevo. Hinata enrolló su cola alrededor de la cintura y las miró. Ahora, enrollen la cola, y vámonos. Naruto extendió la mano. Sujétense. Las cuatro se agarraron de él y Naruto procedió a concentrarse. El aire se comprimió como si alguien cerrara el mundo en un puño, y en el siguiente latido desaparecieron. Aparecieron en la oficina del Hokage. Kushina estaba ahí, preguntando por Mito y Naruto, porque sabía que Naruto estaba con Hinata y su nieta. El estallido rubio la golpeó de frente. Minato, Sarutobi y Jiraiya también estaban allí, y los tres se quedaron congelados al ver a cuatro chicas con el cabello rubio, colas enrolladas, ojos brillando con esa energía densa. Y Mawari fue la única que no cambió. Corrió directo a Kushina, como un proyectil pequeño. Abuela Kushina. Kushina parpadeó, saliendo del shock. Hola, mi niña, ¿estás bien? Minato respiró aliviado, aunque su cara seguía incrédula. Veo que lo consiguieron. Las tres recién transformadas asintieron. Jiraiya los miró de arriba a abajo. ¿Y por qué tienen el pelo rubio todavía? Naruto respondió sin paciencia. Porque tienen que controlarla. Esta es la única manera de que después puedan transformarse a voluntad. Jiraiya asintió, aceptándolo. Entiendo. Minato cruzó los brazos. ¿Y cómo fue? Naruto se rascó la nuca. Pues. Y lo contó todo. 2 semanas después, Naruto estaba frente a los Kage que aún tenían Jinchuriki. El Raikage con su presencia de trueno, Onoki con su mirada de piedra vieja, Mei con una sonrisa que olía a filo, el Kage de la cascada, Minato, y Zu, inquieta, vibrando como una chispa viva. El Raikage golpeó la mesa con la palma. ¿Para qué nos mandaste a llamar, joven? Minato dijo que encontraste la forma de derrotar a Akatsuki. Naruto no titubeó. Sí. Vamos a emboscarlos en su guarida principal.
Pero para eso necesitamos una carnada. Un Jinchuriki que se deje atrapar por uno de ellos. Por eso les pedí que los trajeran, necesito identificar sus chakras. Quiero estar preparado cuando el plan se ejecute. Onoki frunció el ceño. ¿Y tú crees que se reunirán todos para extraer la bestia? Naruto apoyó dos dedos en la mesa. Sí. Saben que los estoy cazando. Y saben que si los agarro por separado durante una extracción, los elimino sin problemas. Si se juntan, creen que tienen más posibilidades de matarme. Es su lógica. Yo la voy a usar en contra. Naruto continuó, sin ceder ritmo. Para la primera fase necesitaremos al menos 5 ninjas por aldea. Y quiero las tropas listas por si el verdadero líder escapa. Lo dudo, pero no vamos a improvisar. Mei ladeó la cabeza. Para ser joven, sabes demasiado de esto. ¿Por qué quieres tan pocos ninjas? Naruto habló con frialdad práctica. Porque serán respaldo. Si hay civiles cerca, los sacan del fuego cruzado. Si la extracción se hace en otro sitio, cubren rutas. Y si alguno huye, lo cortan. Minato dejó caer el peso de la pregunta. ¿Quién se ofrecerá como carnada? Fu dio un paso al frente antes de que nadie respirara. Yo me ofrezco. Naruto la miró un segundo, como midiendo su coraje. Entiendo. Según nuestro espía, van a pasar cerca de la frontera del país del arroz en 2 días. Fu sonrió, sin miedo. Bien. Estaré ahí. El Kage de la cascada apretó los labios. Ten cuidado, Fu. Eres mi mejor ninja, y te quiero como a mi nieta. Fu le dio un golpe suave al aire, como quitándole dramatismo. Claro, viejo. No te preocupes. Naruto juntó las manos. Listo. Kage Bunshin no Jutsu. 10 clones aparecieron alrededor como una flor oscura. Naruto los miró y decidió en el instante. Cambio de opinión. Irán 2 por cada Kage. Minato asintió. Bien. Si todos estamos de acuerdo, nos vemos en 2 días, cuando Fu nos dé la señal. Naruto se levantó. Voy a preparar a mi equipo. Minato lo observó. ¿A quién vas a pedir que te acompañe? Naruto sonrió como quien guarda una carta bajo la manga. Ese día lo sabrás. 2 días después, Naruto estaba frente a Minato, Sarutobi y Jiraiya. El aire tenía esa tensión que precede a una guerra. Minato leyó los nombres. Naruto y Yuga, Hinata Yuga, Mito Uzumaki, Sasuke Uchiha, Naruto Uzumaki, Sakura Haruno e Izumi Uchiha, tienen mi permiso. Les deseo suerte. Jiraiya dio un paso. Espera, Gaki. Yo iré también. Naruto asintió. Bien. Sujétense bien. Todos se agarraron a él. Naruto se tocó la frente con 2 dedos, buscó el rastro de chakra que ya tenía marcado en su mente y murmuró. La encontré. Y después procedió a teletransportarse con ellos. El mundo se comprimió, y reaparecieron dentro de una cueva inmensa donde el aire olía a humedad, metal y sangre vieja. Akatsuki estaba allí. La estatua devoraba chakra. La extracción estaba en marcha. Fu, de pie, se sacudió como si despertara de una pesadilla y corrió hacia el grupo con desesperación real. Pain giró la cabeza, y su voz cayó como una sentencia. Maldición. Es una trampa. Vayan, y ataquen. El primer choque fue inmediato. Naruto, Hinata, Naruto y Mito se transformaron. Sus auras amarillas estallaron, y el lugar tembló como si lo hubieran golpeado desde adentro. Kakuzu miró aquello con una mezcla de horror y rabia. ¿Qué rayos son ustedes? Naruto levantó la cara, dejó que su aura se volviera más violenta, y el aire se llenó de rayos crepitantes. Su peor pesadilla. El cabello se erizó más. La presión aumentó. Hinata movió la cola con una amenaza clara, y su voz no tembló. Se acabó el juego. Akatsuki caerá, y esta será su tumba. La pelea explotó por toda la cueva. Naruto se fue directo a Pain. Avanzó con intención, cerró distancia con un golpe al plexo solar que hundió el cuerpo del camino de Pain hacia atrás, quebrando piedra. Pain respondió con fuerza gravitatoria, pero Naruto se ancló con ki, los pies desgarrando el suelo. El aire chilló alrededor de ellos como si el espacio estuviera siendo estirado. Hinata chocó con Idan. Entró con un golpe de palma al esternón que lo levantó del suelo. Idan rió, intentó su ritual, pero el ki de Hinata lo aplastó contra la pared antes de que completara el gesto. Ella lo encaró con una frialdad que daba miedo. Jiraiya se enredó con Kisame. El choque de agua y chakra sacudió la cueva, salpicando como lluvia pesada. Kisame sonrió, creyéndose dueño del terreno, pero Jiraiya se movió con experiencia, forzándolo a retroceder, paso a paso, como si el suelo le perteneciera a él. Itachi y Konan se volvieron contra 2 caminos de Pain. Papel afilado y genjutsu cortando ángulos, sombras cayendo como cuchillas.
Cada vez que un Pain creía tener control, Conan lo encerraba con capas de papel que crujían como alas, e Itachi lo clavaba con una mirada que no era odio, era sentencia. Las hermanas de Naruto se enfrentaron a otros dos caminos. Naruto entró con velocidad, golpeó, conectó, y el cuerpo del enemigo salió despedido. Mito siguió con un ataque que comprimió el aire en sus manos, dejando un cráter donde antes había piedra sólida. Sasuke e Izumi pelearon contra Tobi. El espacio se doblaba alrededor de él con su intangibilidad, pero los Sharingan lo perseguían, anticipando el ritmo, obligándolo a revelar el patrón. Lo acorralaron por instantes suficientes para que el miedo se filtrara en el hombre que fingía ser un mito. Sakura sostuvo a un camino por su cuenta. Entró con precisión médica convertida en brutalidad, golpeó articulaciones, rompió equilibrio, y cuando el enemigo intentó clavarle un receptor, ella lo arrancó con la mano y lo estrelló contra el suelo, dejando polvo flotando como humo. Zetsu Negro y Kabuto, mientras tanto, eligieron huir. Se deslizaron por la cueva como sombras que no quieren ser vistas. Fu se encargó de Zetsus blancos, limpiando la zona para que nadie se escapara por la espalda. Pasaron 2 horas de pelea sin descanso. 2 horas donde el aire se volvió pesado, donde el suelo se llenó de grietas, donde la presión de tantos ki y chakras juntos hacía vibrar las costillas. Al final, los shinobi de Konoha salieron victoriosos. También descubrieron la verdad. El supuesto Madara Uchiha, era Obito Uchiha. Y Naruto lo mató. No quedó rastro. No quedó duda. Cuando regresaron a Konoha, algunos venían heridos. Itachi era el más evidente. Conan y Sasuke lo sostenían por ambos lados, y su respiración sonaba como vidrio rompiéndose. Naruto los vio y actuó sin adornos. Vayan. Llévenselo al hospital. Conan lo miró con la ansiedad de quien todavía espera rechazo. Pero no tendrá problemas. Naruto negó con la cabeza. No te preocupes. Toda la aldea sabe que él no fue el culpable. Yo y los Hokage nos encargamos de limpiar su nombre. Conan tragó saliva. Gracias. De nada, respondió Naruto. Ya es hora. Llévenlo. Izumi asintió sin hablar. Sakura también recibió la orden. Es mejor que vayas, Sakura. Sasuke te va a necesitar ahí. Sakura apretó los labios. Gracias. Y aprovecha para que te revisen y te curen, añadió Naruto. ¿Traes al Zetsu blanco sellado? Sakura extendió el sello. Sí. Toma. Naruto lo recibió y, al girarse, vio a Jiraiya intentando hacerse el fuerte. El Sannin se estiró, y el brazo le crujió con un dolor que le deformó la cara. Naruto ni lo dejó mentir. Sabio pervertido, es mejor que vaya también. Esa pelea lo dejó bastante herido. Estoy bien, intentó Jiraiya. Naruto miró a Sakura. Llévatelo para que la vieja lo revise. Sakura rodó los ojos. No le digas así a mi maestra, pero está bien. Venga. Se separaron. 6 al hospital. 5 a la oficina del Hokage. En la oficina, Minato, Kushina, Sarutobi y el Kage de la cascada esperaban a Zu. Un golpe en la puerta cortó el aire. Adelante, dijo Minato. Naruto entró. Hola. ¿Cómo están? Kushina lo vio, y lo tacleó como si quisiera asegurarse de que era real. Sus hermanas hicieron lo mismo, abrazándolo con fuerza. Naruto soltó un gruñido ahogado, sin quejarse de verdad. Mis bebés, ¿cómo están? ¿No les hicieron daño? Naruto trató de hablar, atrapada en el abrazo. No, Okasan, estamos bien, dijo, recuperando aire como pudo. Mito asintió. Sí, estamos bien. Minato miró a Naruto como si su vida dependiera de la respuesta. ¿Cómo les fue? Naruto habló claro. Misión cumplida. Pero Zetsu Negro, el cabecilla, escapó. Kabuto también escapó. Todos los demás integrantes de Akatsuki cayeron. El silencio se partió, pero Minato buscó el hueco de esperanza. ¿Al menos saben sus planes? Naruto asintió. Sí. Quiere traer de vuelta a su madre. Por eso buscaba a los Biju. Para meterlos en una estatua y traer de vuelta a la bestia de 10 colas. ¿Qué? Reventaron Minato, Kushina y Sarutobi. Minato golpeó la mesa. Hay que destruir esa estatua. Hinata, al lado de Naruto, respondió con calma, una calma demasiado pesada. Ya no hay que preocuparse por eso. Yo me encargué de destruirla. Sarutobi parpadeó. ¿Y quién es la madre de ese tal Zetsu? Naruto lo dijo como si pronunciara un nombre prohibido. Kaguya Otsutsuki. La madre del sabio de los 6 caminos, y de Amura. Minato apretó la mandíbula. Entiendo, por lo menos evitamos ese hecho. Naruto no dejó que la tranquilidad durara. Dile a los Kage que hay que estar preparados para una posible guerra. Minato frunció el ceño. ¿Por qué lo dices? Naruto apoyó el informe sobre la mesa, y su voz se volvió filo.
¿Por qué Zetsu le arrebató los ojos a Pain? Pain tenía el Rinnegan. Estoy seguro de que junto a Kabuto planean traer de vuelta a Madara Uchiha. Y él sí podría volver a traer esa estatua. Puede que sea una posibilidad, pero no vamos a subestimarla. Sarutobi endureció la mirada. No me digas que Kabuto sabe. Naruto asintió. Sí. Sabe Edo Tensei. Y además, se implantó células de Konan. Sukeko y Genkai usa técnicas basadas en papel. Con eso puede traer cuerpos sin necesidad de sacrificios humanos. Minato se tensó, sintiendo el futuro acercarse como un golpe. Esto es serio, tienes razón. Les enviaré mensaje ahora mismo, con las buenas y las malas noticias. Naruto dejó sobre la mesa el cadáver sellado. Este es un Zetsu blanco. Está muerto. Para que lo investiguen. Y aquí está el informe. Además, descubrimos que el falso Madara era Obito Uchiha. Esta vez Naruto lo mató de verdad. No quedó rastro. ¿Qué? Minato, Kushina y Sarutobi volvieron a explotar. Kushina se llevó una mano a la boca. Pero, ¿cómo? Nosotros fuimos al funeral, Kakashi y Rin lo vieron morir en aquella cueva. Naruto no suavizó. Sobrevivió gracias a Madara y Zetsu. Ellos le infligieron odio. Obito fue quien provocó el ataque del Kyuubi hace 16 años. Minato tragó saliva. Entiendo, pero ¿cómo es eso de que Naruto lo mató? Naruto dio un paso al frente. Pues fue. Y los recuerdos se abrieron. Obito frente a ella. La cueva temblando. Kurama gruñendo dentro. Así que tú fuiste el que provocó que Kurama saliera del cuerpo de Mioka-san. Escutió Naruto. Obito sonrió, frío. Sí. Yo amenacé a tu padre. Pero los planes se fueron al demonio cuando tu padre me puso un sello, y no pude seguir controlando al zorro. Kurama rugió desde dentro, con odio viejo. Mocosa, mátalo. Los vengaremos. Te daré el poder que necesites con tal de matar a ese bastardo Uchiha. Naruto apretó el puño. Gracias. Cuando yo te diga, atacamos. No lo mires a los ojos, advirtió Kurama, o estamos perdidos. Naruto recordó las palabras de Naruto como un ancla. No te preocupes. No podemos caer en Genjutsu mientras esté transformada. Kurama aceptó. Bien. Obito se adelantó, su Sharingan girando. Veo que te llevas bien con tu ocupante. No durará mucho. Naruto sintió el intento de control como un gancho buscando su mente. Dolió. Pero el ki alrededor de ella se endureció, formando una barrera que protegía también a Kurama. Naruto se rió. No fue alegre. Fue puro desprecio. Te informo que a mí y a Mitone-chan no nos puedes controlar. Y transformada, Miki protege a Kurama. Pero por intentar, me hiciste enojar. Desapareció. Apareció detrás de Obito y lo golpeó, clavándolo contra la pared de roca. El impacto perforó la piedra. Obito intentó volverse intangible, pero el ritmo se le rompió. Naruto lo golpeó otra vez, y el cuerpo se deformó en el aire como si fuera un muñeco. Kurama gritó desde dentro, captando el truco. Es una habilidad de su Sharingan. Hay que cegarlo. Naruto alzó la mirada. La entrada de luz en la cueva, el sol como un filo. Lo tengo. Saltó hacia arriba, cruzó el haz del sol, y gritó. Taiyoken. La luz explotó. Obito se llevó las manos al rostro, ciego. El Sharingan no podía atrapar lo que no veía. Kurama rugió. Ahora. Naruto cayó delante de él como una sentencia. Masenko. El rayo de energía lo envolvió, lo desintegró, y el aire se llenó de ceniza fina que cayó como nieve sucia. El recuerdo se cerró. Y eso fue lo que pasó, terminó Naruto, respirando hondo. Minato la miró, mezclando orgullo y horror. Increíble. Kushina se abalanzó sobre Naruto con los ojos brillantes. Esa es mi bebé. Minato intentó recuperar el control. ¿Y ustedes, contra quién se enfrentaron? Naruto lo cortó sin paciencia, señalando el montón de papeles. Otosan, no seas perezoso. Lee el informe. Está todo detallado. Además, ya me dio hambre. Quiero ir a ver a Ima. Hinata asintió, sonriendo con descaro. Yo también. Si nos permite, suegro. Minato soltó el aire. Sí, no se preocupen. Te informaré cualquier cosa, Naruto. Naruto le tomó la mano a Hinata. Sí, padre. Adiós. Kushina alzó la voz. Le mandas saludos a Ima de mi parte. Hinata sonrió. Se los daremos. Naruto se concentró, apretó los dedos en su frente, y después procedió a teletransportarse con Hinata, dejándole solo un remolino de aire tibio. Minato se quedó mirando el vacío. Increíble. Sarutobi lo observó. ¿Qué sucede, Minato? Minato bajó la vista al informe y leyó en voz alta, con la cara endureciéndose.
Dice que Naruto peleó y venció al usuario del Rinnegan, y que tú, Mito, también lo venciste. Y que Hinata acabó con Ida Nikakuzu. Mito se rascó la mejilla, incómoda. Sí, a mí se me complicaron las cosas, pero gané. One-chan lo tuvo fácil, aunque peleó contra 2, no contra 1. Kusina miró alrededor. ¿Y los demás? Mito respondió. Están en el hospital. Venían heridos. Itachi venía muy mal por su enfermedad, y su novia se llama Konan. Minato asintió. Sí, el informe dice que los ayudó y que ayudó a Itachi a recolectar información. Pueden retirarse. Vienen cansadas. Se lo merecen. Ay, respondieron Naruto y Mito. El Kage de la cascada se inclinó. Nosotros también nos retiramos. Adiós, Minato. ¿Me avisas si hay que reunirnos otra vez? Sí. Yo les avisaré cualquier inconveniente, prometió Minato. Kusina sonrió con hambre de madre. Vamos. Les voy a preparar un gran banquete. Los vemos en la cena, Minato. Sí, adiós. Las 3 mujeres, el Kage y Fu se fueron. La puerta se cerró. Quedaron solo Minato y Sarutobi. Sarutobi lo miró como quien reconoce un temblor antiguo. Estás preocupado, ¿cierto? Minato caminó hasta la ventana. Afuera, Konoha seguía viviendo como si el cielo no tuviera dientes. Sí. Tengo un mal presentimiento, no sé por qué siento que sí habrá guerra. Y que esto, es solo el comienzo de la tormenta. Sarutobi se colocó a su lado, también mirando la aldea. Estamos iguales. Pero ten fe. Tus hijos son más fuertes que cualquier otro shinobi, incluso de las 5 grandes naciones. Además, Naruto junto a Hinata son aún más fuertes que todos nosotros juntos. Minato no sonrió. No pudo. Aún así, sigo con esa corazonada. Siento que esto es el comienzo de algo peor, algo que se nos viene encima. Sus ojos recorrieron los tejados, los árboles, el humo de las cocinas. Y el viento, por un instante, pareció contener la respiración. No sabía cuánta razón tenía. Eso, apenas era el inicio. En una cueva sin nombre, donde la humedad se pegaba a la piel como una advertencia y el aire olía a tierra vieja, 2 figuras se recortaban frente a un fuego tenue. Las sombras se movían por las paredes como si la piedra estuviera respirando. Kabuto ajustó sus lentes con 2 dedos, tratando de mantener la voz fría pese a la inquietud que le raspaba el pecho. ¿Cómo planeas armar una guerra, sin ejército que te acompañe y te respalde? Zetsu ladeó la cabeza. Su sonrisa no tenía calor. Es simple. Por eso te salvé estas 2 ocasiones en las que estuviste a punto de morir. Tú sabes hacerlo, Tensei. Kabuto chasqueó la lengua, y el sonido rebotó en la roca. Sí, pero necesitamos un sinfín de sacrificios para realizarlo. Y por lo que me dijiste, piensas declararle la guerra a las 5 grandes naciones. Zetsu se acercó un paso. La presión de su chakra pareció ensuciar el ambiente, como si la cueva se volviera más estrecha. Sí. Pero tengo células de Conan, así que ya no necesitamos cuerpos. Los cuerpos van a estar hechos con el Kekkei Genkai de ella. La única forma de detenerlos será sellándolos, y eso nos da la ventaja suficiente para hacer el Tsukuyomi infinito y traer de vuelta a Kaguya. Kabuto tragó saliva. En su cabeza se encendió una imagen. Miles y miles avanzando sin sentir dolor, sin cansancio, sin miedo. Hay un problema, dijo, y la palabra le salió más pesada de lo que quería. Los mocosos, con esa fuerza endemoniada y esas transformaciones extrañas. Zetsu sonrió más, como si la preocupación de Kabuto fuera música. También es simple. Cuando revivamos a Madara, le daré el Rinnegan, y me apoderaré de su cuerpo. Kabuto dejó escapar el aire por la nariz. Entiendo. ¿Qué harás primero? Zetsu se dio media vuelta, como si el tiempo le perteneciera. Todo a su tiempo. En Konoha, Minato recibió las respuestas de los demás Kage. Aceptaban reunirse. La junta se realizaría en el país del hierro, bajo la nieve y el acero, en una tierra neutral donde las palabras pesaban tanto como las armas. La noticia viajó, y como toda noticia importante, terminó llegando a oídos de Zetsu. Él ya estaba planeando colarse en la reunión, clavar su declaración oficial como una daga en el centro del salón, y elegir allí mismo donde abriría la herida. Mientras tanto, Naruto y Hinata no perdieron un segundo. El campo de entrenamiento se convirtió en un horno. El viento arrastraba polvo, hojas, sudor y el olor a chakra quemado. Clones de Naruto y de Hinata se movían sin descanso, corrigiendo posturas, forzando respiraciones, rompiendo límites con un ritmo que no dejaba a nadie esconderse detrás de excusas.
Cada choque de puños, cada caída, cada crujido de tierra bajo una sandalia, tenía el mismo mensaje. Si no se endurecen, la guerra los parte. Minato, por su parte, preparaba la logística de la junta con el ceño fruncido y la espalda recta. En la oficina, Sarutobi observaba el mapa extendido sobre la mesa. Minato, dijo el tercero, ¿a quién planeas llevar de escolta? Minato no titubeó. Uno será Naruto, y la otra será Kushina. Sarutobi alzó una ceja. ¿Por qué no una de tus dos hijas, o a Hinata junto a Naruto? La puerta se abrió antes de que Minato respondiera. Naruto entró con paso firme. Un ambú le había avisado que su padre necesitaba decirle algo importante. Naruto miró la mesa, el mapa, las caras tensas, y habló como si ya hubiera leído el pensamiento de ambos. Supongo que es porque no las quieres exponer sabiendo que Zetsu puede aparecer y atacarlas. Y no llevas a Hinata porque sabes que tiene el mismo nivel que yo y puede hacerle frente a cualquiera. Por eso a las tres las dejas en la aldea, ¿o me equivoco? Se inclinó un poco hacia Minato. Y por cierto, ¿cuándo nos vamos? En 2 días, respondió Minato, el viaje es largo. Naruto negó con un gesto corto. No vamos a perder tiempo. Voy a usar la teletransportación. Así estas 2 semanas seguimos entrenando a los demás. Minato lo observó, midiendo la seguridad de su hijo. ¿Los has estado entrenando tú? En realidad, son los clones míos y de Hinata los que entrenan a los demás, aclaró Naruto. Hinata y yo nos encargamos de la palabra se le quiso escapar, y la corrigió con una sonrisa que asustó, del entrenamiento de Hanabi, Naruto y Nito. Ya son Saiyajin. Minato pensó, con una punzada de culpa que le cruzó el pecho. Pobres de mis hijas, él iba a decir tortura. Pero ellas lo pidieron. Y por cierto, añadió Minato, ¿Ima qué está haciendo? Sarutobi también se inclinó, con un brillo de ternura. Sí, ¿cómo está mi bisnieta? Naruto dejó escapar una risa corta, orgullosa. Está bien. Dijo que no quiere quedarse atrás de sus tías, así que les pidió a sus abuelos que la entrenaran. Tiene 4 años, pero es fuerte, y no le gusta quedar detrás de nadie. Minato sonrió apenas. Kushina era así de pequeña. Puede que lo haya sacado de ella. Sarutobi asintió. Se ve tierna, pero también tiene el carácter de Kushina cuando se enoja. Naruto soltó un suspiro como si recordara varias escenas peligrosas en una sola imagen. Se equivocan. Tiene de dónde salir de ambas partes. Minato tragó saliva y comenzó a sudar, imaginando el futuro apodo de su nieta, peor que el de su esposa. ¿A qué te refieres? Naruto se rascó la nuca, divertido y alarmado a la vez. Yashi-san me dijo que la señora Ana es igual, o casi peor que Miyoko-san cuando se enoja. Y es lo mismo con Hinata. Tierno, amable, dulce, hasta que se enojan. Ahí es mejor huir. Minato y Sarutobi asintieron, aceptando esa verdad con la resignación de los que ya han corrido por su vida. La puerta volvió a abrirse. Kushina entró con energía, como si el aire se ordenara alrededor de ella. Hola, Sochi, Mina-kun, viejo. ¿De qué hablaban? Los tres respondieron al mismo tiempo, demasiado rápido. De nada. Kushina los miró con sospecha. Sintió que había algo, pero, por suerte para ellos, lo dejó pasar. Minato, ¿para qué me mandaste a llamar? Minato se enderezó. Dentro de 2 semanas iremos al país del hierro. Habrá junta de Kage para hacer una alianza, y así acabar con Kabuto y Zetsu. Kushina abrió la boca. Entonces hay que partir dentro de, Naruto la interrumpió, sin perder la calma. Partiremos el mismo día. Voy a usar la teletransportación. Conozco los chakras de los Kage, así que me será fácil dar con ellos. Giró hacia la puerta. Bueno, me retiro. Voy a seguir supervisando el entrenamiento de mis hermanas y compañeros. Kushina levantó una mano. Ah, por cierto, Sochi, ¿cómo está Ima? No la he visto. Naruto sonrió con orgullo limpio. Está entrenando. No quiere que sus tías la dejen atrás. Kushina asintió, enternecida. Entiendo. Después que la entrenen ellos, si quieres, la entreno yo. Naruto se iluminó. Sí, me gustaría. Tú sabes Kenjutsu y Finjutsu. Eso le serviría. Pero también quiere que la siga entrenando Mr. Popo, eso lo veremos más adelante. Naruto la saludó con la mano. Adiós. Y después procedió a teletransportarse para seguir entrenando. El aire hizo un tirón y se cerró donde él había estado. Kushina se quedó mirando el espacio vacío. Sí que nuestra nieta va a ser fuerte, ¿cierto? Minato miró por la ventana, hacia la aldea que todavía podía reír. Sí. Sarutobi lo observó de reojo. ¿Todavía sigues con lo mismo, Minato? Minato apretó los labios. Sí. Sobre todo porque tengo de nuevo a mi familia reunida, y más encima una nieta.
Kusina le puso una mano en el hombro, firme. Tranquilo. No sucederá nada. Nuestros hijos son lo suficientemente fuertes. No pasará nada. Minato tragó aire. Eso espero. Las 2 semanas pasaron con una rapidez cruel, como si el tiempo quisiera empujar la guerra con las manos. Llegó el día. Minato y Kusina esperaban en la torre. El aire tenía esa tensión de viaje importante. Naruto apareció con una sonrisa nerviosa. Perdón el retraso. Ima se estaba despidiendo, igual que Ina-chan, jejeje. Minato negó con la cabeza. No te preocupes, hijo. Ya tenemos todo listo. Naruto miró alrededor. Por cierto, ¿quién se quedará a cargo mientras tú no estés? Sarutobi respondió sin moverse. Yo, Naruto. Naruto asintió. Bien. Entonces, si estamos listos, sujétense de mí. Minato y Kusina se acercaron. Naruto los tomó por los hombros, concentró el chakra como un peso que se acomoda en el pecho, buscó esas firmas que ya conocía de memoria y, con un tirón que apretó el estómago, procedió a teletransportarse con ellos. La oficina del País del Hierro los recibió de golpe. Frío seco, paredes austeras, guardias rígidos. Los Kages se voltearon, sorprendidos por la forma en que el cuarto Hokage había llegado con sus escoltas. El Raikage golpeó el suelo con el bastón de su voz. Veo que ya estamos todos. Podemos comenzar. Durante una hora discutieron estrategias, rutas, cebos, sellos, comunicación, líneas de retirada. El nombre de Zetsu se repetía como un veneno. Kabuto era la sombra detrás de la sombra. Y entonces, el aire cambió. Una presencia se coló como una humedad oscura. Zetsu apareció en medio del salón, como si siempre hubiera estado allí. Veo que están todos reunidos aquí. El Raikage dio un paso adelante, furioso. ¿Qué haces aquí, maldito? Zetsu sonrió. Vengo a informarles, que les declaro la guerra. Espero que estén preparados. Atacaré dentro de una semana, cerca del desierto. Considérenme generoso, pero, no alcanzó a terminar. Una esfera de energía lo atravesó como un sol compacto. Zetsu se desintegró en un parpadeo, sin grito, sin cuerpo, sin nada. Todos se voltearon. Naruto estaba de pie, cabello rubio, ahora vibrando como un incendio y la cola moviéndose con una amenaza animal. Y entonces Naruto chasqueó la lengua. TSK, el bastardo astuto envió un clon. La presión cayó. Naruto dejó que la transformación se apagara. Su cabello volvió a ser negro, y el silencio quedó clavado a la mesa. Onoki golpeó el aire con la voz. ¿Cómo se te ocurre? Pudimos haber atrapado al clon y obligarlo a decir su guarida. Naruto lo miró sin paciencia. No servía de nada. En el momento en que lo capturaran, se habría autodestruido, o habría desaparecido. Además, ya sabemos dónde y cuándo iniciará esto. Mei lo observó con una mezcla de curiosidad y cálculo. ¿Cómo es que tu cabello volvió a ser negro, y tienes cola? Naruto dejó salir el aire por la nariz, como quien no quiere abrir una historia en una sala llena. Es una larga historia. Lo único que voy a decirles es que soy Saiyajin, y no soy el único. Onoki frunció el ceño, desconfiado. ¿Qué es eso de Saiyajin? Por lo que tengo entendido, tú eres hijo de Minato y de la joven que está a su lado. Naruto asintió. Sí, lo sé. Pero de alguna forma desperté este poder. Alguien de mis antepasados era uno. Se mezcló, y se saltó generaciones, hasta que alguien con fuerza y espíritu suficiente lo despertara. Al parecer, yo cumplí ese requisito. Onoki lo señaló con el mentón. ¿Y cómo que no eres el único? Naruto no titubeó. Mi esposa Hinata y mi hija Himawari también lo son. Mis hermanas también. Hanabi, Mito y Naruko. Mei parpadeó, sorprendida. ¿Y ellas también pueden hacer eso? Sí, respondió Naruto. La única que no ha llegado a esta etapa es mi hija Himawari, pero para tener 4 años tiene nivel de Chunin Elite. Onoki soltó una carcajada áspera y nostálgica. Increíble, me hubiera gustado conocerte antes de que te casaras, para haberte dado la mano de mi nieta. Naruto rió por lo bajo. Lo lamento. Yo ya estaba enamorado de mi mejor amiga, que se convirtió en mi esposa. Increíble, ¿no? Jejeje. Onoki sonrió con tristeza, como si viera su juventud entre la nieve. Aunque no lo creas, así comencé yo con mi difunta esposa. Naruto apoyó ambas manos en la mesa. Ya que todo terminó, es mejor irnos a preparar. En una semana empieza esto. Hay que organizar bien quién pelea y quién resguarda. Esa noche, cada Kage volvió a su aldea con la misma piedra en el estómago. La guerra comienza en 7 días. En Konoha, la sala del consejo se llenó de rostros serios. Jefes de clan, ancianos, estrategas. Minato estaba al frente, contando todo lo sucedido en la junta.
Y eso es todo lo que pasó durante la reunión de los Kage. Shikaku exhaló. Lo bueno es que conseguiste una alianza con las otras naciones elementales. Sí, dijo Minato, pero hay que armar estrategias para lo que se viene. Yashi asintió, firme. En eso tienes razón. Pero al menos tenemos tantos guerreros y ninjas, yo diría que la victoria está asegurada. Una voz cortó la confianza como una hoja afilada. Perdón por la interrupción, pero yo no me confiaría tanto. Naruto había entrado sin hacer ruido. Su mirada recorrió la sala con la calma peligrosa de quien ya vio lo peor. Aunque Mito, Hanabi y Naruto tengan fuerza suficiente para destruir una aldea sin sudar, y ni hablar de Hinata y de mí, si ese idiota nos declaró la guerra es porque algo planea. Ahora más que nunca hay que estar prevenidos. Si tuvo el valor de hacerlo, es por algo. Shikaku apretó los dedos, pensando. Tienes razón. ¿Qué sugieres? Naruto no adornó. Estar preparados. No sé qué planea, pero hay que estar listos para cualquier cosa. Las cabezas asintieron. 6 días después, shinobi civiles se reunieron afuera de la torre Hokage. El cielo parecía más bajo. Minato habló con voz clara, intentando sostener el ánimo de toda una aldea. Como sabrán, mañana comienza la guerra. Pero estén tranquilos. Tenemos fe y esperanza de que saldremos victoriosos. Un grupo de shinobi se quedará resguardando la aldea por si intentan atacarla. Ese día restante fue despedidas. Brazos apretando fuerte. Niños intentando no llorar. Promesas susurradas con la garganta cerrada. Y al amanecer, partieron. La guerra devoró horas y nombres. Los aliados sellaban reanimados del Edo Tensei. El suelo se abría por explosiones, el aire se llenaba de gritos y chakra. En otra zona, los Hokage peleaban contra el Uchiha revivido. El choque de técnicas hacía vibrar montañas. En medio de ese caos, Izumi, Sasuke e Itachi corrían junto a Konan, siguiendo el rastro hasta una cueva donde se escondía el responsable del Edo Tensei. Izumi jadeó, apretando los dientes. ¿Nee-san, falta mucho? Itachi, ya sano gracias a la cura de la Hokage, mantuvo la voz serena aunque su cuerpo iba al límite. No. Es ese lugar. Necesito que tú y Konan se queden afuera mientras Sasuke y yo entramos. Konan frunció el ceño. ¿Por qué no quieres que entremos? Itachi no perdió el ritmo. Por si surge algún inconveniente. Es casi seguro que la cueva está resguardada por Zetsus. Quiero que ustedes los eliminen mientras nosotros nos encargamos de Kabuto. Izumi asintió. Entiendo. Llegaron, y ahí estaban. Varios Zetsus custodiando la entrada, como sombras vivas. Izumi y Konan dieron un paso al frente. Nosotras nos encargamos. Vayan. Itachi y Sasuke asintieron, y después procedieron a entrar. Dentro, la pelea se desarrolló como debía ocurrir. Mente contra mente, trampa contra trampa, hasta que Kabuto cayó y el Edo Tensei se rompió. Esta vez no hubo despedida de Itachi, porque seguía vivo, y por primera vez en mucho tiempo, respiraba sin sentir la muerte en la nuca. Cuando salieron, encontraron a Izumi y a Konan lastimadas, pero de pie. Konan limpió sangre de la comisura de sus labios. ¿Cómo les fue? Sasuke apretó la mandíbula. Bien. Ya está todo resuelto. Es hora de regresar al campo de batalla. Volvieron. Los reanimados empezaron a desaparecer uno por uno, liberados del jutsu. Pero aún quedaban Zetsus, y la lucha siguió hasta que los aliados comenzaron a moverse hacia el punto donde el frente se había vuelto más peligroso. Allí, Mito y Naruto, convertidas en Super Saiyajin, peleaban contra Zetsu, y el resto de la generación de Kushina combatía también, intentando contener la avalancha de clones blancos que no dejaban de morder terreno. Zetsu se movía con desesperación creciente. Su mirada iba y venía, calculando. Maldición, son demasiados. Si no apresuro el plan, todo será un fracaso, y estas mocosas me matarán. Como si el mundo respondiera a su miedo, una presencia cayó. Madara apareció con el Rinnegan activo. Veo que no has podido con ellas. Kushina dio un paso, el cabello rojo ondeando como una llama. Todos ya han sido liberados del Edo Tensei. ¿Cómo es que tú todavía sigues en este plano? Madara alzó la mirada, soberbio. Simple. Me liberé del Edo Tensei gracias a mis ojos. Dejó ver el Rinnegan como una blasfemia. Es hora de concluir mi plan. Zetsu sonrió, y esa sonrisa fue una traición. En eso tienes razón. Y entonces atravesó a Madara. El sonido fue seco. El cuerpo de Uchiha se tensó, y Zetsu se derramó dentro de él, apoderándose, mezclándose, creciendo. La presión que surgió después fue como una montaña cayendo. En ese mismo instante llegaron los Kage, heridos por los enfrentamientos previos con Madara. Minato se quedó helado. ¿Qué pasó? Kushina apretó el puño. Zetsu se apoderó del cuerpo de Madara, y se volvió más poderoso.
Onoki no podía creerlo. ¿Pero cómo? Naruto sintió el aumento como una cuchillada en la espalda. Le habló a Kurama con los dientes apretados. Kurama, ¿sentiste eso? Nos supera a las dos con creces. Tenemos que cuidarnos. Kurama rugió dentro. Sí, lo sé, mocosa. Y tu hermana y mi otro yo también lo notaron. Aunque tengan mi manto y su Super Saiyajin, ese monstruo los supera. Esto se complica. El único que puede hacerle frente ahora es tu hermano, y la Hyuga. Naruto tragó el pánico y lo volvió susurro. Oni-chan, por favor, apúrate. Mito escuchó y sintió lo mismo. La garganta apretada, la piel fría. Zetsu abrió los brazos, disfrutando el terror. Si no atacan ustedes, yo lo haré. Y lo hizo. Zetsu les dio una paliza. Cada golpe tenía intención y consecuencia. Un impacto que hundía costillas, un barrido que arrancaba equilibrio, un empujón de chakra que estrellaba cuerpos contra rocas. Sus clones blancos, ahora más fuertes por la absorción de Madara, se encargaban de los demás. Cada intento de contraataque terminaba en alguien cayendo, inconsciente o sangrando. Mito y Naruto, agotadas, fueron perdiendo el brillo del aura. El Super Saiyajin se les apagó a la fuerza, como una antorcha ahogada en agua. En otra zona del campo, Naruto y Hinata terminaban con el resto de Zetsus. Las explosiones de ki sacudían el aire. El chakra chocaba con el suelo dejando cráteres. El viento se volvía cuchillo. Naruto frunció el ceño. ¿Sientes eso, Ina-chan? Hinata asintió, y su voz salió tensa. Sí, Naruto-kun. El ki de Mito y Naruto está muy bajo, y el chakra de los demás también. ¿Tienes semillas? Naruto tocó la bolsa, pero ya sabía la respuesta amarga. Sí, vamos. Intentó teletransportarse. Concentró, buscó, y sintió el vacío, la falta de ancla. Sus firmas estaban demasiado débiles. Maldición, murmuró. Sus ki están muy bajos. No puedo usarla con facilidad. Es mejor ir volando. Y después procedieron a impulsarse hacia el cielo, cortando el aire con velocidad. De vuelta en el frente principal, la mayoría estaba herida, otros inconscientes. Kusina seguía peleando con rabia y miedo, y Minato sentía la garganta cerrada al ver a sus hijas caer una y otra vez. Fue entonces cuando alguien apareció. Un joven pelinegro, no parecía tener más de 13 años, observaba con ojos afilados. Vestía una chaqueta negra con el símbolo del clan Hyuga en la espalda. En su brazo derecho llevaba un remolino naranja. En su espalda cargaba un báculo rojo. En su cintura, una espada con el símbolo Uchiha. En la frente, la banda de Konoha. Apretó los puños. Maldición, voy a tener que intervenir. Si no lo hago, ellos no llegarán a tiempo y las matarán. Lo tengo que evitar. Zetsu se acercaba a Mito y Naruto, que apenas se sostenían de pie. El monstruo sonreía con crueldad, saboreando el final. Llegó su fin. Mito y Naruto cerraron los ojos. Escucharon gritos alrededor, pero dos sobresalieron, arrancados del alma. No. Gritó Kusina. Adiós, Oni-chan, susurraron Naruto y Mito, como si lo dijeran al viento. Entonces el aire se partió. El joven apareció entre Zetsu y ellas y golpeó. No fue un golpe genérico. Su puño entró al torso de Zetsu con un chasquido que pareció romper piedra. La fuerza lo levantó y lo lanzó contra las rocas, dejando una línea de destrucción en el suelo. Zetsu se incorporó con furia. ¿Quién eres tú, maldito? El joven avanzó lento, y cada paso tenía una presión que empujaba el polvo hacia atrás. El que te exterminará. Se puso en una pose de pelea particular, idéntica a la de Naruto. Zetsu se rió, creyéndose a salvo. Seas quien seas, no tienes la fuerza ni el poder para ganarme. El joven inclinó la cabeza, honesto y peligroso. Es cierto. En esta forma no te puedo ganar. Zetsu sonrió, maniático. Por lo menos eres inteligente. Los únicos capaces de vencerme no están aquí. Tienen un nivel superior al mío. El joven sonrió, y esa sonrisa hizo que Zetsu se tensara. Sí, pero yo también tengo mis sorpresas. ¿Quieres que te las muestre? Zetsu alzó el mentón, convencido de que eran fanfarronerías. Adelante. El joven dio un paso, y su voz se volvió filo. ¿Qué pasaría si te dijera que hay alguien más que puede llegar al nivel de Naruto y Hinata, que puede llegar al Super Saiyajin Dios Azul, y que está aquí? Zetsu negó, seguro. Imposible. Nadie tiene ese nivel. Además, fuera de ellos y los que no están aquí, no hay más. El joven giró un poco el cuerpo, y dejó ver la cola. El shock golpeó al campo. Zetsu abrió los ojos. Es imposible. La presión subió. El cabello del joven comenzó a levantarse, erizándose. Ah. Su presencia se apagó como si alguien hubiera cortado una luz.
Y aún así, un aura dorada apareció, densa y real, empujando el aire con peso físico. Su cabello seguía negro, pero el ki vibraba igual que el de Naruto y Hinata en sus primeras transformaciones. Luego gritó otra vez. Una luz azulada cegó a todos, como un relámpago pegado a la piel. Cuando recuperaron la vista, el joven seguía ahí, con aura azul que desprendía rayos. El aire crujía alrededor de él. Muchos pensaban que solo Naruto y Hinata podían hacer eso, y ahí estaba ese muchacho haciéndolo sin esfuerzo aparente. En ese instante, Naruto y Hinata llegaron, frenando en el aire con un golpe de viento. Hinata se quedó helada. ¿Quién es él, y cómo puede? El señor Vilchiwis nos dijeron que... Naruto entrecerró los ojos. No lo sé, dijo, sincero, pero no siento malas intenciones. Miró a Mito y Naruto, tiradas, y actuó. Apareció detrás de ellas, las levantó con cuidado y las sujetó antes de que sus cuerpos cedieran del todo. Vamos. No hay que intervenir aquí. Mito y Naruto lo miraron como si el mundo les volviera al pecho. Oni-chan, qué bueno que estés bien. Lo estoy, respondió Naruto. Vámonos para que las curen. Ya les di las últimas semillas a Sakura, Izumi y la vieja Tsunade para que puedan curar más rápido a los médicos, y a todos. Mito apretó la mandíbula. Oni-chan, ¿sabes quién es él? Naruto negó, firme. No. Pero no siento malas intenciones. Vámonos. Naruto giró un momento hacia el joven. Oye, gracias por salvar a mis hermanas. El joven asintió y respondió sin dramatismo. De nada. Y después procedió a ponerse de nuevo en pose de pelea, como si el mundo no existiera fuera de Zetsu. Se acabó el juego, Zetsu. Es hora de que mueras. Zetsu elevó la mano, confiado. Aunque no sienta tu presencia y tengas esa transformación extraña, no me ganarás. Su Rinnegan brilló. Lanzó una esfera negra hacia el joven. La esfera devoraba el aire, como si la oscuridad tuviera peso. El joven adoptó una postura conocida. Juntó las manos, el ki se compactó, y el aire empezó a zumbar. Kame, ame, a. La onda azul golpeó la esfera negra. No fue solo choque. Fue empuje contra empuje. La esfera se infló, tembló, y explotó, sacudiendo el campo con una onda de choque que obligó a todos a afirmarse para no caer. Cuando miraron, el joven ya no estaba. Zetsu frunció el ceño. Se ve que solo fue un estorbo. Un grito lo cortó por la espalda. Zetsu. El joven apareció detrás de él con una katana envuelta en chakra Raitón y Futon. La hoja entró con precisión. Cortó el torso de Zetsu por la mitad, y el aire se llenó de un chasquido eléctrico. Zetsu intentó regenerarse, pero el joven no le dio tiempo. Cada corte siguiente tenía una consecuencia, arrancando parte de su recuperación, abriéndole un segundo de vulnerabilidad, y en ese segundo el joven le clavó una esfera de energía que lo envolvió. Zetsu se desintegró. El aura azul se apagó poco a poco, dejando el silencio. Todos se acercaron con cautela, respirando como si acabaran de salir de debajo del agua. Naruto lo miró directo. ¿Quién eres tú? El joven se quedó de espaldas un segundo, como si necesitara ordenarse por dentro antes de girar. Cuando se volteó, Naruto vio ojos azules como cielo limpio, 2 marcas de bigotes en el rostro, y una expresión que dolía por lo familiar. Todas tus preguntas las responderé en un lugar más privado, dijo el joven, pero quiero que estén presentes los Kage, y tus compañeros. Onoki frunció el ceño. ¿Cómo sabremos que no es una trampa tuya para eliminarnos? Naruto no apartó la mirada del joven. No se preocupen. Yo no siento malas intenciones en él. El Raikage soltó un gruñido y aceptó. Confiamos en ti. El joven asintió. Bien. Vámonos. Los Kage partieron con sus escoltas hacia Konoha. Los demás shinobi regresaron a sus aldeas. El viaje se hizo en un silencio tenso, con miradas clavadas en el muchacho. Intentaron sacarle palabras, pero él siempre respondía igual, sin variar el tono. Todas sus dudas serán aclaradas cuando lleguemos a la oficina del Hokage. Cuando llegaron a la aldea, los recibieron como héroes. Gente llorando, gente gritando nombres, gente arrojando flores y abrazos. Por un instante, al joven se le dibujó una sonrisa nostálgica, y se le borró al notar que lo observaban. Minato abrió camino. Vayamos a mi oficina. Ahí podemos hablar más tranquilos y en privado. Todos asintieron. En la oficina del Hokage, la sala estaba llena. Los 5 Kage, los 15 novatos, el equipo Gui y los sensei. El aire olía a cansancio y miedo reprimido. Minato se sentó, pero no relajó los hombros. Bien. ¿Quién eres, y cuáles son tus intenciones? El joven inhaló, y su voz tembló apenas al principio. ¿Quién soy es simple. Mi nombre es Boruto Hyuga, hijo de los guerreros Hinata y Naruto Hyuga. El shock explotó como una bomba silenciosa.
Hinata se llevó una mano a la boca. Eso quiere decir que, eres nuestro hijo. Boruto la miró y algo se le quebró en la mirada. Sí. Es un gusto volverte a ver, Okasan. Naruto dio un paso, confundido y golpeado por la similitud. ¿A qué te refieres con eso, hijo? ¿Y cómo es que estás aquí? Boruto tragó saliva. Vengo del futuro, para evitar que pasen algunas cosas. Minato, saliendo del shock, apretó los puños bajo la mesa. ¿A qué te refieres? Boruto miró a todos, y la voz se le volvió más baja. Es mejor que se sienten, porque esto va para largo. Tomó aire y lo soltó con dolor. Todo comenzará dentro de 3 años. Aparecerá un sujeto cerca de la frontera del país del arroz. Llamará la atención, desintegrando esa nación. La mayoría de los países cercanos irán a pelear contra él. La primera de las grandes naciones en caer será Iwa, luego Kumo, Kiri, Suna, y por último Konoha. Todos van a pelear, pero la mayoría serán asesinados. Sus puños se cerraron tanto que los nudillos se le pusieron blancos. Lágrimas le rodaron por el rostro sin que pudiera frenarlas. Sarutobi tragó aire, grave. ¿Quiénes caen en esa pelea? Boruto se limpió la cara con el dorso de la mano, pero las lágrimas seguían. Casi todos. Los únicos que salieron con vida y lograron protegerse, junto con otros sobrevivientes, fueron Mito, mi madre, Itachi, Neji, Lee, Sakura, mi abuela Ana, mi hermana Ima, y algunos civiles. Naruto sintió un vacío frío en el estómago. ¿Qué me pasó a mí? Boruto apretó los dientes. Tú no pudiste ir. Te dio una enfermedad del corazón. Te mató una semana después de que todo comenzó. Naruto abrió la boca. ¿Qué? Pero. Boruto lo cortó con la voz quebrada. 3 años después, la tía Sakura y la tía Mito encontraron la cura, pero ya era tarde. Minato apretó los ojos con fuerza para no llorar. Cuando los abrió, su voz salió ronca. Continúa. Boruto respiró hondo. Con los años siguieron apareciendo ninjas y sobrevivientes de cada aldea, como sombras buscando refugio. Itachi, serio, señaló la espada Uchiha en la cintura de Boruto. ¿Por qué tienes esa espada del clan Uchiha? Boruto bajó la mirada. Perteneció a mi maestro. Itachi lo miró fijo. ¿Y quién era tu maestro? Boruto levantó la vista. Tú, y mi hermana Ima. Itachi tragó aire, como si lo hubieran golpeado. ¿Qué me pasó? Caíste en batalla, tras rescatar gente, dijo Boruto. Me diste tu katana antes de irte. Kushina no aguantó. Hinata tampoco. Las dos se levantaron y lo abrazaron. Boruto se quedó rígido un segundo, y luego se rompió. El llanto le salió desde el pecho, desordenado, y se aferró a ellas como si ese abrazo pudiera sostener todo lo que perdió. Cuando por fin se calmó un poco, siguió hablando con la voz raspada. Después de eso, Mito, Lee y Neji, en un intento por proteger a los demás, cayeron también. Y tiempo después, mi madre cayó. Las lágrimas volvieron a salir. Al final quedé solo con mi hermana, y con mi tía Sakura. Naruto sintió el pánico subirle por la garganta. Supongo que Ima logró algo, dijo, temiendo lo peor. Boruto se quebró otra vez. El llanto volvió como un golpe. Naruto sintió que el suelo se le iba. No me digas que ella. Boruto apretó los dientes, y las palabras le salieron como vidrio. Murió en mis brazos, y no pude hacer nada. Ella me ayudó a conseguir las 3 fases del Super Saiyajin, y aún así no pude ni tocar a ese sujeto. Cuando perdí a la última, desperté el Super Saiyajin Dios Azul, pero fui derrotado igual. Logré escapar apenas. Respiró, temblando. Desde entonces junté a la poca gente que quedaba. Armamos una resistencia. Había científicos, y desarrollaron una máquina del tiempo. Me enviaron aquí para evitar que esto suceda. Una voz se escuchó entonces, cortando el aire como si viniera de otro plano. Parece que las cosas se complicarán en el futuro. ¿Qué pasó conmigo y con Whis? Todos voltearon. 2 figuras estaban ahí. Bills y Whis, observando como si el mundo fuera un tablero. Minato se tensó. ¿Quiénes son ustedes? Naruto los reconoció de inmediato. Ah, hola, señor Bills y Whis. ¿Qué los trae por aquí? Whis sonrió, sereno. Sentimos una perturbación en el espacio-tiempo. Por lo visto, este joven es el responsable. Bills entornó los ojos, molesto. ¿No sabes que está prohibido viajar en el tiempo? Y además, no has respondido mi pregunta. Boruto tragó saliva. No lo sé. Bills resopló. Entiendo. Naruto levantó la mirada, serio. ¿Y qué hay de las esferas del dragón? Boruto apretó los labios. Mi madre pensó lo mismo. Fue al templo, y encontró muerto a Dende y a Mr. Popo. ¿Tú sabes qué sucede cuando pasa eso? Naruto bajó la vista, entendiendo el golpe que implicaba.
Whis miró a Boruto con curiosidad. Joven, ¿cuántos años tienes? 13, respondió Boruto. Y naceré dentro de 2 años y medio. Naruto se enderezó. Entonces hay que estar preparados. Boruto lanzó un frasco hacia Naruto. Naruto lo atrapó al vuelo. Esa es la medicina para tu enfermedad. Apenas sientas síntomas, tómala. Naruto asintió, apretando el frasco como si fuera una vida. Sí, hijo. Boruto respiró hondo. Es hora de que me vaya. Regresaré dentro de 3 años para ayudarlos. Naruto dio un paso, negándose a soltarlo tan rápido. Espera un poco, hijo. Después procedió a desaparecer un instante y reaparecer con una bolsa marrón. Estas son semillas del ermitaño. Te servirán. Boruto la recibió con un temblor en los dedos. Gracias, padre. Sacó un pergamino, saltó por la ventana y realizó sellos con velocidad. Una máquina apareció como un monstruo de metal y luz. Boruto subió, se volteó una última vez. Los veré dentro de 3 años. Kushina alzó la voz, desesperada. Cuídate, por favor. Hinata sintió el pecho apretado. Hijo, cuídate. Boruto les regaló una sonrisa. Por un segundo, a Kushina y a Hinata les pareció ver a Naruto, y entonces la máquina se tragó el espacio. Boruto desapareció. Naruto miró a Bills, respirando hondo. Señor Bills, ¿vino solo para ver lo que pasó o es para otra cosa? Bills sonrió con arrogancia, pero había interés real en su mirada. Eres bastante inteligente, a pesar de ser la reencarnación de ese par de idiotas. Y sí, vine a ver tu progreso y el de la mocosa. Nunca imaginé que me encontraría con esto. Whis inclinó la cabeza, amable. Ya que lo sabemos, me gustaría llevarlos a entrenar. A ti, a Hinata, y a los demás que son como tú. Miró a Naruto. Y por cierto, ¿cómo está tu hija? Naruto soltó aire. Bien. La han estado entrenando sus abuelos. Además, recién salimos de una guerra hace unas horas. Whis asintió. Entiendo. Desde el techo de la torre, Minato observó la aldea y a la gente que aún celebraba sin entender el tamaño de lo que venía. Bien, dijo, firme. Ya que sabemos lo que se viene dentro de 3 años, hay que entrenar a nuestros ninjas. Todos asintieron. Onoki miró hacia donde había desaparecido Boruto. Pobre muchacho, debe ser difícil estar en esa situación. Naruto apretó los puños. Por eso hay que entrenar. Poco a poco se fueron dispersando, pero Naruto y Hinata se quedaron un instante mirando el cielo, como si el azul guardara respuestas. Hinata habló primero, con la voz suave y temblorosa. Me dejó preocupada, Naruto-kun. Naruto le tomó la mano, firme. Tranquila, Hina-chan. Él estará bien. Es mejor regresar a casa. Además, tengo que decirte lo que me dijo el señor Bills. Hinata asintió. Sí. Vámonos. Todos deben estar preocupados, y hay que contarles lo sucedido. Naruto apretó su mano con cuidado. Sí. Y después procedieron a dirigirse al complejo Hyuga para hablar de todo. En otro lugar, en la mansión Namikaze Uzumaki, Kushina lloraba mientras sus hijas la consolaban. Minato permanecía en silencio, con la mirada perdida. Su corazonada se había vuelto verdad. No puedo creer que mi nieto tenga que pasar por todo esto, sollozó Kushina. Mito le acarició la espalda. Tranquila, Okasan. Ahora que sabemos esto, podemos prepararnos. Naruto asintió con fuerza. Nee-chan tiene razón. Además, ahora que Oni-chan tiene la medicina, no le pasará nada y nos podrá ayudar. Minato soltó aire. Sí, es cierto, Kushina. Kushina lo miró, buscando sostén. ¿Tú crees? Minato asintió, aunque en el fondo todavía temblaba. Sí. En el complejo Uchiha, Izumi, Sasuke, Itachi, Konan y Sakura procesaban la noticia como un veneno lento. Sakura se llevó una mano al pecho. No puedo creer lo que va a pasar. Izumi apretó los labios. No va a pasar. Lo vamos a evitar, ¿cierto? Sasuke asintió, pero tenía una sombra en los ojos. Sí, pero todavía no puedo creer que caí en esa pelea. Y que el Dobe, siendo el más fuerte, perdiera contra una enfermedad. Konan lo miró de reojo. Lo bueno es que su hijo le dio la cura. Itachi cerró los ojos un instante, respirando con calma. Es cierto. Pero hay que estar preparados. Izumi tragó saliva. Aún así, siento tristeza por lo que nos contó el hijo de Naruto y Hinata. Todos asintieron. Nadie discutió ese peso. En el local de los Akimichi, varios de los novatos estaban juntos, comiendo sin apetito real, como si el cuerpo pidiera rutina para no desmoronarse. Tenten rompió el silencio. Aún no lo puedo creer. Ino miró su plato. Sí. Shikamaru suspiró, derrotado. Esto es problemático. Kiba golpeó la mesa con el puño, frustrado. Lo único que nos queda es entrenar.
Lee alzó el pulgar, aunque sus ojos estaban húmedos. ¿Sí? Para que en el futuro no se apaguen las llamas de la juventud. Sai bajó la mirada, y su voz salió más baja de lo habitual. Lo malo es que la mayoría caímos en la pelea con ese sujeto. El comentario hizo que todos bajaran la cabeza. En el complejo Hyuga, Naruto, Hinata y Neji explicaban lo sucedido. La guerra, el muchacho, el futuro. Las reacciones fueron un choque de incredulidad y miedo. Ana lloraba. Hanabi lloraba. Y Mawari también, sobre todo ella. Aunque todavía no conocía a Boruto, el dolor de imaginarlo solo le partió el pecho. Voy a entrenar, susurró Ima, apretando los puños. Esta vez, no lo dejaré solo. Una semana después, en la oficina del Hokage, el aire volvió a llenarse de decisiones. Minato miró a Naruto con seriedad. Así que te llevarás a tus hermanas a entrenar, donde el dios de la destrucción. Naruto asintió. Sí. Los que vieron ese día cuando vino mi hijo, eran Bills y Whis. Minato tragó saliva. ¿Crees que aguanten el entrenamiento? Naruto sostuvo su mirada. Sí. Partiremos dentro de una semana. Minato respiró hondo. Bien, hijo. Tienes mi permiso para partir. Naruto asintió una vez. Dile a Mito y a Naruto que dentro de una semana partiremos. Este entrenamiento será de 1 año y medio. El año y medio restante lo usaré para entrenar al resto de mis amigos y compañeros. Minato asintió. Bien. Pasó esa semana. 5 Saiyajin esperaban con el viento pegándoles la ropa. Naruto miró al cielo. Ya llegó. Whis apareció con esa calma irritante, como si las distancias fueran una broma. Veo que están todos. Vamos. Todos se miraron una última vez, tragándose el nudo en la garganta. Adiós, dijeron. Y después procedieron a irse con Whis, dejando atrás la aldea, con la promesa silenciosa de volver mucho más fuertes. 3 años habían pasado desde el regreso del entrenamiento con el señor Whis, y esta vez no dejaron nada al azar. Dende y Mr. Popo ya no estaban al alcance del desastre. Naruto se aseguró de enviarlos con el Supremo Kaiosama y, antes de mover una sola pieza, le explicó todo lo que iba a suceder. No era una petición. Era un plan de contingencia escrito con nervios y con sangre futura. Las precauciones se apilaron como muros. Naruto organizó cada ruta, cada punto de reunión, cada respaldo. Las otras aldeas, siguiendo su sugerencia, enviaron solo 5 ninjas cada una. Si todo salía mal, él ya tenía un clon asignado a cada nación, listo para ordenar retirada, coordinar escoltas y sacar civiles de las zonas de exterminio. No iban a repetir el infierno que Boruto había contado. Konoha también tenía su seguro. Hanabi se quedó en la aldea con una sola orden clara, cortante, grabada en el pecho. Si algo se torcía, ella dirigiría la evacuación sin titubear. Y el país del arroz, no se dejó como cebo. Naruto, Sai, Lee y Itachi habían salido antes para evacuarlo hacia un lugar más seguro. Cuando una bengala se elevó en el horizonte, trazando una línea verde en el cielo, todos entendieron. Misión cumplida. El grupo tenía que regresar a Konoha para reforzar la defensa si la primera emboscada fracasaba. Los que irían al choque directo por Konoha eran pocos, pero escogidos como cuchillas. Mito, Naruto, Sasuke, Sai, Itachi, Neji, Lee, Naruto y Hinata. La elección sorprendió a muchos por una razón simple y brutal. Hinata había tenido un bebé hacía poco. Boruto, el pequeño, estaba con sus abuelos. Naruto lo había calculado todo, apoyado en la información de su hijo del futuro, y esta vez no iban a perder por falta de previsión. Aún así, cuando la calma previa a la tormenta se estiró demasiado, Hinata notó el peso en el rostro de Naruto. Ese silencio que no era descanso, sino un combate interno. Naruto-kun, ¿qué te sucede? Naruto exhaló despacio, como si soltara una piedra que llevaba dentro. Estaba pensando, Ina-chan. Todo lo que ocurrió, el entrenamiento del señor Whis, y la huida de Ima. Y cómo Ero Sennin la encubrió. Hinata apretó los labios, entre indignación y una ternura involuntaria. Sí, no puedo creer que haya engañado a nuestros padres con un simple clon de sombra. Naruto sonrió, y en esa sonrisa había orgullo y susto en la misma medida. Lo que más me sorprende es que con solo verme usarlo, lo aprendió. Hinata asintió, y el recuerdo les cayó encima como una ola. Whis los miraba con esa tranquilidad que daba rabia. ¿Están todos listos? Sí, respondieron todos. Y Mawari, con apenas 4 años y una terquedad que ya se sentía como destino, dio un paso al frente. Yo también quiero ir. Hinata se inclinó a su altura, suave pero firme. Lo lamento, Ima. Solo será 1 año y medio. Además, tus abuelos te entrenarán aquí. Ay, respondió ella, pero la palabra salió con mala gana. Y entonces ocurrió.
La tristeza se le borró y apareció esa sonrisa inocente, perfecta, peligrosa. Naruto se acercó a Hinata, murmurándole al oído. Algo está planeando. Hinata lo miró de reojo. Lo sé, pero no creo que sea nada malo. Los adultos presentes se quedaron tensos. Esa sonrisa era un espejo. Minato la reconoció, Yashi la reconoció, Ana la reconoció. Y también la reconoció Jiraiya, que fue el único que ató el hilo completo. Primero la decepción, luego la sonrisa, luego la decisión. Va a irse por su cuenta. Naruto alzó la voz, intentando volver a encarrilar el mundo. Bien, chicos. Quiero que entrenen este año y medio todo lo relacionado con lo ninja y mejoren su resistencia. Cuando volvamos, los volveré a entrenar. ¡Ay!, contestaron todos. Y después procedieron a partir al planeta de Whis, hacia un entrenamiento que se parecía demasiado a una tortura elegante. Esa misma noche, en Konoha, Ana fue a acostar a su nieta. Esperó a que Himawari cerrara los ojos y su respiración se volviera pareja. Buenas noches, Ima, susurró, y después cerró la puerta. Sin saber que acababa de dejar sola a una niña que ya había tomado una decisión. Himawari esperó. Dejó que el silencio creciera. Dejó que la casa se durmiera. Entonces abrió los ojos. Su corazón latía rápido, pero no por miedo. Por dirección. Kage Bunshin no Jutsu. El chakra se partió en su interior con un tirón. El clon apareció. Era ella, idéntica, con el mismo aliento y la misma mirada. Ima lo miró como si fuera un soldado. Tú te acuestas. Finge ser yo todo este año y medio. Y vuelvo justo antes que lo hagan mis padres. El clon asintió y después procedió a meterse en la cama. Se acomodó. Se durmió. La verdadera Himawari se movió como una sombra. Saltó el muro del complejo y Yuga, apurándose para no ser descubierta. Esperó el cambio de turno en la entrada de la aldea, aguantando la respiración cuando escuchaba pasos cerca. Cuando por fin vio el instante exacto, un hueco entre dos miradas, salió. Caminó unos cuantos metros fuera del perímetro, y ya estaba por llamar a su nube voladora cuando una mano la atrapó del hombro. ¿Qué haces a estas horas despierta, y más encima fuera de la aldea? El susto le subió por la espalda. Ima se giró lentamente. Jiraiya. Ella abrió la boca, buscando una excusa, y solo le salió un hilo nervioso. Sesenin, yo estaba, jejeje. Al verse descubierta, intentó el contraataque típico de su padre. Cambiar el foco. ¿Y usted qué hace aquí también? Jiraiya la miró con cansancio. Yo pregunté primero. Además, eres pésima con las excusas, igual que tu padre. Ima infló las mejillas, y sus ojos se le humedecieron. Yo solo quiero ayudar, hizo un puchero, indignada con el destino. No quiero que se repita la historia que me contó Otosan. Jiraiya suspiró, y el aire frío le salió con resignación. Entiendo. ¿Pero a dónde planeabas ir? Ima se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Dónde Dende y Mr. Popo? Bajó la mirada y empezó a jugar con los dedos índices. No le diga nada a mis abuelos. Yo llegaré antes que ni Okasa ni Otosan. Jiraiya alzó una ceja. Te van a descubrir igual. Van a notar tu ausencia. Ima levantó el mentón, orgullosa. No. No lo harán. Dejé un clon, como los que hace Otosan. Jiraiya se quedó quieto un segundo. ¿Cómo sabes eso? ¿Y sabes lo peligroso que es para una niña de tu edad hacer ese jutsu? Ima parpadeó. No, pero mire. Puso los dedos en cruz, imitando a Naruto con una precisión absurda. Kage Bunshin no Jutsu. Otro clon apareció al lado. Jiraiya sintió que se le caía una parte del mundo. Increíble, murmuró. Bueno, tu padre es Uzumaki, reservas enormes de chakra, eso lo explica. Pero aún así es peligroso. Y ni siquiera sabes dónde es. Se equivoca, dijo Ima, y esa vez su voz no fue de niña. Fue de determinación. Alzó el brazo. Nube voladora. En pocos instantes, la nube llegó, obediente. Ima se montó de un salto, y su sonrisa fue exactamente la de Naruto cuando tenía una travesura ganada. Ella sí sabe, y me llevará. Jiraiya la miró, derrotado de antemano. Está bien. Veo que no podré hacerte cambiar de opinión. Ima asintió con fuerza. Jiraiya se rascó la nuca, resignado. Bien. Te cubriré la espalda esta vez. Pero antes quiero que firmes esto. Sacó un rollo grande de su espalda. Lo extendió y le indicó dónde. Ima firmó, siguiendo sus instrucciones, y después lo miró con sospecha. ¿Qué es esto, sabio pervertido? Jiraiya suspiró como si el universo lo estuviera castigando por querer a Naruto. Contrato de invocación de los sapos. Quiero que me envíes cada cierto tiempo una carta diciendo que estás bien. Haces estos sellos, pones un poco de sangre, y listo. Ima sonrió con brillo.
Entiendo. Y gracias, abuelito. Jiraiya se quedó tieso un segundo por la palabra, pero ella ya estaba girando la nube. Ima se despidió con la mano y después procedió a irse volando. Jiraiya se quedó mirando el cielo, tragando saliva. Cuídate, Ima, y luego murmuró, con el alma rendida. Si Kusina se entera de que acabo de ayudar a su nieta a escapar, me mata. El viaje fue largo. La nube cortó cielos. Ima vio cambiar la luz, sintió el frío, sintió hambre, sintió cansancio, pero no frenó hasta divisar la torre. Antes de seguir, hizo una parada. Maestro Karin. Karin apareció como siempre, pequeño, viejo, con ojos que sabían demasiado. Hola, niña. ¿Cómo estás? Oye, ¿y tus padres? Ima tragó saliva y, sin poder sostener la mentira, le contó todo. Karin escuchó sin interrumpir. Luego desapareció un rato y volvió con una bolsa marrón. Toma. Te servirán para tu entrenamiento. Semillas del ermitaño. Y cuando termines, pasa por aquí. Te daré algo que te ayudará. Ima apretó la bolsa con fuerza. Gracias. Después procedió a volver a su nube y siguió hasta el templo, donde Dende y Mr. Popo la esperaban como si siempre hubieran sabido que esa niña iba a llegar. Dende sonrió. Hola. Veo que ya llegaste. Ima lo miró, desconfiada. Sí, pero ¿cómo sabe qué? Dende la interrumpió con calma. Soy Kami-sama. Puedo ver todo desde aquí. Y sí, Mr. Popo te entrenará. Ima juntó las manos, agradecida, y luego inclinó la cabeza con una petición peligrosa. Gracias. Pero también me gustaría que me llevara después a donde un tal Kaio-sama. Puso ojos de cachorro, esos ojos que nadie debería tener permiso de usar. Dende suspiró, derrotado por una niña de 4 años. Está bien. 7 meses después, Ima estaba agotada. Sudor en la frente, brazos temblando, piernas pesadas. Pero su postura no colapsaba. Se sostenía por orgullo. Mr. Popo la miró, impasible. Te felicito, Ima. Lo has hecho muy bien. Mañana partirán con Kami-sama para hablar con Kaio-sama. Ima asintió y después procedió a irse a dormir con el cuerpo ardiéndole. Dende miró a Mr. Popo, todavía impresionado. Ha mejorado mucho, y no puedo creer que se haya atrevido a entrar a la habitación del tiempo sola, con su edad. Mr. Popo asintió. Cierto, Kami-sama. Aunque solo duró 3 meses dentro de aquella. Dende cerró los ojos, resignado. Cierto. Al día siguiente, Dende y Ima partieron al planeta del Kaio-sama. Ima le explicó todo, sin adornos. Kaio-sama la miró como si estuviera viendo un meteorito con forma de niña, y aceptó entrenarla. 9 meses después, una niña de 5 años caminaba con el cabello rubio y con unas pesas abrazadas como si fueran parte de sus huesos. Kaio-sama no podía ocultar su incredulidad. Increíble el avance de esta niña, se ve que es hija de Naruto y Hinata. Para tener 5 años alcanzó la primera fase del Super Saiyajin, y domina casi todas las técnicas de sus padres. Ima respiraba con calma, pero el aire alrededor de ella tenía otra densidad, como si el ki empujara el mundo. Kaio-sama se cruzó de brazos. Ima, ya es hora de que te vayas. Tus padres regresarán en 3 días. Además, tus abuelos descubrieron que dejaste un clon. Ima parpadeó. Oh. Kaio-sama la miró. ¿Qué pasa? Ima bajó la vista, como si acabara de recordar algo incómodo. El clon se desvaneció. Me llegarán problemas cuando vuelva. Kaio-sama abrió la boca. ¿Cómo sabes que se desvaneció? Ima lo dijo como quien comenta el clima. Porque me llegaron todos sus recuerdos, junto con todo lo que aprendió. Kaio-sama se cayó de espaldas. En ese sentido, es igual de despreocupada que su padre. Se nota que Naruto es la reencarnación de Goku. En Konoha, la situación era un incendio emocional. 2 mujeres estaban histéricas, preguntándose dónde estaba su nieta. Kusina temblaba de rabia, Ana tenía el Byakugan activado con una oscuridad peligrosa en el aura. Minato y Ashi estaban pálidos, como si el aire se hubiera vuelto amenaza. Jiraiya se mantenía en silencio, intentando no respirar fuerte. Y entonces una rana apareció. Jiraiya-sama, tengo una carta de Imawari-sama. Fue como si el mundo bajara la temperatura de golpe. Kusina y Ana giraron. En Kusina se levantaron 9 mechones como colas. En Ana el aura se volvió negra. ¿Dónde está nuestra nieta? La rana entró en pánico, les arrojó la carta y después procedió a huir. Jiraiya intentó escapar. No lo logró. Kusina lo sujetó de la chaqueta con una fuerza que prometía funeral. Ana leyó por encima del hombro, y sus ojos ardían. La carta decía, con la letra pequeña y descarada de Ima. Sabio pervertido. El clon desapareció. Tenga cuidado. No quiero que descubran que usted me ayudó a irme hace 1 año y medio atrás.
Jiraiya sintió que acababa de firmar su sentencia. Los gritos se escucharon por toda Konoha. Después de una pequeña paliza, Jiraiya confesó todo, pero no sabía dónde estaba Ima. Solo podían esperar. Volviendo al presente, Kaio-sama miró a Ima con una mezcla de respeto y resignación. Ima asintió. Ay, bueno, este es el adiós. Puso dos dedos sobre su frente, imitando a Naruto con precisión. Y después procedió a teletransportarse. Kaio-sama se quedó mirando el vacío. Increíble, también aprendió la teletransportación. Se nota que será muy fuerte. Ima reapareció en el templo de Kami-sama. Hola, Mr. Popo. Mr. Popo la miró sin cambiar la expresión. Veo que te fue bien. Ima levantó el dedo, ansiosa. Sí, pero me gustaría probar de nuevo la habitación del tiempo. Dende la miró con cautela. ¿Segura, Ima? Ya lo intentaste una vez y solo duraste 3 meses. Sí. Dende suspiró y aceptó. Bien. Un día después, la puerta se abrió. Salió una niña de 6 años, cabello rubio, el ji de Mr. Popo destrozado, el cuerpo marcado por la presión del entrenamiento. Caminó hacia donde estaban, lista para hablar, y se congeló. Sus padres estaban allí. Naruto conversaba con Dende y Mr. Popo. Hinata estaba a su lado, serena, demasiado serena. Ima se escondió, conteniendo el aliento, pensando que no sentirían su presencia. Pero cuando volteó, ya no estaban enfrente. Estaban detrás. Fiu, qué bueno que se fueron, murmuró. La voz de Hinata le cayó en la nuca, suave y mortal. ¿Quiénes se fueron, Ima? Ima se quedó rígida. Mista se giró lentamente y vio el ceño fruncido de ambos. Jejeje, hola, Okasan. Hola, Otosan. Hinata la miró con esa dulzura que, en ese contexto, era peor que un grito. Jovencita, estás en problemas. ¿Lo sabías? Tus abuelos estaban muy preocupados. Y encima les dejaste un clon, e hiciste que Jiraiya-sama te cubriera. Naruto cruzó los brazos, evaluando con ojos de maestro, y soltó la frase más peligrosa posible. Cierto. Pero por otro lado, tienes que entrenar más tus clones para que duren más tiempo. Naruto-kun. Hinata se volteó hacia él, indignada. Ella debió avisar. No irse y ya. Y tú le dices que perfeccione los clones. En ese instante, ninguno de los dos se había percatado del detalle. Ima tenía el cabello rubio. La transformación ya estaba ahí, viva, latente. Ima infló las mejillas. Yo solo quería ayudar. Hinata respiró hondo, bajando el tono antes de que se le rompiera la paciencia. Ya no importa, hija, además, por lo que vimos, ya despertaste el Super Saiyajin. Ima abrió los ojos. Sí, pero, ¿ya no están enojados conmigo? Puso ojos de cachorro, desesperada. Naruto le revolvió el cabello con cuidado. No. Vámonos a casa. Sí, Ima se iluminó. Ah, y por cierto, el maestro Karin dijo que cuando terminara pasara por ahí y me daría algo. Naruto y Hinata se miraron. Los dos sospecharon lo mismo. Asintieron. Pasaron por Karin, y él les entregó el obsequio. El agua de los dioses. Naruto sostuvo a Ima en brazos, ya en estado base, y junto con Hinata después procedió a llevársela a la aldea. Al llegar, fueron directo al complejo Hyuga. Todos estaban esperando. Ana vio el estado de la ropa de Ima y sintió que el corazón se le iba al cuello. ¿Qué le pasó? Hinata respondió con calma, aunque aún tenía fuego en el pecho. Nada. Estuvo entrenando. Por lo que nos contó Dende, estuvo 7 meses con ellos y con Kaio-sama 9 meses. Minato se quedó pálido. ¿Qué? ¿Pero cómo? Naruto apretó la mandíbula. Al parecer así fue. Y también logró el Super Saiyajin. Hanabi abrió los ojos. ¿Qué? Pero si tiene 5 años. ¿Qué clase de entrenamiento tuvo? Hinata lo corrigió. Ya no tiene 5. Tiene 6. Entró a la habitación del tiempo. Mito frunció el ceño. ¿Qué es eso? Naruto explicó sin adornos. Una habitación donde puedes entrenar lo que sería un año, en solo un día. Pero es brutal estar adentro. Kusina se llevó una mano al pecho. ¿Entonces mi nieta estuvo ahí? Sí, confirmó Naruto. Hinata añadió. Y cuando llegamos, la descubrimos justo al salir de allí. Como si el recuerdo la empujara, Ima despertó en brazos de Naruto y sonrió, descarada. Hola, jejeje. Naruto continuó, sin perder el hilo. Después le fui a preguntar a Kaio-sama. Dijo que era muy fuerte. Hinata lo miró, incrédula. No me digas que le enseñó. Naruto negó. No. No le enseñó el Kaioken ni la Genki-dama. Repasó lo que le enseñó Dende. También dijo que sabe muchas técnicas mías, y tuyas. Hinata apenas alcanzó a decir increíble cuando el mundo rugió. Una explosión lejana sacudió el aire. Todos voltearon.
Donde antes estaba el país del arroz, ahora solo había un cráter humeante. El cielo parecía herido. Mito apretó los dientes. Su ki es inmenso, Oni-chan. Sasuke frunció el ceño. Es mejor ir. Naruto levantó una mano, deteniéndolos. Espera. Hay que confirmar si aún está ahí. Neji activó el Byakugan. Sus venas saltaron. Su mirada atravesó la distancia. Sí, todavía sigue ahí. Naruto se volteó con rapidez. Neji, Mito. Díganle a los ninjas que se retiren. Si los detecta, los asesinará. Después regresen a la aldea. Sasuke dio un paso, indignado. ¿Qué? ¿Sabes que podemos contra él? Hinata lo miró, fría. No. Está ocultando todavía la mayor parte de su poder. Mito parpadeó, sintiendo el golpe de esa certeza. ¿Pero cómo? Naruto no discutió. Ordenó. Hagan lo que les digo. Yo pelearé primero. Si las cosas se complican, tienen que huir. Yo me quedaré a distraerlo. Hinata sintió un filo en el pecho. Naruto-kun, no. Naruto la miró con una calma que era puro sacrificio. Sí, Hinata. Y ahora no tenemos que preocuparnos por Dende. Está a salvo junto a las esferas. Hinata apretó los puños. Tragó la protesta. ¡Ay! Naruto giró. Bueno. Vamos. Se separaron. El aire sobre el cráter era caliente. Olía a roca fundida. El suelo todavía humeaba como una herida abierta. Naruto avanzó solo, dejando que su chakra se sostuviera quieto, controlado, como un cuchillo guardado. ¿Quién eres tú? ¿Por qué destruiste este lugar? Una figura lo observó desde la distancia, con una calma que no era paz. Era superioridad. Vaya, al parecer tenemos un valiente. Así podré probar mis habilidades. Naruto entrecerró los ojos. ¿Así que por eso haces todo esto? Sí, respondió el desconocido. Además, no eres tan fuerte. Tu presencia es pequeña. Naruto sonrió apenas, y el aire alrededor de él se tensó. No te confíes, gritó. Ah. Su ki explotó, físico, real. El polvo se levantó en espiral, el aire crujió, y su aura azul se encendió con rayos que mordían el vacío. Se puso en pose de pelea. Responde a mi pregunta. ¿Quién eres? El desconocido ladeó la cabeza, interesado. Por lo visto eres un Saiyajin, al igual que la chica. Esto se pondrá interesante. Mi nombre es Hiden. Desde más atrás, Sasuke lo observaba y sintió algo raro en Naruto. Un temblor mínimo, un cansancio que no cuadraba. ¿Se ve más agotado? ¿Qué le pasa al Dobe? Hinata, a distancia, apretó los dientes. Ten cuidado, Naruto-kun. Naruto respiró agitado, pero avanzó. Bien. Comencemos. Chocaron. Naruto entró con una ráfaga de golpes. Un puño al torso, un codo buscando el cuello, una patada baja para romper base. Jiren bloqueó sin moverse, como si el cuerpo fuera una pared. Naruto cambió ángulo, desapareció un instante y reapareció con un gancho, buscando el hígado, y Jiren lo detuvo con dos dedos, clavándole una presión que hizo vibrar los huesos. Naruto retrocedió un paso, sintiendo el peso. Y ahí cometió el error. Activó el Kaioken. La presión lo infló por dentro como una bomba. Su ki subió, sí, pero también subió la cuenta. La energía lo mordía desde adentro, y el corazón, ya enfermo, empezó a quejarse como un tambor roto. Sasuke lo notó. Hinata lo notó. El aire alrededor de Naruto empezó a delatarlo. Un temblor en la respiración, un microsegundo de retraso en un bloqueo, un parpadeo más largo de lo normal. Mientras eso ocurría, en la oficina del Hokage, Boruto, el Boruto del futuro, estaba frente a Minato. Minato lo miró con una mezcla de orgullo y miedo. Veo que has crecido. Sí, respondió Boruto. Por cierto, ¿qué ha pasado? Minato se tensó. Ya se fueron, pero noté a Naruto algo cansado. Boruto se congeló. ¿Qué? Minato se inquietó al verlo alterarse. ¿Qué sucede? ¿Por qué te alteras? Boruto no explicó. Actuó. Tengo que irme. Ten preparado un equipo médico, y la medicina de mi padre. La enfermedad le empezó a afectarle. Parece que no se tomó la medicina, qué idiota. Minato tragó saliva, golpeado por la urgencia. Sí. Boruto procedió a teletransportarse. El campo lo recibió con violencia. Sasuke sostenía a Naruto inconsciente. Hinata estaba peleando con Jiren, y su aura se tensaba con rabia y terror. Jiren levantó el brazo, listo para golpearla con un impacto final. Boruto apareció ya transformado, Super Saiyajin Dios Azul, y su ki cortó el aire como una sirena. Largo. Huyan. Yo lo distraeré. Hinata no se movió. No quiso. No. No te dejaré, hijo. No quiero que te pase nada.
Boruto se acercó sonriendo, y esa sonrisa tenía tristeza vieja. Gracias, madre. Después procedió a darle un golpe en la nuca, preciso, sin saña. Solo lo necesario. Hinata se desmayó en un parpadeo. Boruto la atrapó antes de que cayera y se la entregó a Sasuke. Llévatela a la aldea. Sasuke apretó los dientes. ¿Pero y tú? Boruto no apartó la mirada de Jiren. No te preocupes. Hizo un clon y le habló sin girarse. Llévatelos. Ay, respondió el clon. El clon tomó a Hinata y ayudó a Sasuke con Naruto. Después procedieron a retirarse. Boruto volvió su atención al enemigo. Jiren. Vamos. Pelea. Sé que ese golpe no ha hecho nada. Jiren lo miró con una calma incómoda. Veo que me conoces. Sí. Por desgracia, escutió Boruto. Ahora pelea. Chocaron. Boruto atacó con velocidad brutal. Entrada en línea recta, desaparición corta, golpe al plexo, barrido a la rodilla, intento de remate con un puño envuelto en ki. Jiren respondía con economía. Bloqueaba, desviaba, castigaba. Cada contra de Jiren tenía un mensaje. Todavía no estás listo. A los pocos minutos, Boruto empezó a perder terreno. Un impacto lo sacó del aire, otro lo estrelló contra roca, otro le apagó el ritmo. El aura azul titiló, no por falta de orgullo, sino por acumulación de daño. Jiren levantó la mano. Muere. Lanzó una esfera de energía. Boruto, con el cuerpo ya quebrado, hizo lo único que podía para no dejarle el final al presente. Dejó un clon en el último instante, y el verdadero después procedió a retirarse del lugar. La esfera explotó y borró al clon, mientras el eco se tragaba el cielo. En la entrada de Konoha, un equipo médico esperaba. Sasuke llegó sosteniendo la situación como pudo. Solo está inconsciente, informó, tenso. Boruto lo dejó así. No quiso que nos arriesgáramos más. Era demasiado fuerte. Kushina se abrió paso con la garganta ardiendo. ¿Dónde está Boruto? Sasuke apretó los labios. Se quedó peleando. Dijo que lo distraería para que escapáramos. Hinata despertó a medias al escuchar eso. El miedo la levantó como un látigo. Se disponía a salir corriendo, cuando una presencia cayó delante de la puerta. Boruto apareció, hecho pedazos. No pude vencerlo. Y después procedió a caer inconsciente. Boruto. Gritaron Kushina, Ana e Hinata al mismo tiempo. Más allá, empezaron a escucharse explosiones. Ataques contra otras aldeas. La guerra seguía masticando. Naruto fue llevado al hospital. Los médicos le administraron la medicina que Boruto había traído del futuro. Tardaba en hacer efecto, y mientras tanto la enfermedad le mordía el pecho desde adentro. Fuera de la sala, los gritos de Naruto se filtraban como cuchillas, arrancando el aire del pasillo. En otra habitación, Boruto yacía inconsciente. Las heridas que Jiren le había causado no eran raspones. Eran fracturas internas, cortes de ki, daños que exigían manos expertas y tiempo que no existía. Hinata temblaba. Ana la sostenía. Kushina apretaba los dientes, intentando no romperse. Tsunade salió por fin de la sala de Naruto, con la cara seria. Tienen que estar tranquilas. Logramos estabilizar a Naruto. El medicamento está teniendo éxito y está frenando la enfermedad. Kushina dio un paso, desesperada. ¿Cuándo mi hijo se va a recuperar? Tsunade no maquilló la verdad. No lo sé. Pero está luchando, y su recuperación avanza favorablemente. Hinata tragó el nudo. Gracias, ¿y cómo está Boruto? Estaba bastante lastimado, respondió Tsunade, pero ya está consciente. Pueden pasar a verlo. Ana asintió. Ay. Entraron. Boruto abrió los ojos despacio. El dolor seguía ahí, pero ya no lo dominaba. Estoy bien, Okasan, dijo con voz baja. Adolorido, pero nada que no se pueda sanar. Por cierto, ¿me pasas mi chaqueta? Todavía me quedan semillas del ermitaño que me dio Otosan. Hinata se la entregó. Boruto sacó las semillas, se las comió, y el cuerpo le respondió. El dolor bajó, la respiración se ordenó, el color regresó. Bien, ya me siento mejor. Por cierto, Okasan, ¿cómo está Otosan? Hinata soltó el aire, aliviada. Está bien. Lady Tsunade dice que el medicamento que le diste le está haciendo efecto. Boruto asintió, y entonces la puerta se abrió. Himawari entró. Okasan, ¿cómo está? Se detuvo. Vio al joven frente a ella. Lo miró como si estuviera mirando un espejo raro. Okasan, ¿quién es él? Hinata le habló con cuidado, sabiendo que esa frase iba a cambiarlo todo. Él es tu hermano, del futuro. Él es Boruto. Boruto se levantó despacio y se acercó a su hermana. Cuando la tuvo enfrente, las lágrimas comenzaron a salirle sin permiso, como si el cuerpo recordara antes que la mente. Hola, Ima. Ima frunció el ceño y dio un paso hacia él.
Oye, ¿qué te pasa? Lo examinó. ¿Por qué lloras? ¿Estás bien, Oni-chan? La palabra lo atravesó. En la cabeza de Boruto explotaron imágenes. Su hermana corriendo, riéndose, peleando, y luego la última. Ima muriendo en sus brazos, diciéndole no llores, Oni-chan. Boruto no pudo sostenerse. La abrazó. Y lloró. El llanto no era bonito ni controlado. Era la presión de años soltándose de golpe. Ima quedó rígida un segundo, sorprendida por el peso de ese abrazo. Oni-chan, ¿estás bien? Boruto se separó apenas, se secó las lágrimas con la manga. Perdón, Nee-chan, son cosas que me pasaron. Descuida. Ima lo miró con preocupación y luego sonrió, queriendo creerle. Qué bueno, Oni-chan. Por cierto, Okasan, ¿cómo está Otosan? Hinata repitió, intentando mantener la voz firme. Está bien. El medicamento que tu hermano le trajo le está haciendo efecto y su recuperación será más rápida. Ima asintió, y recordó algo. También venía a decirte que el tío Neji y la tía Mito te estaban esperando en casa para preguntarte por Otosan. Hinata asintió. Está bien, Ima. Vamos. Hinata y Ana salieron con Ima hacia el complejo Hyuga. Kusina se fue a su hogar para preparar la cena. La hora no esperaba, aunque el corazón sí. En el camino, Hinata y Ana le preguntaron a Boruto por su tiempo. Querían saber, y al saber, recibieron otra cuchillada. Sakura había muerto hacía unos meses, asesinada mientras protegía civiles de un ataque de Jiren. Boruto lo dijo con la voz baja, sin dramatizar, porque ya no le quedaban fuerzas para dramatizar pérdidas. Ana lo miró con ternura dura. Boruto-kun, trata de tener cuidado. Boruto asintió. Descuida, abuelita. Sé cuidarme. Ya he sobrevivido varias veces, pensó, sin decirlo. Aunque la última vez casi lo logra. Si no hubiera puesto un clon, ni siquiera habría podido venir. Hinata lo miró con severidad maternal, pero sus ojos temblaban. Eso me deja más tranquila, pero no significa que tengas que confiarte. ¿Escuchaste, Boruto-kun? Boruto asintió. ¡Ay! Un ruido los cortó. Una explosión sacudió el aire, cercana, demasiado cercana. El suelo vibró. Boruto se giró al instante, leyendo el peligro antes que los demás. Okasan, toma a Ima y a la abuela. Me tengo que ir. Justo al terminar de decirlo, Mito y Naruko aparecieron. Naruko respiraba rápido. Está cerca de la aldea. Mito apretó los dientes. Sí. Hay que avisar a Otosan para que empiecen la evacuación. Puede dirigirse hacia aquí. Hinata dio un paso, decidida. Yo voy con, Boruto la cortó, firme, sin elevar la voz. Okasan, necesito que te quedes. Ayuda en la evacuación. Cuida a Ima, junto a mi yo pequeño. Yo me encargaré de distraerlo lo suficiente. Mito dio un paso al frente. Yo te acompañaré. Naruto se colocó a su lado. Yo también. Boruto asintió, agradecido y serio. Entendido. Vamos. Hinata sintió el pecho romperse un poco, pero sostuvo la mirada de su hijo. Ten cuidado, hijo. Boruto le sonrió, y esa sonrisa fue promesa aunque no fuera garantía. No te preocupes, Okasan. Regresaré. Y después procedió a irse junto con sus dos tías, dejando atrás la aldea, y el peso de un futuro que ya no estaban dispuestos a aceptar. Naruko, Mito y Boruto volaron hacia el origen de los disturbios, siguiendo la estela de destrucción como quien sigue el rastro de un incendio. El aire olía a metal quemado, la tierra aún vibraba por impactos recientes y, a cada kilómetro, el silencio se volvía más pesado. Cuando por fin llegaron, lo entendieron sin necesidad de palabras. Kumo, ya no era Kumo. La mayor parte de la aldea estaba reducida a escombros y cráteres. Torres partidas, calles abiertas como heridas, humo colgando en capas bajas. Entre los restos, los pocos ninjas que quedaban en pie, exhaustos, con la mirada hueca, guiaban a civiles aturdidos hacia refugios improvisados. Nadie lloraba fuerte. Incluso el miedo parecía haberse quedado sin voz. Naruto y Mito no se quedaron mirando. En cuanto identificaron puntos donde aún había gente atrapada, ambas procedieron a crear clones de sombra para ayudar a levantar vigas, cargar heridos y dirigir grupos hacia zonas más seguras. Boruto hizo lo mismo, pero su rol era distinto. Él era el único que dominaba la teletransportación, y en un escenario así esa diferencia era la frontera entre sobrevivir y morir aquí. Boruto se acercó a los ninjas restantes, no eran más de 15, y les habló con una calma demasiado adulta para un chico de su edad. Reúnan a los civiles sobrevivientes. Júntenlos en un solo punto. En cuanto estén listos, procederé a teletransportarlos a Konoha. Los shinobi tragaron saliva, midiendo a ese niño con ojos azules de cielo, las marcas en las mejillas y la cola que se movía con tensión contenida, y aún así asintieron.
No tenían otra carta. Mientras los clones evacuaban y ordenaban, los originales avanzaron hacia el centro del desastre, donde el aire se sentía más denso, como si algo enorme estuviera apretando el mundo. Allí estaba la causa. El Raikage combatía con el cuerpo hecho rabia, B giraba como un huracán de músculo y chakra, y Yujito, ya en su forma completa de Biju, rugía con una furia que hacía temblar los restos de las montañas. Sin embargo, cada ataque que lanzaban parecía chocar contra una pared invisible. Jiren apenas se movía, y aún así dominaba el espacio como si el campo entero fuera suyo. B jadeó, frustrado, sin dejar de moverse. Esto se está complicando, no le hacemos ningún daño, ya, B. El Raikage lo cortó con un gruñido. Deja de rapear estupideces y concéntrate. Yujito intentó apoyarlo, pero su frase se quebró a mitad de camino. Jiren apareció frente a ella en un parpadeo. Su puño entró recto, con una precisión cruel. El impacto hundió el aire, aplastó el pecho de Yujito y la lanzó contra el suelo con tal fuerza que la roca se abrió bajo su cuerpo. Su Biju se estremeció, y la conciencia se le apagó de golpe. Yujito. Gritaron B y el Raikage al mismo tiempo. El Raikage avanzó con la furia a punto de convertirse en locura. Maldito, las pagarás. No llegó a terminar. Una sombra cayó sobre él, y un golpe lo atrapó por el costado de la mandíbula, enviándolo disparado como un proyectil hacia las montañas. El Raikage atravesó roca, reventó piedra, y se detuvo dejando un cráter nuevo en la pared de un risco. Cuando logró incorporarse, vio 3 figuras frente al campo. No eran de Kumo. ¿Quiénes son ustedes? Escupió, con la voz ronca. Mito dio un paso al frente, levantando una mano sin bajar la guardia. Disculpe, Raikage. Intervenimos porque si no lo hacíamos, los habrían eliminado. B entrecerró los ojos, reconociendo rasgos y rumores. Ustedes son los hijos del cuarto, ¿cierto? Boruto abrió la boca para hablar, pero Naruto se le adelantó con un suspiro cansado, como si llevara 3 vidas explicando lo mismo. Ellas dos sí, dijo señalando a Mito y a sí misma. Pero él. El Raikage la interrumpió con un gesto brusco. Tú eres el chico que viene del futuro, ¿cierto? Boruto asintió. Naruto se frotó la frente, derrotada por la confusión inevitable. Sí, es nuestro sobrino. Es adulto en su línea temporal, pero aquí es bebé, se detuvo, harta. Ah, ya me cansé. Solo los estoy confundiendo más, ¿cierto? Una gota estilo a mí me pareció caer en la nuca de todos los presentes. Incluso B se quedó quieto un segundo, como si la realidad acabara de tropezar. El Raikage apretó los dientes y volvió a lo urgente. ¿Qué hacen aquí? Boruto no titubeó. Sentimos la explosión y vinimos a ayudar. Ya envié a los civiles y a los pocos ninjas restantes a Konoha con un clon mío y clones de mis tías para explicar la situación. Ahora necesito que usted, B, y la joven, dijo mirando a Yujito inconsciente, se retiren. El Raikage frunció el ceño, evaluándolo. ¿Crees que puedes con él? Boruto sostuvo su mirada sin fanfarronear. No. Pero les daré el tiempo suficiente para que un clon los lleve a la aldea. Y. Quiero preguntarle algo. ¿Sabe qué pasó con las otras aldeas? La expresión del Raikage se oscureció. Por desgracia, Iwa cayó, y Kiri también. Envié ninjas a confirmar. Cuando regresaron los reportes, me dijeron que solo quedaban cráteres humeantes. Sin vida. Naruto apretó los puños, tragándose el impulso de gritar. Eso es terrible. Los pocos sobrevivientes que supe que existían, continuó el Raikage, eran 3 genin y su maestro. Resultó ser la nieta del Tsuchikage. Estaban aquí cuando todo pasó, pero no sé si están a salvo. Mito respondió sin perder el ritmo de combate. Sí lo están. Estaban con mi clon. Boruto asintió, y procedió a hacer sellos. Kage Bunshin no Jutsu. Su clon apareció, idéntico, con el mismo peso en los ojos. Mito hizo lo mismo, creando apoyo inmediato. Boruto miró al grupo, señalando al clon. Raikage, B, y usted, tía Mito, dijo, viendo cómo Mito sostenía a Yujito inconsciente en brazos. Sujétense de mi clon. Ellos asintieron. El clon de Boruto se colocó los dedos sobre la frente y después procedió a teletransportarse con ellos, borrándose del lugar como una respiración cortada. Boruto giró hacia Naruto y Mito. Bien. Estén atentas. Ay, respondieron ambas. El aire se comprimió. Jiren apareció sin aviso, como si el espacio hubiera decidido rendirse ante él. Sus ojos no mostraban emoción. Su presencia, en cambio, lo empujaba todo hacia abajo. Maldito Saiyajin, dijo, con una calma que daba más miedo que un grito. Acabaste con mi diversión. Boruto dio un paso, interponiéndose como una pared humana.
Lo siento. Pero no voy a dejar que sigas matando gente inocente. Y después procedió a transformarse. El aura azul explotó alrededor de su cuerpo con rayos que chisporroteaban en el aire. El suelo a sus pies se quebró en líneas finas, y el polvo se levantó como humo obediente. Por unos minutos, la pelea se mantuvo pareja. Boruto atacaba con velocidad, buscando puntos de presión, cambiando ángulos, lanzando golpes que hacían sonar el aire como latigazos. Jiren respondía con movimientos mínimos, como si estuviera probando la resistencia de un material. Hasta que Jiren inclinó la cabeza, fastidiado. Me cansé de jugar. El cambio se sintió como un portazo. La presión subió. Boruto empezó a perder terreno, golpe tras golpe, como si cada intercambio lo empujara un paso más cerca del colapso. A lo lejos, Naruto y Mito observaban con impotencia. No era solo miedo. Era la certeza de que, si seguían esperando, Boruto sería aplastado. Mito apretó los dientes. Hagamos la fusión, Nere-san. Hay que ayudar a Boruto. Naruto respiró hondo y asintió. Ay, Kurama, ¿listo para reunirte momentáneamente con tu otra mitad? La respuesta llegó desde dentro, dos voces en espejo que se rozaron como colmillos. Sí, mocosas. Ambas se separaron a una distancia prudente. Su aura se agitó. El chakra de Kurama se derramó por su piel como un fuego vivo, y el aire alrededor de ellas empezó a vibrar. Alzaron las manos. Sus pies se posicionaron. Y entonces procedieron a ejecutar los pasos, exactos, sincronizados, sin titubeos. Fu, si, on, a. Juntaron sus dedos índices. Una luz explotó. Jiren y Boruto se detuvieron por reflejo, como animales que perciben un depredador nuevo. La energía se expandió en una ola, y por un instante el campo se quedó blanco. Boruto lo murmuró, tan bajo que solo él se escuchó a sí mismo. Esa, es la fusión. Jiren frunció el ceño, inquieto. ¿Qué es esto? Ya no se siente el ki de las dos mocosas, solo uno. La luz se despejó. Y allí estaba ella. Una joven de cabello negro largo, algo alborotado, con mechones rubios que parecían cicatrices de luz. Llevaba una chaqueta roja sobre una polera negra, pantalones estilo ambú en naranja, y cuando levantó la mirada se vieron las marcas en las mejillas. 3 por lado. Su cola se movía como una amenaza viva, cortando el aire. Narumi. Narumi sonrió, y esa sonrisa tenía hambre de batalla. Estoy lista. Después procedió a activar todo. El modo Kurama rugió sobre su piel. El modo ermitaño tensó su postura. El Super Saiyajin fase 3 erizó el aura con una violencia que hacía chocar partículas en el aire. Su ki no era un brillo. Era presión, era electricidad en la lengua, era una sensación de estar cerca de un sol. Se lanzó contra Jiren y lo golpeó con una ráfaga donde cada impacto tuvo peso propio. Un puño al torso que le dobló la postura, un rodillazo al costado que lo desplazó 2 metros, un gancho ascendente que le arrancó el aire y lo obligó a retroceder, y una patada giratoria que lo estampó contra el suelo y levantó una nube de escombros. Boruto aprovechó ese espacio y procedió a entrar también, coordinándose con Narumi como si hubieran peleado juntos toda la vida. Uno distraía la línea de visión. El otro castigaba el centro de masa. Uno forzaba una defensa alta. El otro barría la base. Tras un golpe combinado, Narumi lo hundió con un puñetazo y Boruto lo remató con un impacto al estómago que lo elevó. Ambos se separaron, respirando fuerte, y adoptaron una postura conocida por cualquiera que hubiese visto leyendas convertirse en realidad. Narumi llevó las manos al costado. Kame, ame. Boruto tensó el cuerpo, endureciendo la mirada. Resplandor final. La energía se acumuló tan rápido que el aire chilló. El suelo tembló. Los restos de Kumo crujieron como si quisieran escapar. ¡Ah! Gritaron ambos a la vez. Las dos técnicas chocaron contra Jiren y lo engulleron. La explosión arrasó con lo que quedaba alrededor, ampliando el cráter, tragándose edificios ya rotos, levantando una columna de polvo que tapó el cielo durante segundos eternos. Cuando el humo se disipó, solo se veía un enorme cráter. Boruto jadeaba, doblado, con el pecho subiendo y bajando como si fuera a partirse. Lo logramos, dijo entre jadeos, sosteniéndose por orgullo. Narumi también respiraba con dificultad. Sí, al parecer, fue así. Entonces lo sintieron. Una presencia. No una presencia cualquiera. Una que regresaba como si nunca se hubiera ido. Desde el fondo del cráter salió una esfera de energía. Golpeó a Narumi de lleno. El impacto le apagó el cuerpo. Su aura se quebró como vidrio. Narumi cayó inconsciente, rebotando sobre escombros. Tía. Gritó Boruto, y el grito le salió con desesperación pura. Jiren apareció frente a él y lo agarró del rostro con una mano, como si sostuviera un objeto. Lo estrelló contra el suelo.
Lo levantó. Le clavó un golpe al estómago que lo dobló en dos y le robó el aire, dejándolo a un hilo de la inconsciencia. Jiren alzó la mano, dispuesto a terminarlo. Se acabó el juego, maldito Saiyajin. Boruto cerró los ojos. El mundo se volvió ruido. Aún así, alcanzó a susurrar con un hilo de voz, como si hablase con un fantasma. Te veré pronto, Neresan. El golpe no llegó. Una presión familiar cortó el aire como una cuchilla. Boruto abrió los ojos solo un instante, sintiendo esa presencia que había jurado no volver a perder. Otosan, murmuró. Y después procedió a perder el conocimiento. Naruto estaba allí. Su mirada era fría, vegetal, como la de alguien que ya no está negociando con el mundo. No dejaré que mates a mi familia, insecto. La frase salió con la misma frialdad con la que Vegeta anuncia una ejecución. Jiren lo miró sin sorpresa. Veo que te recuperaste. Naruto no respondió con palabras. Respondió con acción. Se plantó, tensó el cuerpo, y después procedió a transformarse. El Super Saiyajin Dios Azul encendió su aura con rayos violentos, y el Kaioken añadió una capa roja que parecía sangre sobre fuego. El espacio alrededor de Naruto se comprimió, y el suelo se abrió con grietas finas a sus pies. Jiren ladeó la cabeza, interesado. Hagamos un trato. Les doy una semana para que se hagan más fuertes. ¿Te parece? Nos veremos aquí mismo dentro de ese plazo. Naruto dejó caer la transformación, no por debilidad sino por control. Su mirada se afiló. ¿Cuál es la trampa? No hay trampa, respondió Jiren, como si eso fuera obvio. Solo lo hago para probar mis habilidades contra alguien capaz de tener el mismo poder que un dios de la destrucción. Quiero ver tu límite, hasta dónde llegan los Saiyajins. Naruto respiró una vez, midiendo el riesgo, y decidió. Está bien. Pero prométeme que no destruirás más aldeas. Jiren asintió. Naruto inclinó apenas la cabeza. Si rompes el trato, yo iré a buscarte para matarte. Está bien. Nos veremos, dijo Jiren, y después procedió a desaparecer. Naruto se giró hacia donde estaban sus hermanas. El tiempo de la fusión se había agotado. Naruto y Mito ya estaban separadas, agotadas, apenas conscientes. Naruto hizo 2 clones para levantarlas con cuidado, y luego tomó a su hijo en brazos. Después procedió a teletransportarse con todos, arrancándolos del lugar antes de que el dolor los alcanzara. En Konoha, los heridos enviados desde Kumo ya estaban fuera de peligro. Se recuperaban, lentamente, como si el cuerpo necesitara convencerse de que el mundo no iba a quebrarse otra vez. Hinata, con los ojos perlados húmedos, miraba por la ventana del hospital, abrazando el vacío con los dedos. Naruto había despertado, se había recuperado lo suficiente como para moverse, y se había ido hace instantes, llevado por la urgencia. El recuerdo aún ardía en su cabeza. Había caminado por los pasillos para ver a su marido inconsciente. Había abierto la puerta, con el corazón en la garganta, y se había encontrado con Naruto despierto. Naruto-kun, ¿estás bien? Había dicho, y después procedió a arrojarse a sus brazos sollozando. Naruto la sostuvo con firmeza. Tranquila, Ina-chan. Estoy bien. Descuida. Luego la miró. ¿Dónde están los demás? Hinata le contó todo. Boruto se había ido con Naruto y Mito a detener a Jiren. Naruto se tensó de golpe. ¡Demonios! Tengo que ir por ellos o los matará. Se puso los dedos en la frente para teletransportarse, y sintió el vacío. El ki de los suyos estaba demasiado debilitado para ubicarlo con facilidad. Maldición, sus ki están debilitados. Entonces procedió a apoyarse en el borde de la ventana y salir volando a toda velocidad. Hinata lo alcanzó, desesperada. Naruto-kun, voy contigo. Naruto negó con firmeza. No, Ina-chan. Quédate aquí y ten todo listo. Después procedió a darle un beso en los labios, corto pero lleno de promesa, y salió disparado como un meteorito. Ahora, en el presente, Hinata seguía en la ventana deseando que llegara a tiempo, hasta que lo sintió. 3 presencias más, débiles. Hinata dejó la ventana y procedió a correr, con el pecho apretado, hacia el lugar donde Naruto acababa de aparecer. Los vio. Boruto inconsciente, Naruto y Mito casi apagadas. Naruto los sostenía como si el cuerpo se le fuera a romper. Hinata se tragó un sollozo. Naruto-kun, ellos están. Solo están inconscientes, respondió Naruto, sin soltar el control. El más malherido es Boruto, pero no están graves. Ina-chan, ¿te quedan semillas del ermitaño? Sí. En casa quedan. Voy a buscarlas. Bien. Nos vemos en el hospital. Dáselas allí. Los estabilizarán y así les será más fácil comerlas. Y. Naruto apretó la mandíbula, tengo que hablar con mi padre sobre lo que me dijo Jiren. Hinata lo miró con miedo. ¿Qué te dijo?
Naruto la sostuvo con la mirada. Te lo contaré después, cuando estén todos. Hinata asintió. Naruto procedió a llevar a Boruto y a sus hermanas al hospital, y luego se dirigió a la oficina del Hokage con paso rápido, encontrándose con Minato en el camino. Minato venía a ver a sus hijas y a su nieto, y se quedó quieto al ver a Naruto caminando con vida firme. Naruto, hijo, por lo visto te has recuperado, dijo, y después procedió a abrazarlo. Naruto devolvió el abrazo un segundo, lo justo. Sí, padre. Estoy bien. No te preocupes. Por cierto, ¿cómo están los sobrevivientes de Kumo? Bien, Minato lo miró. Pero te veo preocupado. Naruto no lo negó. Sí. Es sobre Jiren. Me hizo una propuesta. Minato tragó saliva. ¿Qué propuesta? Naruto inclinó la cabeza hacia la torre. Es mejor que te lo diga en tu oficina. Entiendo. Vamos. En el hospital, Kusina, Ana, Hinata, Hanabi, Himawari, Neji y Yashi se reunieron en la habitación donde se recuperaban Mito, Naruto y Boruto. Yashi sostenía al Boruto bebé en brazos, como si esa pequeña vida fuera una cuerda que amarraba la esperanza al mundo. Boruto del futuro, ya consciente, terminó de relatar lo sucedido con voz baja. Y eso es todo lo que sucedió. Yashi frunció el ceño. Entonces ese sujeto es más fuerte que el de tu época. Boruto asintió, serio. Sí. Y vi que el ataque le afectó, pero no le hizo suficiente daño. Hinata le sostuvo la mirada, firme. Tranquilo. Además, tu padre se recuperó. Con todos, tendremos más oportunidad contra él. Ima sonrió, intentando sostener el ánimo. Sí, Oni-chan. Todo saldrá bien. En la oficina del Hokage, Minato escuchó la propuesta completa y sintió el frío subirle por la espalda. Entonces, esa es la propuesta. Naruto asintió. Jiraiya, presente, apretó los dientes. Esto es preocupante. Si solo está para probar sus habilidades, es para preocuparse. Sarutobi miró a Naruto con gravedad. ¿Y qué vas a hacer, Naruto? Naruto no dudó. Enfrentarlo. Pero esto se está complicando. Voy a hablar con quienes iremos. Lo sé. La mayoría querrá ir. Lo único que nos queda es entrenar toda esta semana. Padre, necesito que juntes a todos los ninjas para hablar de esto y organizarnos. Minato asintió. Entiendo. Te veré dentro de una hora. Ay. Naruto procedió a ir al hospital para ver el estado de su hijo y hermanas y hablar del asunto. Cuando llegó, encontró la conversación ya encendida. Ima corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, como si el cuerpo le exigiera confirmación. Otosan. Naruto la sostuvo y le acarició la cabeza. Estoy bien. Luego levantó la vista hacia todos. Tengo noticias. Dentro de una hora los reuniremos para hablar de lo que me dijo Jiren. Boruto lo miró, tenso. ¿Qué te propuso? Naruto no se anduvo con vueltas. Tenemos una semana para volvernos fuertes y tratar de derrotarlo. Hinata se quedó rígida. ¿Qué? ¿Pero qué es lo que quiere? ¿Por qué lo hace? Según él, es para probar sus habilidades, respondió Naruto, y ver hasta dónde llega el poder de los Saiyajins. Por eso nos reuniremos. Para avisarles, y armar un plan de protección y resguardo para la aldea, y decidir quién irá a la pelea. Boruto asintió. Entiendo. Una hora después, todos se reunieron. Minato habló primero, con la voz proyectándose como un sello. Los hemos citado aquí para hablar sobre el enemigo que estamos enfrentando. Naruto tomó el centro y después procedió a explicar cada detalle. El nombre, la propuesta, la amenaza real detrás de esa cortesía. Cuando reveló quiénes irían, algunos se opusieron, sobre todo entre los novatos. Naruto los dejó hablar, y luego puso el argumento donde dolía. No se trataba de orgullo, sino de supervivencia organizada. El plan final incluyó evacuar sobrevivientes de Kumo e Iwa, además de civiles y fuerzas debilitadas de Konoha y Suna, que ya habían perdido casi todo tras un ataque fallido provocado por desobediencia del Consejo de la Arena. Naruto decidió trasladarlos al planeta del Supremo Kaiosama para evitar más víctimas durante el enfrentamiento. Llegó el día del plazo. El cielo estaba quieto, demasiado quieto. Naruto miró al grupo reunido en el lugar pactado. Mito, Naruto, Hinata, Boruto, Kusina, Neji, Sasuke, Sakura, Izumi, Minato, y Hanabi, pese a que intentaron impedirlo. Naruto exhaló. Llegó la hora. Boruto miró el vacío, alerta. ¿Quién peleará primero? Naruto dio un paso. Yo iré primero. Si se complican las cosas, necesito que se vayan. ¿Entendido? Hinata lo miró como si esa frase fuera una puñalada. Yo no te dejaré. Tampoco lo haremos, Oni-chan, dijeron Mito y Naruto. Naruto paseó la mirada por todos. Vio la misma respuesta en cada cara. Solo soltó un suspiro. Está bien.
Solo no intervengan si no es necesario. Asintieron. Naruto avanzó. Jiren. Vamos. Jiren apareció, y su presencia cayó como una montaña. Veo que vinieron, sonrió apenas. Veamos qué pueden hacer. Naruto lo detuvo con una sola frase. Yo seré tu contrincante. Bien. Comencemos. Naruto procedió a transformarse en Super Saiyajin Dios Azul y se lanzó. El combate arrancó parejo. Golpes que quebraban el aire, desplazamientos que borraban la distancia, ondas que partían rocas. Jiren, al sentir complicación, aumentó a un 60% y empezó a ganar terreno. Naruto sintió el cambio como un peso en el pecho, y respondió con una decisión que le quemó las venas. Super Kaioken. La aura azul se envolvió en rojo. El cuerpo de Naruto se tensó al límite, y su velocidad subió hasta que a los demás les costó seguirlo con los ojos. Mito apretó los dientes. Con suerte puedo seguir sus movimientos. Naruto sintió una chispa de esperanza. Oni-chan está ganando. Hinata no se dejó engañar. Sí, pero Jiren todavía no está peleando con todo. Minato se quedó pálido. ¿Qué? ¿Pero cómo? Boruto lo dijo sin apartar la mirada del campo. Mi madre tiene razón. Él no está peleando en serio, y mi padre lo sabe. Kusina sintió el terror treparle por la garganta. ¿Qué haremos si sigue así? Podría matar a Naruto. Boruto apretó los puños, y después procedió a transformarse, listo para intervenir. No alcanzó. Naruto recibió un golpe certero, una precisión brutal que lo sacó del aire. Jiren lo remató con un ataque que lo arrojó hacia un cráter. Los presentes sintieron el corazón detenerse. Naruto. Gritaron todos. Jiren giró hacia ellos. Ahora siguen ustedes. Apareció frente al grupo y procedió a atacarlos con una velocidad aplastante. Cayeron uno a uno, inconscientes, malheridos. Los únicos que se mantuvieron en pie fueron Hinata y Boruto. Ambos se transformaron en Super Saiyajin Dios Azul y atacaron juntos, con el mismo resultado. Jiren los repelió, los castigó, los empujó al borde. Entonces Jiren alzó el poder al 100% y preparó un ataque para terminarlo todo. El aire se congeló. Y desde el cráter donde yacía Naruto, una liberación de poder explotó como un despertar. Las rocas salieron despedidas. El polvo se apartó. Naruto se alzó. Su cabello seguía negro, erizado. Su aura no era azul ni roja. Era blanca, con bordes celestes, como una bruma afilada. Su mirada estaba vacía de pensamiento y llena de respuesta. Jiren frunció el ceño. Veo que sigues con vida, maldito Saiyajin. Pero ahora te eliminaré. Se lanzó. Naruto lo esquivó como si supiera el golpe antes de que existiera. Y después procedió a devolver una patada limpia que envió a Jiren contra rocas, arrancándole el aire. Boruto, con la respiración rota, miró a su padre como si estuviera viendo un mito. ¿Qué le pasó? Una voz respondió detrás. Sencillo, dijo Whis. Despertó una transformación llamada Migate no Gokui, el Ultra Instinto. Boruto y Hinata voltearon y se encontraron con Bills y Whis. Hinata, jadeando, intentó ordenar el mundo. Señor Bills, señor Whis, ¿qué hacen aquí? Bills se encogió de hombros, casi aburrido. El aumento de poder del mocoso llamó nuestra atención. Y además, llevamos un rato viendo la pelea. Una explosión sacudió la distancia. Naruto y Jiren chocaron de nuevo. El terreno se abrió bajo sus impactos. Cuando el polvo bajó, Jiren estaba malherido, pero Naruto también se veía agotado, como si su cuerpo estuviera pagando la factura de cada reflejo perfecto. Hinata tragó saliva. ¿Qué le sucede a Naruto-kun? Whis habló con serenidad. Es normal. Esa transformación tiene debilidad. Exige demasiado del cuerpo. Y él, ya venía debilitado. Boruto miró a Hinata con urgencia. Madre, ¿te quedan semillas del ermitaño? Si nos juntamos, podremos vencerlo. Hinata asintió. ¡Ay! La voz de Naruto cortó el campo como un trueno. Distraíganlo mientras yo preparo la Genkidama. Boruto se acercó a Hinata. Madre, dame una semilla. Yo lo distraeré mientras mi padre hace la Genkidama. Hinata se la entregó. Boruto la mordió, sintiendo la recuperación recorrerle el cuerpo como fuego que vuelve. Luego procedió a interponerse entre Jiren y Naruto justo cuando el enemigo intentaba lanzarse hacia el centro de energía. No dejaré que intervengas. Boruto y Jiren chocaron. Aunque Jiren estaba debilitado, seguía siendo un monstruo. La pelea quedó pareja por pura necesidad, por pura voluntad. Boruto lo mantenía ocupado con cambios de ritmo. Un golpe para obligar bloqueo, una patada para romper base, una mague para robar un segundo. Mientras tanto, Hinata procedió a repartir semillas a los demás.
Uno por uno, fueron volviendo a la conciencia, alzándose con dolor, recuperando postura, y levantando la vista hacia la esfera gigantesca de energía que crecía sobre Naruto. Una Genki-dama que parecía un pequeño planeta. Minato la miró, incrédulo. Eso, se parece a mi Rasengan, pero es mucho más grande. Hinata negó, sin apartar la mirada de la esfera. No lo es. Es la Genki-dama. Junta energía de la naturaleza y forma esa esfera. Minato tragó saliva. Pero es muy arriesgado. No lo es, respondió Hinata. Yo también sé hacerla. Kaio-sama nos la enseñó a Naruto-kun y a mí. Kushina miró a Boruto luchando como una chispa contra un incendio. ¿Por qué Boruto está peleando ahora? Hinata apretó los labios. Lo está distrayendo mientras yo les doy las semillas. Naruto gritó desde el centro de la tormenta. Boruto, quítate de ahí. Boruto respondió con acción. Golpeó con toda su fuerza, lo suficiente para mandar a Jiren al suelo y abrirse espacio. Se apartó, respirando con la garganta en llamas. Naruto alzó la esfera. Se acabó, Jiren. Y después procedió a lanzarla. La Genki-dama cayó de lleno, arrastrándolo kilómetros, detonando con una explosión que devoró el horizonte. La onda expandió polvo y silencio, y cuando por fin el aire se acomodó, Jiren había sido desintegrado. La amenaza terminó allí. Una semana después, Naruto y Hinata reunieron las esferas del dragón y procedieron a pedir dos deseos. Revivir a todas las personas asesinadas por Jiren, y borrar los recuerdos de la pelea para todos excepto quienes participaron. No era egoísmo, era prevención. Si alguien recordaba las esferas, alguien más intentaría usarlas. Con el mundo a salvo, todos se reunieron fuera de la oficina del Hokage para despedir a Boruto. Esta vez, con la explicación de Whis sobre cómo obtener el Ultra Instinto, Boruto podía regresar a su línea temporal y, por fin, derrotar al Jiren de su mundo. Naruto se acercó a su hijo y le entregó una bolsa. Cuídate, hijo. Toma. Semillas del ermitaño. Te servirán cuando llegues. Gracias, padre. Hinata y Ima lo abrazaron. Ima se aferró a él llorando, como si el cuerpo se negara a soltarlo. Boruto le acarició el cabello, sonriendo. Tranquila, One-chan. Estaré bien. No te preocupes. Ay, Oni-chan, respondió ella, tragándose el llanto. Hinata lo miró con orgullo y dolor mezclados. Hijo, cuídate. Sé que esta vez podrás traer la paz que tanto anhelaste en tu tiempo. Gracias, madre. Kushina y Anna se acercaron también. Adiós, Boruto. Cuídate. Boruto subió a la máquina del tiempo. Miró a todos, alzó la mano y, antes de desaparecer, les regaló una última sonrisa, esa que parecía decir, esta vez sí. Cuando la luz se apagó en el cielo, Hinata susurró, con la garganta apretada. Espero que esté bien, y no le suceda nada malo. Naruto le tomó la mano. Estará bien. Lo sé. Todos se dispersaron hacia sus casas para descansar, excepto Minato, que procedió a volver a la oficina del Hokage con un suspiro cansado, como quien vuelve a una batalla que jamás gana. Extraño la libertad, murmuró. No entiendo por qué acepté ser Hokage, ahora podría estar con mi familia y mis nietos. Bueno, parece que ya es hora de buscar un sucesor, jejeje, y ya sé a quién puedo dejar. Ni se te ocurra dejarme a mí ese puesto, dijo Naruto, apareciendo de golpe a su lado. Pero yo te puedo sugerir a quién, y se va a ver obligado a aceptar. Minato parpadeó. ¿Quién, hijo? Naruto sonrió, peligroso y divertido. Kakashi-sensei. ¿Qué me dices? Minato soltó una risa corta. No suena mal. Un excelente Jounin, y lo conozco. Fue mi alumno. Sí, él será el siguiente Hokage. En la línea temporal alterna, en el futuro devastado, Boruto regresó a la base de la resistencia. Al entrar, una joven corrió hacia él con alivio puro en el rostro. Boruto-kun. Dijo con alegría al verlo sano y salvo. Boruto la miró con una ternura que no se permitía a menudo. Qué bueno que estés bien, Sumire-chan. ¿Qué ha pasado mientras no estuve? No mucho. No se ha detectado en la zona, pero dime, ¿cómo te fue? Boruto se sentó, respiró, y después procedió a contar todo. El pasado, la victoria, la técnica, la derrota de Jiren. Sumire lo miró con esperanza. ¿Crees que podrás derrotarlo? Boruto asintió. En ese instante entró Denki, interrumpiendo con urgencia. Boruto. Jiren está a unos kilómetros. Hay que evacuar la zona para que estén a salvo. Boruto se levantó. No. Iré a enfrentarlo. Denki se quedó pálido. ¿Qué? Estás loco. Tú eres nuestra última esperanza. Si mueres, será nuestro fin. Boruto le respondió con calma, sonriendo apenas. Tranquilo. Por eso fui al pasado. Todo saldrá bien, Denki. No te preocupes. Luego miró a Sumire.
Sumire tragó saliva, pero su voz salió firme. Cuídate, y recuerda que te amo. Boruto le sostuvo la mirada como si esa frase fuera un juramento. Lo sé. Regresaré. Te lo aseguro. Lo prometo. Y después procedió a irse. En lo que alguna vez fue Kumogakure, Jiren lo esperaba entre ruinas como si ese lugar fuera su trono. Boruto avanzó, sin titubear. Hasta aquí llegaste, Jiren. Esta será tu tumba. Jiren sonrió, cruel. Miren lo que trajo el viento, el Saiyajin al que siempre derroté. Pero esta vez no seré amable. Esta vez te mataré. Boruto gritó, y el aura azul lo envolvió. ¡Ah! Y después procedió a activar el Super Kaioken. Se lanzó, y la batalla fue feroz. Boruto notó algo con un golpe, con un bloqueo, con el modo en que Jiren retrocedía 1 centímetro más de lo normal. Este es más débil que el que enfrenté en el pasado, pensó. Antes no podía ni tocarlo, ahora le estoy ganando. Jiren lo sintió también, y su pensamiento fue un gruñido. Este mocoso se volvió más fuerte, tendré que usar mi 100%. Jiren aumentó. Boruto comenzó a apenas esquivar. Un descuido bastó. Jiren lo golpeó y lo estampó contra el suelo, dejándolo lastimado. Jiren cargó un ataque para terminarlo. En ese instante, una liberación de energía explotó desde Boruto. Su aura se volvió blanca con bordes celestes. Su cuerpo se movió sin pensamiento. Migate no Gokui. Ultra instinto. Boruto procedió a desaparecer de la vista y reaparecer golpeando donde Jiren no podía defenderse. Cada impacto entraba con precisión quirúrgica. Un golpe al costado para cortar respiración, otro al mentón para desorientar, uno al centro del pecho para quebrar postura. Jiren cayó de rodillas, sangrando, furioso. Boruto se detuvo, respirando con dificultad, y luego alzó las manos. Jiren lo reconoció. Esa técnica no funcionará conmigo. Lanzó una esfera de energía suficiente para destruir la tierra. Boruto no dudó. K-me-a-me-a. Las técnicas colisionaron. El mundo se partió en luz. Boruto empujó, centímetro a centímetro, hasta que su Kamehameha devoró la esfera y arrasó con Jiren, desintegrándolo por completo. El silencio posterior fue tan grande que dolió. Boruto cayó sobre una rodilla, respirando con dificultad, temblando por el cansancio. Lo logré, padre, al fin lo hice. Lo vencí, podremos vivir en paz. Un rato después llegaron Denki, Wasabi, y Sumire con los pocos ninjas restantes. Sumire miró alrededor buscando lo inevitable. ¿Dónde está él? Boruto la miró y sonrió. Todo acabó. Wasabi empezó a llorar. ¿Significa que, lo venciste? Boruto asintió. Sí. Al fin viviremos en paz. Y por primera vez en años, la gente celebró sin culpa. 6 años pasaron desde la victoria de Naruto contra Jiren en la línea principal, y el mundo por fin vivía sin esa sombra. En un planeta lejano, una niña de 14 años de cabello rubio largo y marcas en las mejillas peleaba con un gato humanoide, mientras una figura de cabellera blanca observaba con paciencia infinita. Vamos, mocosa, gruñó Bills. Tus padres me daban más pelea que tú. La niña apretó los dientes. Bueno, no me queda de otra, señor Bills. Voy en serio. Dejó caer su Super Saiyajin fase 3 y después procedió a transformarse en Super Saiyajin Dios Azul. Bills sonrió. Veo que vas en serio. Entonces yo también. Whis suspiró, resignado. Aquí vamos de nuevo, Imawari-san, señor Bills, no exageren esta vez. Además, la comida está lista. Y, como si nada, ambos terminaron sentados comiendo. Whis miró a Imawari. Por cierto, Imawari-san, ¿cómo están tus padres? Bien, respondió ella con la boca llena, comiendo rápido, lista para volver a pelear por un plato de ramen. Whis sonrió para sí. Esto me recuerda al señor Goku, y a Naruto. En Konoha, un niño pelinegro de ojos azules, con marcas en las mejillas y una bufanda roja, caminaba por la aldea recordando una conversación. Recordaba a su madre contando cómo la molestaban en un día de nieve. Recordaba a su padre diciendo que se metió a pelear por ella. Recordaba esa sensación extraña que Naruto describió al mirarla a los ojos por primera vez. Y, sin darse cuenta, el mundo le puso la misma escena delante. En la entrada del bosque, 3 niños molestaban a una niña pelimorada que lloraba. Boruto los vio, y el cuerpo le respondió antes que la mente. Déjenla en paz. Mira, si es un valiente, se burló el primero. Será fácil, dijo el segundo. Lárgate y no te haremos daño, amenazó el tercero. Boruto no retrocedió. Se puso en pose de pelea como la de su padre. Activó los ojos de su madre. Su cola se mostró, tensa, y el aire pareció apretarse. Los niños palidecieron al reconocer quién era. 2 dieron un paso atrás. Uno, terco, se lanzó igual. Boruto lo dejó venir.
Cuando el golpe entró, Boruto giró el torso, desvió con el antebrazo y después procedió a golpearlo con un puño corto al estómago que le apagó el cuerpo. El niño cayó inconsciente, soltando el aire como si se le escapara el alma. Boruto miró a los otros dos con el mismo tono que Naruto usaba cuando el enfado era real. Llévenselo de aquí. Ellos no lo pensaron. Cargaron al inconsciente y procedieron a huir. Boruto se acercó a la niña, bajando la guardia y suavizando la voz. Hola. ¿Estás bien? Ese sí, estoy bien, gracias, dijo ella, secándose las lágrimas. Boruto tragó saliva, incómodo y valiente a la vez. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Boruto. La niña lo miró a los ojos, y el frío pareció volverse menos duro. Me llamo Sumire Kakei. Boruto se sonrojó. Ella también. Boruto le tendió la mano. Vamos. Hace frío, y está empezando a nevar. Sumire tomó su mano. Ay, vamos. Y ambos procedieron a caminar por la aldea, sin saber, o quizás sabiendo en el fondo, que la historia no solo se repetía, se corregía.